Está ganando la ventaja el equipo de Totón por 7 puntos, faltando 4 minutos. Lanzamiento, nada, recupera aquí Totón. El número 10, ¿para dónde se va? La tiene el número 10, se mete. ¡Ah! ¡Adentro! No, pues ahí veo a los de Galtianguis. Se quedaron el camino nomás a un cachito de estar en esta gran final. Cayeron con Totontepec, pues está buenísimo este equipo. Aquí viene el lanzamiento. ¡Ah! Nada. Recupera Totón y no reacciona Islán de Juárez. La tiene Totón, se viene el 22. Amador, nada. Fuera. Pues ya tenemos acá a dos bonitos entrenadores, como es el Josué de Islán de Juárez y este amigo de Totón, que han hecho un buen trabajo para estar en esta gran final. Lanzamiento número 8. ¡Ah, no! Ingrato balón. Nomás me lo dio. Aquí viene el número 10, el 10. ¡Ah! Pasó bonito. ¡9 puntos la ventaja! Tercer cuarto. En el cuarto vamos a escuchar al Cuatro Palos. Por noche. Al Cuatro Palos, al amigo Rigo. Básquetbol de mi tierra presente, Chihuahuas. Lanzamiento, ahí está la respuesta de Islán de Juárez. Todavía sigue 7 puntos la ventaja, no sé para qué bajan todavía. No, pues Totontepec sí se organizó, ¿eh? Que se prepare la final femenil contra Llavecía y la sub-23 contra Nalco de Totontepec. Ahí está la porra, la tiene la número 11, la 11. ¿A dónde? ¡Ah! Recupera aquí Totontepec con el número 9. El 9 se va a meter el 9. Lanzamiento. Nada. Recupera aquí Totontepec con el número 12 para el 21. ¡Oh! Nada. Recupera Totón. ¡Ahí está! ¿No? Ay. Sí contó, no contó. Sí contó, ¿no? Muy bien, pues ahí está. 1 minuto con 20. Marco, ¿para dónde Marco? Para Tristán, para Villanueva. ¿Dónde va a estar Villanueva? Ahí lanzamiento, nada. Recupera aquí este chamaco de Juan, ¿para dónde? Recupera el equipo de Totón y se viene el número 10. El número 10, Brian. No, recupera Villanueva, no, la tiene Totón. Chiquititos pero ganosos estos chamacos. La tiene Mario, le quitan el balón, no, bola de 2. ...40 segundos... ...18-9... Órale, pues. Se les recomienda las porras, por favor. No usar herramientas cuando haya tiempo
de juego. Y ya usen sus herramientas cuando haya tiempo muerto, por favor. Dale. Sale Dorantes. Vamos, Islán, todavía se puede. Hay un cuarto todavía. El número 12. Marco para Villanueva. Villanueva, ¿para dónde? Villanueva, se va a meter Villanueva. Nada. Recupera Totón y se viene con todo. La tiene Paul. ¡Qué canastota hiciste, Paul! 15 segundos. Falta. Se va a quedar esto en 2 segundos. Número 10, preventivos. Entra nuevamente Tristán. El equipo de Islán está abajo del marcador por 11 puntos, Chihuahuas. Viene el segundo lanzamiento de Juanito. A ver qué va a hacer Juanito. Tiro. No. Recupera Totón y esto se va a acabar en 3 segundos. 1, 2, 3. Se acabó. Sale pues. Esa fue mi presentación. Les dejo el micrófono aquí a mi amigo Rigo de allá de Cuatro Palos, de Tamazulapan, Mije. Muy buenos días al público presente, a la amable concurrencia, con el debido permiso de los amigos organizadores, al Consejo Deportivo, a la autoridad 2024 de esta majestuosa comunidad San Pablo Galatao, a los amigos narradores, al buen George Jaltianguis, al amigo allá desde la Chiroac. Saludos a donde se encuentre el amigo de San Pedro Cajonos. Así es, vámonos. Infinitamente agradecido con el Poder Superior de tenernos nuevamente. Pronosticábamos el no estar presentes, pero gracias a la actividad sindical por parte del gremio, estamos con ustedes y les llevaremos el último periodo desde estos momentos. Reciban el saludo cordial allá de Cuatro Palos, Tamazulapan. ¡Vámonos! El número 9 repone la pelota y una presión de toda la duela. Ya surte efecto porque toma el número 12 la posición por parte del equipo de Ixtlán. ¿Qué hace el muchachón? Sale botando Marco y doble bote, perdiendo la concentración. Así que será balón para el equipo blanco y negro desde la Sierra Mije. Allá de Totontepec, Villa de Morelos, repone el número 9 que es Paul. Paul le entrega para quien lo pide el número 21, otra vez se equivocan, así que en estos momentos vuelve a pintarse de verde esta redonda para el equipo de Ixtlán. El señor árbitro dice que se va a reponer de donde inicia, ganando el equipo de Ixtlán, el número 30, iniciando con el número 9, Tristan. ¿Qué va a hacer este amigazo? Ahí el número 8 recoge la redonda al costado izquierdo, vaya jugadas de Pizarrón, no llegó. No llega el invitado, así que es balón para el equipo de Totontepec Villa de Morelos, jugando con el número 10. Velocidad pura, vaya, drible, vaya, acarreo de un lado a otro. Al costado izquierdo se viene atacando el equipo de todos. Se levanta de medias, nada. Rebote ofensivo y defensivo para el número. Es el número 9 del equipo de Ixtlán. Muchachón cruzando media cancha, encarando la defensiva de 2-3 jugadores del equipo de Totón. Está parado en la media luna por parte del círculo. Viene el equipo de Ixtlán por el costado izquierdo. Falta, infracción en el terreno de juego. Vamos a esperar las indicaciones. Así que hay una falta del número 30 por parte del equipo de Totón. El saque será al costado. Es en línea de fondo para el equipo de Ixtlán. Va a reponer Muchachón. Busca compañeros, se desmarca el 9, se viene filtrando bajo la pintura. Esperamos indicaciones, dicen que no cuenta. No cuenta, antes fue la infracción, así que la falta es del número 14, el equipo de Totón. Otra vez en línea de fondo repone el equipo de Ixtlán. A jugar la número 9, Tristan. A buscar compañero que se desmarque, lo hace el 30, este regresa por el centro, está estacionado la pelota en la media luna, se filtra el número 2 en tierra de
Abundancia bajo la tabla adentro. Hay dos más y ya le puso número a la casa. Mueve la pizarra. El equipo de Totón viene jugando con el doble. Hay doble bote del número 10 del equipo de Totón. Tiempo fuera, tiempo muerto. Nos vamos a conferencia faltando escasos 5 minutos y 30 segundos. La pizarra está de 20-11. Emociones puras que estamos viviendo en el rectángulo perfecto aquí del Polideportivo de San Pablo Guelatao. Las emociones a todo lo que dan. Es parte de esta bonita Copa Benito Juárez 2024, la que nos regalan. Suena la ocarina, suena el silbatazo y van a volver al terreno de juego los 10 jugadores. Tendremos al equipo de Ixtlán en posesión con el número 20, Tristan, a reponerla, a jugarla y se pone en marcha con el número 12, Marco, ha recibido la redonda, regresa para Tristan, Tristan encara, Tristan se va, se filtra por la zona restringida, pase que no puede capturar, ahora nos vamos a la transición rápida, velocidad pura por el número 2, el número 9 ataca por parte de Totón, no llegó, el 14 en el rebote ofensivo, remate adentro, le pone número a la casa, mueve la pizarra, las redes se mueven y el equipo de Totón no quiere. Sorpresa, si viene el número 9, vaya jugada, vaya entrada, falta, nos indican los señores oficiales, así que esperando las indicaciones para ver, es falta del jugador número 30 del equipo de Totón, en el cilindro serán 2 para Tristan, número 9, los señores árbitros acomodan antes de entregar la redonda, recibe el número 9, prepara la naranja, apunta, dispara, juego, adentro, le pone el número a la casa, mueve la pizarra y se acerca al equipo de Ixtlán. El segundo posible que va a tener jugador número 9, va a volver a entregar el señor oficial y dice, hágala, se va a venir el segundo disparo, adentro, tiempo fuera, tiempo muerto en el terreno de juego. Aprovechamos para mandar saludos para la gente que ya nos está siguiendo en las diferentes plataformas y para los que se encuentran en este contorno, en esta cancha. Qué partido estamos viendo, emocionante, trepidante, es el segundo final, la segunda final, ¿verdad mi amigo Daniel? La segunda final, ya se desarrolló la femenil, así que ya también contamos con la presencia del amigo de allá de Temascalapa, el buen Manzano. Vamos a estar compartiendo micrófonos con todos los compañeros. Suena la chicharra, volvemos al terreno de juego. El último periodo va a ser parado, si no me equivoco. El tiempo. Se va a reponer la jugada por parte del equipo de Totón. Al saque número 9, Totontepic. Vía de Morelos, arma la matraca, se viene la transición, la descolgada del número 10, velocidad del número 9, jugada, un amague, no llegó. ¿Quién tiene la bola? Se pelea fuertemente y dice el señor árbitro que no hay dueño. Un 2 por la alternancia será para el equipo de Ixtlán. El equipo de Ixtlán repone con el número 9, juega con el número 12. Ahí viene el equipo verde cruzando media cancha con Tristan. Llegando a la parte ofensiva, encarando la defensiva. Al costado derecho se levanta de media. No hay nada. ¿Quién tiene la bola? Lo tenía el equipo de Totón. Se multiplica, se rehace. Vaya trabajo en labores de recuperación. El número 10 al número 9. Amague. Falta. Le hace un amague. Falta del número 7 del equipo de Ixtlán. A la línea de los tiros libres. Número 8, Paul. preventivos. Es el número 9. Saca el disparo adentro. Las redes se mueven, le pone el número a la casa. El equipo de Totón sigue incrementando la diferencia. Se va a venir el segundo disparo para el jugador número 9. Recibe la naranja. Prepara, apunta, dispara. Hace sonar Chov. Ni siquiera toca Larío. Y son 2 puntos, 100% de productividad. Viene el equipo de Ixtlán con el número 9. Al costado izquierdo, encara la defensiva del número 10. Comparte otro robo. Velocidad pura del número 10 de este muchachón de Tototepec. Saca el tiro. ¡Qué jugada, qué jugador!
Está demostrando todo, la habilidad dentro del terreno de juego. Ahora es balón para el equipo de Ixtlan. Ahora velocidad para el número 9. También se intenta filtrar. Antes se multiplica. Y hay una falta técnica para el número 9 del equipo de Ixtlan. Veremos. Hay una falta técnica. Las cosas no salieron. La cabeza es parte fundamental. Cambio, entra Mario. Descansa Tristan. Ganando el equipo de Totón, señoras y señores. Así que a la línea de los tiros libres, el número 10 recibiendo la oportunidad, fallando, errando para este técnico. Así que será posesión en manos del equipo de Totón. El señor árbitro dice que se repondrán en propio terreno del equipo de Totón. Al saque, jugador número 9, repone, entrega para este número 10, que ha demostrado grandes cualidades en el terreno de juego. Cruza media cancha, ya llegó al terreno enemigo, se filtra por la zona restringida, adentro. Hay 2 puntos más para la casa y se mueve la pizarra a favor del equipo de Totón. Cuenta la falta, posesión para Ixtlan. Así que será el número 12 encargado de llevar la redonda a la parte ofensiva. Todavía Marco con la pelota. ¿Quién se va a desmarcar? Es el número 30. El 30 todavía trabaja, pero llegan los ladrones y se hace la matraca. Hay un 2. La alternancia es para Totón y mueve las piezas. Ingresan los jovencitos del equipo de Totón y de Ixtlan. Solamente fue cambio. Así que en lo que dan las indicaciones los oficiales, saludamos al buen Gabriel. Es balón para el equipo de Totón. El más chiquilín, el número 23, repone la pelota. Juega con el dorsal número 7. También trae las cualidades el número 6 al costado izquierdo. Allá bajo la tabla, bajo la pintura. Se multiplican los jugadores trabajando tanto ofensivo y defensivo. Así que esperamos otra indicación. Todo está bien, puede seguir el número 97. Queda un poco resentido, se desmarca el 5. Este es el número 8 que va a ser el más chiquilín. El 23 peleando fuertemente y ya han perdido la pelota. Es balón para el equipo de Totón. No puede mantener la posesión Mario. Jugando el número 23, Gómez. Entrega para el número 5, otra vez para Gómez. Gómez, pase. Ahí filtrado por la parte baja, no puede llegar. Y ya recoge el equipo de Totón. Antes hay violación. Violación, nos indica el señor oficial. La redonda de la posesión será en manos del equipo de Ixtlan. Juega Mario. Suena la ocarina, suena la chicharra. Fuertes los aplausos para los dos pentágonos. Digno de una gran final en la categoría infantil varonil. Se va el primer campeonato para la Sierra Mije a Totontepec, Villa de Morelos. El saludo deportivo, el saludo de reconocimiento y de agradecimiento por el trabajo hecho en la duela. Agradecemos infinitamente a los compañeros por darnos la facilidad de participar y pues es un placer, es un honor, es un privilegio para mí poderles estarles llevando la crónica. También saludos a mis paisanos que se encuentran trabajando en las diferentes partes. Vaya torneo. Saludos de esta Copa 2024. Adelante, camarada La Chiroac. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos amigos aficionados. Acabamos de presenciar un bonito partido entre las comunidades de Totontepec, Villa de Morelos y Santo Tomás de Ixtlan de Juárez.
resultando como ganador el equipo de Totontepec. Y vemos los rostros de la derrota y los rostros del equipo que salió triunfante. Ánimo, muchachos, niños de Ixtlán, felicidades, felicidades. Así es el deporte, debe de haber un ganador y un perdedor. Y con el hecho de haber estado en una final, ustedes ya son unos campeones. Así que felicidades a los dos equipos en la categoría infantil varonil. En esta ocasión, la Copa Benito Juárez 2024 es para la comunidad de Villa de Morelos, Totontepec. Así es, amigos, pues ya terminaron las categorías infantiles en la infantil femenil, infantil varonil. Ya estamos en la otra categoría pasarela entre dos comunidades del mismo distrito de Ixtlán de Juárez. Del lado derecho vemos con vistoso uniforme color rojo al equipo que representa a la comunidad de chinanteca de, con ustedes, San Pedro Yolo. Ahí está la porra. Del lado izquierdo, con su clásico y característico uniforme verde, ya también está haciendo sus calentamientos Santo Tomás, Ixtlán de Juárez. Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, 21 de marzo, todo México, estamos celebrando el natalicio de uno de los hombres más ilustres que ha dado nuestro país. Orgullosamente, nuestro paisano, el licenciado Benito Juárez García, hoy a sus 218 aniversario del natalicio de nuestro paisano. En memoria a este hombre, año con año, aquí se concentra la máxima expresión de los pueblos mijes, zapotecos y chinantecos en busca de esa presea que es la Copa Benito Juárez, la Copa de la Hermandad, la Copa que unifica a las tres etnias de nuestra región de la Sierra Norte. La importancia de llegar en este día, previo a ello, hay una eliminatoria. Y los equipos que llegan en esta final tuvieron que haber competido con otras comunidades y estas son las finales de categoría. Así es, amigos, ser campeón de la Copa Benito Juárez representa ser campeón de todas las comunidades mijes, zapotecas y chinantecas. Vamos a ver cómo están las porras. ¿A dónde está la porra de Yolox? Del lado derecho ya se escucha la porra de Yolox. Vamos a ver. ¿Y a dónde está la porra de Ixtlán de Juárez? Ahí también. Parece que hasta en la porra están parejos. Así es, amigos, todo listo. Vamos a dar comienzo entonces esta final en la categoría pasarela femenil entre estas dos comunidades. Zapotecos contra chinantecos. Chinantecos contra zapotecos a continuación. Copa Benito Juárez 2024. Para el conocimiento de nuestro público, en las finales se están jugando 4 periodos de 8
en la fase de eliminatoria solo se jugaban 2 periodos de 10 minutos. Se viene a continuación, me parece, el saludo deportivo. Efectivamente, señoras y señores, amable público, regálenme el aplauso para estas niñas. Ahí está, muchas gracias. Todo listo. Va a dar comienzo la final, categoría pasarela femenil. Señoras y señores, este día son las finales de la Copa Benito Juárez. El árbitro ultimando detalles. Y sin más preámbulos, el árbitro dice, ultimando detalles, ya tenemos a los 10 protagonistas en la cancha. Señores y señoras, ¡vámonos! Cuando en estos momentos arranca la gran final. La pelota entonces cae en poder del equipo de Ixtlán. En la primera descolgada que hace camiseta número 23, ahora Yolox, la número 7. La número 7 busca a su compañera, encuentra la número 10. El árbitro señala una falta de Ixtlán. La pelota corresponde a las rojas de Yolox. La número 7, la número 15, jugada de pared y la pelota se pelea entre dos. Parece, la alternancia es para Ixtlán de Juárez. Va a poner en movimiento la número 23, la número 21. El árbitro dice que es posesión para las rojas de Yolox. Vámonos, la número 3, la número 10. A la número 15, que sigue siendo pelota para Ixtlán de Juárez. Se va la número 10, jugada en la número 8. La pelota sigue siendo, se pelea fuertemente, parece que la alternancia es para Yolox. No se ha abierto el marcador en estos momentos. Aún no se abre el marcador. Saque que ejecuta la número 10. 10 a tiro. 10 para el tiro. Y se abre el marcador. Ahí están los 2 primeros puntos para el equipo de Ixtlán de Juárez. Y esto se pone falta del número 7. Cuenta la canasta. Vamos a ver. Tiene una oportunidad más. La número 20. Vamos a ver. Lanza y adentro. Esto se pone 3-0. Favorable para el equipo de Ixtlán de Juárez. Estamos en el primer periodo. La pelota sigue en poder del equipo de Yolox. La número 10. Le sacan limpiamente la pelota, 4 contra solamente una jugadora. Se enredan con la pelota y la pelota que abandona el terreno de juego. Hay 1 minuto de tiempo. Señoras y señores, seguimos dándoles los buenos días. Buenos días a todos, buenos días a los compañeros, colegas que ya se encuentran con nosotros en esta mañana. Ya está aquí con nosotros una de las voces oficiales de la Copa Benito Juárez, que el fin de semana no pudo estar con nosotros por actividades propias de trabajo. No pudo estar con nosotros el amigo José Luis, alias La Torra, pero ya está aquí para acompañarnos en este día de finales. Está con nosotros también el amigo Rigo, directamente desde la agencia de Cuatro Palos, Tamazulapa, Mije. Tenemos también la presencia de una de las voces jóvenes de este torneo, que es el amigo Manzano,
directamente desde Santa María Temascalapa, un servidor de ustedes, desde la comunidad de San Cristóbal Achiroac, los saluda su amigo Octavio Ambrosio. Así es, amigos, ha agotado el minuto de tiempo, entonces el saque. Hay un mal pase que hace la jugadora de Yolox. Situación que aprovecha la número 10 y esto se pone 5-0. Vamos a ver qué hace Yolox. Ahí tenemos la número 5 a la número 3. El árbitro señala, hay una falta. Falta de la número 15. Y la pelota entonces es para Yolox, la número 3. La número 7, la número 10. La número 10 busca romper la defensiva del equipo de Ixtlán. 10 a tiro. Pase el 7, 10 para el tiro. La pelota se pelea fuertemente. El árbitro dice que la última jugadora en tocar esa pelota es Yolox, por lo tanto es para Ixtlán. Ahí hay un mal pase. Se va, se puede abrir el marcador para Yolox. Ahí está la número 3. La número 3 conecta 2 puntos y esto se pone 5-2. 5-2. Estamos en el primer periodo de 4. Pase la número 4. Esto es lo bonito del básquetbol. En un abrir y cerrar de ojos se puede empatar el partido. Y esto ya está 4-5. 4-5, todavía favorable para el equipo de Ixtlán por la mínima diferencia de 1 punto. Se escucha fuerte la porra de Yolox, empujando a estas muchachitas, quienes buscan el sueño de tener la presea en sus vitrinas, que es la Copa Benito Juárez 2024. Y el score es de la siguiente manera: 4 puntos para Yolox, 5 puntos para Ixtlán. La diferencia solamente desde 1 punto y estamos apenas en el primer periodo de 4. Así es, amigos. Ha llegado el momento de reanudar. Vámonos. La pelota, saque que corresponde. Robo. Hay un robo por parte de Ixtlán. Ixtlán tiene Yolox. 10 a tiro. Yolox. El árbitro dice que hay una violación. Ahora el saque le corresponde y le favorece a Ixtlán. La número 15, la número 5, la número 23. A la número 23 encuentra ya la defensiva del equipo Yolox muy ordenada, pero dejan sola a la número 5. Se va, no hay nada. La pelota está peleada fuertemente. La gana el equipo de Ixtlán. La número 25 busca el espacio, lo encuentra, no hay nada. Ahora es Yolox. Se va Yolox a la ofensiva. La número 3. A la número 3, a la número 20. Jugada nuevamente con la número 10. El árbitro señala que hay una falta. Falta de la número 10. Saque lateral. Saque lateral la número 10 a la número 7 de Yolox. Yolox tiene la posesión, la número 3. Nuevamente la falta. Y será sancionado con 2 tiros libres. Aquí se puede venir el empate con la oportunidad hasta de darle la vuelta al marcador. Vamos a ver qué hace la número 3. Se empató. Nada para nadie en 5-5. Vamos a ver la segunda oportunidad. Ixtlán acumula próximos tirables. No hay nada. 5-5. Se ha empatado el marcador. Estamos en el primer periodo. Vámonos. El saque corresponde para el equipo de Ixtlán. Ay, pierde la pelota. Solo la jugadora de Yolox. Le caen 2. El árbitro señala que es para el equipo de Ixtlán de Juárez, me parece.
Falta de la número 10. Alta ofensiva, me parece. Efectivamente. Entonces, es para Ixtlán. 5-5, nada para nadie. Estamos en la final, en la categoría pasarela femenil. Ahí tenemos a la número 21. Se pelea fuertemente la posesión. Es para Yolox. Se va la número 10. Rompimiento para la número 15. Le interfiere en la jugada la número 10. La número 10 de Ixtlán se va. 1, 2 y hizo todo. Por poco le ponía una cerecita al pastel porque hizo todo. Solamente no concluye la jugada. Así es, amigos, el score se mantiene 5-5. Nada para nadie. El score está empatado. Saque que le corresponde al equipo de Ixtlán. La número 12. La número 12 busca a quien encuentra. La número 16 no hay nada. La número 25. La posesión es para Yolox. La número 10. Pase. El árbitro dice que hay una infracción. Falta. Hay dos posibles. Una vez más, a Yolox se le presenta la oportunidad de irse arriba en el marcador. Vamos a ver qué hace la número 15. En estos momentos se prepara. No lo consigue. Vamos a ver. Ya quedan menos de un minuto para este primer periodo. El segundo lanzamiento tampoco. Ahora la pelota pasa en manos de Ixtlán. El árbitro señala que hay una falta de la número 15 de Yolox. Esto se mantiene 5-5. Quedan 20 y tantos segundos. El saque para Ixtlán. Ahí está. La número 21 se acabó. Ha culminado este primer periodo. Y el score de este primer periodo. 5 para Yolox, 5 para Ixtlán. No hay nada para nadie. Bien, señores, nos vamos al segundo periodo, al segundo cuarto. El marcador está empatado, 5-5. El equipo de Ixtlán había iniciado ganando este partido, pero en los últimos minutos del primer cuarto, el equipo de Yolox, con 2 robos desde mitad de cancha, pudo atacar la pintura que defiende el equipo verde, y fue como de esta manera, con un tiro adicional, empató momentáneamente este partido. Todo está por definirse conforme avancen los minutos en los próximos cuartos. Ha sonado el silbatazo de los árbitros. Las 10 guerreras tienen que regresar al terreno de juego. Ya regresaron las 5 de rojo, la número 10, la 20, la 13, la 7 y camiseta número 3 por parte de las verdes. Regresan las mismas que iniciaron el partido, 21-5, la 25, la número 12 y la camiseta número 9. Va a iniciar el segundo cuarto, es posesión para el equipo rojo. La número 3, la base del equipo rojo, para escolta derecha, 13, otra vez la número 3, rotación del equipo rojo. Ha sonado el silbatazo del árbitro, hay doble bote, violación, así que el balón se pinta de color verde. Viene ya Gabriela desde pista trasera, avanzando con su compañera camiseta 10, otra vez Gaby. ¿Para dónde manda el esférico? Es con la camiseta número 12, rotando con 21, Itzel. Se le agota 10 los a tiro. para el lanzamiento. Otro silbatazo de los árbitros indicando doble bote, violación en contra del equipo de Santo Tomás Ixtlán. Recordarles que cada cuarto se está jugando de 8 minutos. Este es el segundo. Viene la número 7, Lilia, para Velasco. Lanzamiento de media distancia, no consigue el enceste.
Es balón en rebote defensivo para el equipo de Ixtlan. Gabriela, 25. Pista delantera. Rotación de inmediato. Viene atacando la pintura. Lanzamiento. Foul y cuenta. Falta en defensa de camiseta número 3 del equipo rojo. Cuenta esa canasta y tendremos otro tiro adicional. Viene la número 21 para conseguir la jugada de 3 puntos. A ver si lo consigue. Se prepara. Apunta la 21. Lanza. Consigue el punto. Santo Tomás Ixtlan está tomando la ventaja momentánea de 3 puntos. A ver qué dice Yolox. Viene la número 3. Se van contra 2 verdes. Viene el pase a pie de tablero. El balón todavía para los del equipo rojo. Ha cambiado de color el esférico. Es para Ixtlan. El balón ya se pintó de color verde. La número 25. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Avanza círculo central. Ya se aparece la 12. El pase a la izquierda, foul. Falta en defensa de la pequeña número 13. Empujando a su contrincante, tiempo muerto. Ha pedido el entrenador del equipo de San Pedro Yolox. El marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. 5 puntos para el equipo de San Pedro Yolox. 8 puntos para el equipo de Santo Tomás Ixtlan. 3 de diferencia. Es la ventaja entre el equipo verde y el equipo rojo. Esta es la categoría pasarela femenil. ¿Para dónde se irá la copa? Escuchamos la porra de San Pedro Yolox. Vamos a ver, como lo dijo el amigo Octavio hace unos momentos, las porras también juegan un papel importantísimo en este tipo de finales. ¿Dónde está la porra de San Pedro Yolox? ¿Dónde está la porra de Santo Tomás Ixtlan? Ahí está también la presencia de las porras, tanto del equipo rojo como del equipo verde, apoyando y alentando a todas sus jugadoras en cada una de las jugadas, tanto en defensa como en ataque, que están desarrollando en este teatro de los sueños. Suena el silbatazo, regresan las 10 guerreras. El balón se va a mover a 3/4 de cancha. Es para el equipo verde, es para Santo Tomás Ixtlan. La número 12 por costado izquierdo. Ya se plantan las 5 de rojo en su pintura. El 12 para dónde? Para Gaby. 25 rotando hacia la derecha con la número 5. 10 a tiro. Se le agotan los segundos. Viene, ataca la pintura o no. Solita la número 10, lanza, la falla. El rebote sigue siendo verde. Otro lanzamiento de media distancia. Ahora sí, la número 3 haciendo una excelente labor defensiva. En pista trasera, la 7 para la número 10. Ya regresan 4 de verde. Buscando con quién lanza. No consiguen el ceste. El balón lo tiene de manera tranquila el equipo de Ixtlan. Avanzando, número 21. Ya le quitan limpiamente el esférico. Y atención que se va a escapar la número 3. 5 contra 1, viene la número 3, falta en defensa por parte de la torre número 21 del equipo verde. Es balón por línea final que va a tener, línea lateral que va a tener el equipo de Yolox. Velasco, la 3 para número 10. Bere con la número 7, todavía merodeando la línea de 3 puntos, nadie todavía en la pintura. 10 a viene tiro. la número 10 con la 3 de larga distancia, lanza, consigue triple. El partido se empata. Esto está empatado. ¿Qué partido estamos viviendo, señoras y señores? Ataca el equipo de Santo Tomás Ixtlan, viene la número 10. Ya se aparece la defensiva roja, lanza, no consigue el ceste. Este balón se pinta de rojo. Y atención que se va Yolox. Este rompimiento por parte de Bere no prospera y ya lo tiene Ixtlan. Y se va el equipo verde. Este es un partido de ida y vuelta. Mucha rapidez, mucha velocidad en todas estas jugadoras. El balón ya se pinta de color rojo. La 7. ¿Para quién? Es para su compañera, la número 10. 8 segundos para el cruce.
Casi venía el robo por parte del equipo de Ixtlán. Se viene San Pedro Yolox. El pase a pie de tablero. La número 3 lanza. ¡Canasta! Vaya manera de atacar de forma colectiva Elsa Pintura, el equipo de San Pedro Yolox. El equipo rojo toma ventaja de 2. 8-10 faltando 3 minutos con 19 segundos de juego. Viene Santo Tomás Ixtlán, la número 5. Foul. En ese intento de ataque a la Pintura le cometen la falta a la número 5. Con estos dos lanzamientos se puede venir el empate. Cambio. Entra Sofi, número 15. Sale camiseta número 13. Aquí se puede acercar a uno el equipo de Ixtlán. Se prepara. Apunta, lanza. La falla. Fallando en esta primera oportunidad. Mal movimiento de manos. Segundo intento. Ahora sí para acercarse a uno. Apunta, lanza la número 5. Consigue el punto. Esto se pone 9-10. Un punto la diferencia. Oportunidad de atacar para el equipo de Yolox. Foul. Falta en una zona innecesaria por parte de la número 12 del equipo verde. Es balón que sigue siendo de color rojo. Viene Bere con su número 10. Cerca está la 7. También la pedía Velasco con su número 3. Viene Bere otra vez desde línea de 3 puntos. A la marca la 12. Moviendo el pie pivote. Así que es una violación que le da posesión de balón al equipo de Santo Tomás Ixtlán. Faltando 1:55 segundos de juego. Viene el equipo verde. La 10. Para 25. Ya se aparece la 12. Buscando compañera. Todos están marcados. 10 a tiro. La 21. A pie de tablero. Lanza. La falla. Estaba solita la número 10. Lástima. No consigue el enceste. Foul de la número 15 del equipo rojo. Va a ser para el equipo de Ixtlán por línea final. Va a mover la camiseta número 12. Yolox acumula próximos tirables. Ya acumula el equipo de San Pedro Yolox. Viene Ixtlán. La 21. Casi perdía el 10 a esférico. tiro. Rota con la número 5. Antes ha sonado el silbatazo del árbitro indicando la falta defensiva de jugadora número 3 del equipo rojo. Falta, así que serán lanzamientos para la camiseta número 5. Dos maravillosas oportunidades para empatar el partido. A ver qué dice la 5. Vale. Apunta, lanza. Se empata el partido. 10-10 el marcador. Para tomar ventaja de 1. La número 5. ¿Lo aprovecha o no? Se concentra. Apunta. Lanza. El equipo verde toma la ventaja. 11-10 faltando 27 segundos de juego. Estamos a punto de llegar a la mitad del partido. Viene la número 3, lanzamiento por costado derecho. No hay enceste. Y se va el equipo de Ixtlán de Juárez. 2 contra 2, 2 contra 2. La número 21 lanza y anota. Faltando 8 segundos de juego. Esto se pone 13-10. Viene el equipo rojo. Última jugada de este cuarto. Lanza. No consigue el ceste. Se acabó. Se terminó el segundo cuarto, señoras y señores. El marcador nos dice lo siguiente. 10 puntos para el equipo de San Pedro Yolox. 13 puntos para el equipo de Santo Tomás Ixtlán. 13-10 el marcador. Pasamos micrófonos con nuestro compañero Rigo para que lleve la narración del tercer cuarto. Claro que sí, señoras y señores, vámonos al tercer periodo. La pizarra nos indica 13 puntos para Ixtlán, 10 para Yolox. Vaya emoción que nos están brindando la categoría pasarela femenil. Se van a venir 8 minutos en el tercer periodo entre el equipo de Ixtlán de Juárez y Yolox. Está todo listo, está todo preparado. Saludamos a la gente que nos viene acompañando y a los compañeros con los que vamos a estar compartiendo los micrófonos, a los profes, ahí a los oficiales que están llevando los pormenores dentro del rectángulo perfecto.
El reconocimiento para el buen Gabriel. Suena la chicharra, suena la ocarina, vámonos. El tercer periodo se va a poner en marcha. 13-10. 16 minutos por escribirse todavía esta bonita historia. Copa Benito Juárez 2024. Suena el silbatazo, dice el señor árbitro que la primera posesión será para el equipo de Ixtlán, jugadora número 12. A reponer la pelota a mitad de cancha, juega en propio terreno con la número 25, regresa para la 12 al costado izquierdo, jugando el equipo de Ixtlán en el centro, se filtra a la zona restringida, la número 10, levanta la redonda, nada, rebote para el equipo de Yolox, se viene a la ofensiva, se viene a la transición rápida, la número 7 le imprime primera, segunda, hace la parada, violación. Antes comete una violación cuando esa transición había sido perfecta. Habían llegado. El balón para Ixtlán. Jugadora número 25 cruzando media cancha, entregando para el 10. Rotando la pelota de un lado a otro. El equipo verde le interceptan el pase, pero todavía se queda en manos del equipo de Ixtlán. La posesión seguirá perteneciendo para la número 12. A reponerla, a jugarla por el costado izquierdo. Encuentran a esta número 10. Se levanta de media, nada. No llegó al objetivo. Se pelea la redonda en la parte. Y por la alternancia será correspondiente para el equipo rojo, para el equipo de Ixtlán. Perdón, para Yolox. Jugando, recibe la número 7, tiene que salir en el propio terreno, la presión se lleva a todo mundo, deja a sus compañeras de manera sola, tardaron un poquito la 10, nada, no aprovecharon el trabajo de la número 7, ahora nos vamos en posesión de jugadora número 12, se viene filtrando, saca, disparo, nada, rebote para la número 10, le imprime velocidad, ahí se viene peleando la redonda, ya se hizo la matraca y esa alternancia para el equipo de Ixtlán. Todavía no llega el invitado en este tercer periodo. No han dicho, no han movido la pizarra. Estas jovencitas de la categoría pasarelas la mueve la número 10. Juega con la número 25. Al costado derecho se filtra la 25. Nada. Rebote ofensivo otra vez. Entregan para la 10. Se levanta nada. Rebote para la número 15 en la parte de ofensiva. Ya encontró a la 10. Desmarcado. Pase picado a la número 3. Otra vez a la transición rápida para el equipo rojo. Va a ser la jugadora. Levanta la número 7. La presión llegaba de larga distancia. Nada. Bajo la tabla la número 10. Otra vez. 10 a tiro. Se denuncian los momentos de disparo. Cerca. Rebote ofensivo. Saca el tiro. Falta. Falta al momento de levantarla. Dice el señor oficial que será falta número 12, Ixtlán. Y son 2 en la línea de los tiros libres para la número 7. A preparar Lilia. La redonda al señor oficial. En estos momentos le indica 2 y entrega para que la ponga en marcha. Saca el disparo. Nada. Errado la primera oportunidad. Se va a venir la segunda. Para dorsal número 7 de nombre Lilia. Recibe nuevamente la redonda. Prepara, apunta, dispara, juego, nada. Falló los dos. Es balón para el equipo de Ixtlán con la número 25, tranquilizando las acciones, cruzando media cancha, llegando a la parte ofensiva, jugando. Otra vez dejan solo a la número 21, se levanta de media distancia, corta el tiro, ya recuperan la defensiva. Hay infracción en el terreno de juego, violación. Y hay cambio. Por parte de Ixtlán, entra la número 6, descansa la 25. La posesión se va a quedar en manos del equipo de Ixtlán, jugadora número 5 en línea de fondo, se desmarca por el costado derecho, la número 2 se levanta la zurdita, nada, rebote para la número 3 del equipo de Yolox, juegan con la número 10, regresa para la 3, estas dos se entienden perfectamente, allá bajo la duela, la número 20 regresa a primer salir, se filtra, otra falta, otra infracción. Así que hay falta número 5 del equipo de Ixtlán. Tiempo fuera, tiempo muerto. Nos vamos a conferencia. 4 minutos y 13 segundos parado. La pizarra 13-10. Todavía no le ponen número a la casa. En estos momentos nadie ha movido la pizarra. Se mantiene como se terminó el segundo periodo. Nosotros saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas. Este sonido local se está retransmitiendo desde Básquetbol de mi Tierra, por si usted gusta avisar a los familiares para que pues le den ahí
y escuchen y vivan las emociones que nosotros estamos disfrutando en esta cancha de la Monumental de San Pablo de Latao. Ya contamos con las grandes voces que año con año está con ustedes por vez primera. Estamos disfrutando y deleitándonos con las grandes finales. Yolox 10, Ixtlán 13. 4 minutos y 13 segundos a la vuelta del tiempo fuera. Suena la chicharra, suena la ocarina y van a volver las 10 jugadoras al terreno de juego. También lo indican los señores oficiales para que se den cita y puedan reanudarse. Será saque de línea de fondo. La número 10 del equipo de Yolox, Lilia, toma la pelota. ¿Quién se desmarca? La número 20, juega la 20. Ahí se complica la vida, perdieron la posesión. Se les va la parte ofensiva. Acaban de desaprovechar, será balón para el equipo de Ixtlán. Que viene jugando la número 21. Y no me equivoco, es la 21 al costado izquierdo, comparte a la número 6 también. Le regresa la misma situación, la misma dosis. Ya perdieron la redonda. Y será balón para el equipo de Yolox. Jugadora número 10. Encargada de llevar la posesión, llega a la parte ofensiva, encara. Prefiere compartir al costado izquierdo, regresa para la número 10, es Belém. Belém se viene filtrando, saca el disparo demasiado forzado. Ahí parece que se acaba yendo la pelota por la línea final. En el fondo será el saque. Otro tiempo fuera, otro tiempo muerto. 13-10. 13-10 se mantiene la pizarra, señoras y señores. Todavía no mueven para ningún lado. Se va a definir seguramente en el último cuarto, en el último periodo. 3 minutos y 20 segundos dejaron ahora la pizarra parada por el tiempo fuera. Vamos a ver para que el público se prenda. ¿Dónde está la porra de Ixtlán? ¿Y dónde está la porra de Yolox? Ambos pentágonos, ambas escuadras presentan porras en las gradas. La gente participando y emocionándose también. Suena la ocarina, suena la chicharra. Volveremos al terreno de juego, señoras y señores. 13-10. La posesión será en manos del equipo de Ixtlán. Así que hágala. Va a venir este tercer periodo en posesión del equipo de Ixtlán. Dice el señor árbitro, repongan y a jugar. Es balón para la número 21 del equipo de Ixtlán. Entrega para la número 10. Jugadora habilidosa, talentosa en el terreno de juego. Encara la defensiva también del 10 del equipo de Yolox. Ya se fue por el costado izquierdo. La redonda regresa nuevamente por el centro. A la derecha le piensan. Se filtra la 10. No llegó. Bajo la tabla tampoco. Desaprovechan 2 llegadas. Pero todavía posesión en manos de la número 21 del equipo de Ixtlán. Se anuncian los momentos de disparo. Alguien la tiene que levantar, pero antes llega el robo de la número 3. Ya se va a la velocidad. Le imprime primera, segunda, tercera. Se filtró. Falla. No quiso llegar el invitado. Hizo todo, pero al final le cometen una infracción. Falta jugadora número 5 del equipo de Ixtlán. Hay 2 en la línea de los tiros libres. Cambio, regresa a la número 25 y descansa a la 5. Tercera falta personal. Hay 2 en la línea para el número 3. Saca el disparo, falla. Errado el tiro, señoras y señores. Así que veremos la segunda oportunidad para la jugadora número 3 del equipo de Yolox. Ante los señores árbitros acomodan a las jugadoras en su cuadro. Entregan la redonda. Viene el disparo. Corto. La naranja se ha quedado corto. Van 2 falladas, 4 en total en este periodo para el equipo rojo. Será posesión en manos del equipo de Ixtlán. Presión de toda la duela. Allá la número 21 saliendo, botando, entregando otra vez a la número 10. Pase bonito a la número 25. Le pone hielo, le calma el asunto. Es balón por el costado izquierdo. Violación por parte del equipo de Ixtlán. Será posesión para Yolox. 13-10. No se mueve la pizarra. Es balón para el equipo de Yolox. Otra vez con la número 3, iniciando la parte ofensiva, llegando, regresando la pelota para la número 10. Al costado izquierdo, por poco le estaban quitando el mandado. Bajo la tabla, la número 21 se multiplica. Ya lo robó la jugadora del equipo de Ixtlán, la número 2 de velocidad. Por el costado izquierdo se va a filtrar. Viene, se trompica con la pelota.
regresa, saca por el centro, se filtra, bonita jugada, nada. ¿Quién la tiene? Se pelea la redonda en la número 15, toma la posesión para el equipo de Yolox. Otra vez Yolox cruzando media cancha, jugando también a la derecha, se filtra nuevamente la 3. Falta ofensiva de la número 3. Así será para el equipo de Ixtlán. Desaprovechan la llegada. Será posesión en manos del equipo de Ixtlán. A jugarla quedando 35 segundos y que se acaba este partido. Robo, no llegó. Se multiplica la 25. Antes, falta. Falta en el terreno de juego de la número 12 del equipo de Ixtlán. La número 12 a jugarla. ¿Quién se desmarca? La presión es toda de jugadora. Ahí la número 25, doble bote. Y quedará en 4 segundos. La pizarra, 4 segundos. En la número 13, de larga distancia, nada. No pudo llegar el invitado. Quedó de 13-10 el tercer periodo. Amigo, nos vamos al último. En la voz desde San Cristóbal, La Chiroaca, el amigo Ambrosio. Así es, bueno, así es, amigos. De esta manera vamos a darles a conocer rápidamente el rol de juegos de las grandes finales de categoría en este día. Se ha jugado desde el primer partido en esta mañana correspondiente a la categoría infantil femenil entre Analco Ixtlán, infantil varonil Totontepec Ixtlán, resultando ganador el equipo de Totontepec. Estamos en el tercer partido de este día en la categoría pasarela femenil entre Yolox e Ixtlán de Juárez. Vámonos pues a cerrar este último periodo en la voz del amigo Polo de la comunidad de Santo Domingo García. Bueno, gracias mi amigo Octavio Ambrosio por compartir micrófonos en este evento tan especial que hoy se lleva a cabo. Estamos viendo la categoría pasarela femenil. El equipo de Yolox haciendo un buen papel en el terreno de juego, enfrentando al equipo de Ixtlán. Aquí vemos el equipo de Yolox rotando el esférico. Se anima a hacer un lanzamiento. La número 3 no consigue puntos para su equipo rápidamente. Recupera el esférico. En la número 3 el equipo de Yolox combinando, buscando la número 10 de esa manera. Esa jugadora se anima, pero antes hay una violación, nos indica el señor árbitro. Una violación. Entonces el equipo de Ixtlán tiene el derecho de hacer el saque, de poner en movimiento el esférico. De esta manera el equipo de Yolox presiona fuertemente. Lanzamiento largo y bajo pintura. Consiguiendo 2 puntos a favor de su equipo. Equipo Yolox haciendo la diferencia en esta segunda parte. Aquí vemos un equipo verdaderamente bien uniformados, hasta el estilo de peinado. ¡Qué excelente! Admiramos los coordinadores que traen este equipo. Primer lanzamiento. Este lanzamiento no consigue nada. Recupera el equipo de Ixtlán. El número 25 cruzando la media cancha, buscando la número 21. Un largo lanzamiento, no consigue nada. El señor árbitro atento a sus marcaciones. El equipo de Yolox se va rápidamente. Pase largo. La número 15, la presionan fuerte. Pero antes suena el silbatazo. Hay una falta de la número 8. Nos indica el señor árbitro. Saque lateral. Le corresponde al equipo de Ixtlán. El equipo de Ixtlán va a poner en movimiento el esférico de esta manera. Yolox presiona fuertemente. El equipo de Ixtlán, la número 10. Antes hay una violación, nos indica el señor árbitro. El saque le corresponde al equipo de Yolox.
Va a poner en movimiento el esférico por conducto de la número 7. De esa manera cruza la media cancha, buscando con quién armar la jugada la número 10. Nuevamente rotando el esférico la número 3. Lanzamiento largo. No consigue nada. 10 a tiro. 10 para el tiro la número 10. Conectando 2 puntos. Verdaderamente este jugador trae los tiros en las manos. Ixtlan de esta manera. Yolox presiona fuertemente. Ixtlan el número 12. Saca la zurda pero no consigue nada. Recupera la número 25. Esta 25 no perdona, conectando 2 puntos a favor de Ixtlan. Y con esta falta la mandan a la línea de tiros. Vamos a ver, la porra de Ixtlan está fuertemente apoyando a su equipo. Apunta esta jugadora, se concentra, lanza y haciendo un punto más. A número 25. De esta manera, elevando la marcación en esta segunda parte. Yolox, de esta manera, va rápidamente con el esférico. La número 10, la número 13 va con el esférico. Lanzamiento largo. No consigue nada. Recupera el equipo de Yolox. La número 20 buscando la número 10. Se anima a hacer un lanzamiento largo. No consigue nada. Antes hay una. El terreno de juego termina para el esférico, por lo tanto, el equipo de Ixtlan va a poner en movimiento el esférico. A este jugador rápidamente, Yolox presiona fuertemente la número 21, la número 25 y bajo pintura con un ganchito. Un tremendo gancho conectando 2 puntos más. Yolox rápidamente, la número 20 buscando con quién jugar. La número 7 la presiona fuerte. Hay un balón de 2. El señor árbitro da indicaciones que el balón le corresponde por bandera, le toca al equipo de Ixtlan. Ixtlan de esta manera conduciendo el esférico, rotando el esférico, la número 10 de esta manera se levanta, lanzamiento. Y falla esta jugadora. Nuevamente Ixtlan en sus manos el esférico. Lanzamiento largo. No consigue nada. 10 a tiro. 10 para el tiro. Antes hay una falta. Falta del número. Preventivo 3. número 3, cuarta falta. Este número 3 comete esta falta. Automáticamente la número 21 se va a la línea individual. Vamos a ver si aprovecha esta oportunidad de esta jugadora número 21 de Ixtlan. El saque lateral nos indica el señor árbitro de esta manera. Número 25 buscando con quién. 10 la a tiro. Número 21, la número 21 de Yolox presiona fuerte. No consigue puntos. Recupera el balón, lo pelean fuertemente piantes. El señor árbitro indica que el balón le corresponde al equipo de Yolox. Tiempo concedido para el equipo de Yolox. El score hasta en estos momentos es de 18 a 14. 18 a 14. Cuando falta únicamente 2 minutos con 19 segundos para que termine este gran encuentro que estamos presenciando en esta bonita mañana. Así es, amigos nuestros, váyanse acercando, porque estas jovencitas nos están brindando un bonito encuentro. Y cuando falta poco tiempo de juego y termina este gran encuentro, los señores entrenadores poniéndose de acuerdo ahí con sus jugadoras, dándoles indicaciones exactas de cómo entrar, cómo manejar el esférico. Es poca la diferencia, aún queda mucho tiempo por jugar. Vámonos adelante, señores árbitros, reanudamos con este gran encuentro. El balón lo va a poner en movimiento el equipo de Yolox. Yolox cruzando la media cancha, la número 23. La número 3 hace esa mala combinación. La número 10 va a ser el saque, la número 7. De esta manera, rotando el esférico, buscando la número 10, se anima a hacer un lanzamiento, pero demasiado largo.
Demasiado largo este tiro y el esférico pierde terreno de juego. Ixtlán rápidamente la número 25, bonito pase antes. Desvían el pase de esta jugadora y el balón pierde terreno de juego. Entonces, otro tiempo concedido. El tiempo fuera es para el equipo de Yolox. Y va transcurriendo el tiempo cuando faltan 1 minuto con 52 segundos únicamente. 1 minuto con 52 segundos únicamente. El score sigue igual, 18-14. Vamos a ver qué pasa en este tiempo que falta. Este minuto con 52 segundos. Podemos ver muchas sorpresas, así que apoye su equipo preferido. Adelante, señores árbitros, continuamos. Este encuentro que está fuertemente, ambos equipos defendiendo la camiseta, sudando hasta la última gota. Adelante, señores árbitros, el tiempo va corriendo. El equipo de Ixtlán ahí, la porra de Ixtlán y la porra de Yolox, atentos en cada jugada. El saque le corresponde al equipo de Ixtlán. De esta manera el equipo de Ixtlán recibe el esférico a la número 21. Antes hay una falta, nos indica el señor árbitro. Falta del número 15. Falta del número 15. El equipo de Ixtlán va a tener que hacer el saque. Preventivo número 15, cuarta falta. Yolox acumula próximos La número tirables. 25 de esta manera, la número 12 buscando con quién jugar. 10 a tiro. La número 21, esperando con quién. Antes hay una falta del número 10. De la número 10 cometiendo esta falta. 2 faltas en contra de esta jugadora número 10. Cuando falta 1 minuto con 33 segundos únicamente. Vamos a ver esta jugadora en la línea individual, cobrando esos 2 tiros a favor de su equipo. Vamos a ver, apunta, lanzamiento que falla. Vamos a ver la segunda oportunidad. Segunda oportunidad de esta jugadora número 21. Se acomoda, mide la distancia. Lanza, no consigue nada, recupera nuevamente a la número 21, a la número 12 con la zurda. Saca el tiro, pero no consigue nada y bajo pintura. Remata la número 5. Yolox con el esférico. La número 10 se va. Le mete velocidad. Buscando la número 15. Se anima a hacer un lanzamiento. No consigue nada. Recupera Yolox rotando el 10 esférico. a tiro. La número 3. Antes hay una falta. Le comete una falta a la número 12. Esta número 12 comete esta falta. Entonces Yolox tiene esa oportunidad bonita colada. Antes se le enreda las piernas y comete esa violación esta jugadora. El saque le corresponde al equipo de Ixtlán. Ixtlán de Juárez de esta manera presiona al equipo de Yolox. Va a jugar rápidamente la número 12 buscando compañera. Se anima a hacer un largo lanzamiento. No consigue, remata. Y bajo pintura conecta 2 puntos más. 20-14 es el score. Mala combinación. Recupera Ixtlán, la número 10 se va con el esférico. La bonita colada. Cuenta la canasta y una falta y nos indica el señor árbitro. Falta del número 2-7. La número 7 comete esta falta. Y tiene otra oportunidad más. Tiempo concedido para el equipo de Ixtlán. 22-14. Ixtlán va arriba con la marcación. Y está la porra de Ixtlán. Fuerte los aplausos. Ixtlán apoyando a su equipo. Así vemos la emoción de la gente. Aplaudiéndole a su equipo preferido. Yolox por poco de diferencia, pero aún nos resta unos segundos de juego. Podemos ver un empate, a ver qué sucede con este tiempo de juego que resta en el reloj. Vamos a ver
porque verdaderamente Yolox está dando todo el esfuerzo y todo el conocimiento deportivo. Adelante, señores árbitros. Ixtlán, tiempos completos. Tiempos completos ambos equipos, así es que a jugar. Vamos a terminar el tiempo porque cuando resta poco tiempo de juego, Ixtlán va a cobrar este tiro. La número 10 apunta, no consigue nada, recupera a Yolox de esta manera. La número 15, pase bonito, bloquea su tiro, recupera el número 15. Antes tiempo, señores árbitros. Score final, 22-14, y el score favorable le pertenece al equipo de Ixtlán. Ixtlán sale como ganador. Fuerte los aplausos, de esta manera termina este gran encuentro. Adelante, mi amigo Ambrosio. Ya se acercó nuestro amigo Producciones Velasco, presente en los mejores eventos. Saludos a todos los amigos que están en las redes sociales, en vivo y en directo, transmitiendo en diferentes plataformas en este evento deportivo. Bienvenidos a la Farmacia Farm. Adelante, mi amigo Ambrosio. Saludando a toda nuestra afición que ya se están congregando en este polideportivo hoy 21 de marzo, día de finales. A continuación, categoría Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia, desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, necesitas productos de higiene y belleza, los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia, desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, necesitas productos de higiene y belleza, los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia. Partidazo juvenil varonil final, un clásico de la Copa Benito Juárez. Macuil, Ixtlán de Juárez. Sub-23 femenil, Totontepec contra Analco. Posterior a ello se vendría en la libre femenil, Totontepec contra Yavesía. Posterior, categoría máster, La Tubi, Analco. Posterior a ello, sub-23 varonil, La Tubi contra Ixtlán de Juárez. Y ya como penúltimo partido sería en la categoría de veteranos entre las comunidades de San Pablo Macuiltianguis contra Tamazula Pamije. Y claro, se cierra el día con la categoría mayor, la libre varonil, entre dos distritos, San Ildefonso Villalta contra la comunidad de San Juan Atepec. Ese es el rol de juegos, amigos, para el conocimiento de nuestro público. Ya dimos a conocer el rol de juegos. Hasta en estos momentos se han jugado 3 partidos, empezando primeramente en la categoría infantil femenil entre Analco y Ixtlán,
resultando como ganador el equipo de Ixtlán de Juárez. Posterior a ello se jugó en la categoría infantil varonil Totontepec contra Ixtlán, quedando ya como campeón el equipo de Totontepec. Acabamos de presenciar la final pasarela femenil entre el equipo de Yolox e Ixtlán de Juárez, quedando ya como campeón el equipo que representa a la comunidad de Santo Tomás Ixtlán de Juárez. A continuación, pasarela varonil, y ya están haciendo sus calentamientos, que es el equipo de Macuil contra Credenciales el equipo de Yavesía. Tamazulapan, Ayanalco, cadetes femenil, credenciales. Así es, amigos. Estamos pues ya Bienvenidos a la farmacia Farm. palco de transmisiones. Saludamos a nuestro amigo Jorge, que salió por ahí un receso, ya está con nosotros, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tienen paracetamol? Claro que sí. Tengo esto. ¿Es para adulto o para niño? Sí, para adultos. Son estos. Tengo estos 3. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. Desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, ¿necesitas productos de higiene y belleza? Los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Visítanos, con gusto te atenderemos. La Copa Benito Juárez ha sido el medio de enlace de la hermandad entre las 3 principales etnias de nuestra región de la Sierra Norte. Señoras y señores, vámonos pues al saludo deportivo entre estas 2 comunidades. Final, categoría pasarela varonil. Ahí está el saludo y que se escuchen los aplausos. Muchas gracias. El saludo deportivo para el conocimiento de nuestros amigos aficionados, público también. En las finales se están jugando 4 periodos de 8 minutos. La Copa Benito Juárez se rige de los reglamentos de la Federación Mexicana de Baloncesto, de la Federación Internacional de Básquetbol y por el reglamento interno del baloncesto de la Copa Benito Juárez. Señoras y señores, en estos momentos el árbitro dice: arranca el partido. Órale pues, amigo Jorge. Claro que sí. Aquí también, año con año, nos encontramos con diferentes amigos que estamos en esto que es lo de la narración. Volvemos a saludar a todos nuestros amigos, al amigo de Temascalapa, al amigo Jorge de Jaltianguis, a nuestro gran Torra, José Luis de Macuiltianguis, al amigo Rigo de Cuatro Palos y al amigo Polo de Santo Domingo Sagacía. Queremos mandar un saludo hasta allá la Unión Americana, nuestro gran amigo Artemio Bautista de San Pedro Cajonos, que ya no le fue posible estar con nosotros en este día. Vámonos al partido. ¡Qué bonita jugada del número 14! Se abre el marcador. Se abre el marcador. 2-0. 2-0. Macuiltianguis abre el marcador. Vamos a ver la pelota en poder del equipo de Yavesía. Jugar el número 8. Se va. 1-2. Limpiando la zona. ¡Qué manera de entrar! El árbitro dice, falta del número 7. Es para Yavesía. Y esto empieza calientito, 2-2. Final
Final de categorías. Estamos en la final cadetes varonil. Perdón, pasarela varonil. Pasarela varonil. A continuación se vendrían las finales en la categoría cadetes. Así es, amigos. Mientras tanto, la pelota entonces en poder del equipo de Macuil Tianguis. 10 para tiro. 10 para el tiro, el número 10. Jugada con el número 30. El 30 al 24. Lanzamiento, no hay nada. La pelota la recupera el equipo que representa a Yavesía. Aldair con el número 8. El 8 filtra la pelota al número 6. La pelota cae en poder para los azules. El uniforme clásico de él. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada del número 7! El árbitro señala una infracción. Falta del número 13. Saque lateral. Saque lateral favorable para el equipo de Yavesía. El equipo de Macuil Tianguis acomodando a sus jugadores. El score 2-2. La pelota que pone en movimiento el número 8. El número 8, el 7. Falta del número 24. Falta del número 24. Entonces la pelota sigue siendo para el equipo de Yavesía. El número 8, Aldair, pone en movimiento esa pelota, encuentra el número 7, nuevamente el número 8, el 8 buscando romper la defensiva, decide tirar, no hay nada, la pelota que cae nuevamente en poder de Yavesía. El árbitro dice, una falta nuevamente, es para el equipo de Macuil. El árbitro, falta del número 8 del equipo de Yavesía, foul ofensivo, por lo tanto la posesión pasa para el equipo de Macuil Tianguis. Vámonos pues con el número 10. El número 10 al número 24. Se va el número 30. 1, 2 y adentro. Se va arriba el equipo de Macuil Tianguis. 4-2. 4-2. 4-2. La pelota sigue para el equipo de Macuil. El número 7. El número 7 lanza, no hay nada. Vuelve a quedar en poder. Remata. Y hay 2 puntos más. A ver qué dice el árbitro. Cuenta la canasta. 2 puntos más para el equipo de Macuil Tianguis. El score está en estos momentos en el primer periodo. Hay 2 puntos para Yavesía. Hay 6 puntos para Macuil Tianguis. De esta manera pues está viviendo entre estas dos comunidades el primer periodo en la categoría pasarela. Final, el score 6-2. Favorable entonces todavía para el equipo que representa a la comunidad de San Pablo Macuil Tianguis. Se escucha la porra de Yavesía animando y empujando a estos muchachos porque esto apenas está comenzando. Estamos en el primer periodo, el primero de 4. Vámonos, el primer lanzamiento, hay una oportunidad más. Camiseta número 7 se prepara, lanza y adentro. Se ponen 7-2. 7-2, se aleja poco a poco el equipo de Macuil. Vamos a ver qué hace el equipo de Yavesía. El árbitro dice, hay una falta. Hay una falta. Y la pelota entonces es para el equipo de Yavesía. Vámonos pues. El número 8, qué bonita jugada. Es una violación. Hay un pasito de más, dice el árbitro. Por lo tanto, se anula el enceste. Se anula el enceste, entonces esto sigue 7-2. ¡Solito! Y esto se pone 4-7. Ahí dejan solo al número 5. Y la respuesta del equipo de Macuil Tianguis. Se está moviendo el marcador 4-9. El número 7 se va.
Y remata. Remata el árbitro, dice. Falta del número 7 nuevamente. Hay dos posibles. Aquí la oportunidad para Llavesía para cortar distancia. Vamos a ver el primer lanzamiento. Apunta y no consigue nada. McQueen tiene acumulativos, próximos tirables. Acumula faltas del equipo de Macuiltianguis, próximo tirables. Su segundo lanzamiento, número 7. Tampoco el árbitro dice que la pelota es para Azul Celeste. Bonito uniforme de la comunidad de Macuiltianguis que se encuentra arriba todavía en el marcador. Vamos a ver qué hace este número 10. El número 10 entra. Rompimiento solito este muchacho. Este muchacho que se quedó solamente a un pasito. Se quedó solo un pasito y nada más para quedar posesión con la pelota. Pero ahora la tiene el equipo de Macuil. El número 7, el número 11. Se va, se fue. Nada, pero el árbitro antes. El árbitro señala que la pelota es para Llavesía. Llavesía. Y el árbitro muy oportuno haciendo su trabajo. Detecta una infracción y la pelota pasa en poder del equipo de Macuil. Solito. Solito abajo del tablero. No aprovecha la oportunidad. Número 13. Se va, se fue. No consiguió su objetivo. Ahora la pelota está en manos del equipo de Macuiltianguis. El número 5 al número 10. El 10 acomodando a sus compañeros. Nuevamente. 10 para tiro. 10 para el tiro. El número 14. No hay nada. Última oportunidad en este periodo para el equipo de Llavesía. El número 7. Se va, se fue. Remata y adentro. Esto se pone, cuenta la canasta y esto se pone 6-9. El número 7 puede acortar la distancia. La responsabilidad la tiene este joven que en estos momentos ya se encuentra ya preparándose. Lanza y lo hace efectivo. Y esto se pone 7-9. Esto se acabó. Ha culminado el primero de 4 periodos y el score favoreciendo por la mínima diferencia de 2 puntos el equipo de Macuiltianguis 7-9. Vámonos al segundo periodo con el compañero Manzano, con el compañero Jorge. Gracias, la Chiruac. Aquí estamos en este majestuoso lugar, el Gimnasio Benito Juárez. Bienvenidos a la farmacia Farmix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tiene paracetamol? Claro que sí. ¿Tengo esto? ¿Es para adulto o para niño? Sí, para adultos. Son estos. Tengo estos 3. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. No, pues, por eso les he estado contando jugadas del 89, 85 y muchas por ahí que podamos recopilar por ahí con el amigo Che Luis al rato. Ahorita se las va a contar. Pero por mientras la ventaja va a favor de Macuiltianguis por 2 puntos. Segundo cuarto, 9-7 y va por el 4. Ahí está. 4 de ventaja ganando Macuiltianguis. ¿Dónde está la porra de Macuil? Eso es todo. ¿Dónde está la porra de Llavesía? Esa es la fiesta máxima de una gran final. Pasarela 2010-2011. Estos nenes nacieron en esos años.
Ahí viene el lanzamiento. Número 6. Ahí el número 7. ¡Ah! 2 puntos la ventaja nada más. Y aquí viene el 24. Pasa para el número 30. 30 ahí para el 24. 30, 30, 24, 30. 24 ahí. Va a allá. No. Recupera aquí Llavesía y se viene el número 7. El Erwin. Era la colada del empate, Erwin. No puede ser. Ahí viene el 7 y tómala. No cae. Y ahí viene nuevamente Llavesía con el grandote Adair. Pasa aquí para estos chamacos. Erwin nuevamente. Erwin se va a meter en el empate. Se viene el empate, pero se le escurre el balón y no pasa nada. Un saludo por ahí a los amigos de básquetbol de mi tierra, a los que están viendo la transmisión y todas las redes sociales presentes acá. Ahí tenemos al Rigo ya comandando esa gran página. Y ahí viene el lanzamiento número 24 y adentro. 4 la ventaja. Macuiltianguis se postula para ser campeón en esta categoría, pero aquí viene Erwin. No. Nuevamente Erwin. ¡Ah! Y viene el número 7, Macuiltianguis, se mete Macuiltianguis. Nada, ahí la tiene nuevamente y adentro. Ese número 7 juega muy bien. ¿Cómo se llama, Che Luis? Tiene un nombre americano. Bueno. Sale Aldair, ahí viene Aldair. Violación. No, ¿qué es, güey? A ver qué marca el señor árbitro acá. Hay tiros libres. Vamos, Adair. Tienes que encestar esta porque si no se te van a ir los macuiles. 15-11 ganando Macuiltianguis. Lanzamiento. Ahí está. 3 puntos de Chorá. Chorá presente. Lanzamiento. No. Nuevamente, ¿quién la tiene? La tiene aquí este nene, el número 13. Nada. Erwin, allá falta. 12-15. Ya fallaron 3 tiros libres los Llavesías. Debería estar empatado esto. Pero bueno, vamos a ver qué hacen, si aprovechan o no. Adair, vamos a ver. No es Erwin. Erwin, lanzamiento. No. No, pues así no. Así va a estar cabrón. A ver el número 7, lanzamiento. Ahí está. Y se ponen a 2 puntos. 4 minutos con 20. Ahí viene nuevamente Macuil solito. 24 y no. Ay, le pensé que le iba a meter. Marca afuera ahí el señor árbitro. Balón que tiene el equipo azul. El equipo Tagayu. A ver qué va a hacer Tagayu. 5 mercados, aquí viene solito, papaya adentro. ¡Qué desconcentración de la defensa ahí de Llavesía! No puede ser, Erwin, se va Erwin, se metió Erwin. La tiene nuevamente Macuiltianguis, no, la tiene Llavesía se mete, Llavesía falta. Es una violación. Y aquí viene Macuiltianguis con el balón, con este número 10. Va a ser el 10, se metió el 10 se mete, tira, nada. Recupera aquí, ¿quién recupera? Balón que va a ser de Llavesía y hay un tiempo fuera. Tres minutos con 24. El score es 13. 17, ¿verdad? 17-13, ganando Macuiltianguis. Faltando 3 minutos con 24 de este segundo cuarto. Así estamos con esta cuarta final de esta mañana. La primera, la infantil femenil, la ganó Islán. La infantil varonil la ganó Totontepec. La pasarela femenil la gana Islán. Y en esta parece que Macuil, que siempre va al frente, pero en el cuarto, ahí es donde se define quién es quién. Así es que en este segundo cuarto
No se puede decir nada. Y vamos a ver qué pasa en estos otros 24, estos 3 minutos y fracción. Aquí viene el equipo de Chorá. Pasa aquí para Adair. Adair se metió. Adair. Es una violación y no cuenta esa canasta. Vamos a ver qué pasa aquí con el número 10. El 10 pasa ya para quién, para el número 24. 24 para el 30, solito el número 5. Y adentro. Una desconcentración garrafal que tiene la defensa de Llavecía. Perdiendo por 6 puntos. Viene el número 7, el 7. No. Recupera Macuiltiangui, se va al número 7 rápidamente, número 7. El 7 cruza la media cancha, se metió el 7. ¡Y adentro! Y ahora ganando por 8 puntos. Y se va Llavecía. No. Nuevamente Macuiltiangui la tiene el chiquilín. La tiene Llavecía, pasa para Adair para Erwin. Erwin va a colar Erwin. Pisando fuera el balón de Macuiltiangui. 8 puntos la ventaja, así es que Macuiltiangui en su primera final parece que se va a alzar con la copa. Y ahí está. No, pues se ve muy difícil. No hay buena defensa, se están cansando los dos únicos que juegan. Así que se puede o no estar diciendo ya eso. No nos andan callando. Sale, ahorita me callan. En el cuarto, lo he dicho, ahí se puede decir. Pero ya veo cansado al número 7, al número 8, que son los buenos de Llavecía. Ahí viene 24, pasa para el número 7, que es el buen canastero de este equipo. El número 7 se metió papaya adentro, 2 puntos, ¡gol y cuenta! Facilito la hizo el número 7. Y van ganando por 10. No, pues ya. No, tampoco, Ya voy a decir knockout, pero no se vale. Ahí viene el número 7. El 7 hay que meterle para que se les pegue el orgullo y le echen ganas. Ahí viene el número 7, lanzamiento. El 11º punto de ventaja. Y aquí viene el número 7, Erwin. Falta el 24. Falta el 24. Así estábamos el año pasado en la femenil Llavecía Islán. Ya ganó Islán, ya ganó. Ay. En el cuarto que le da vuelta, aunque llevaba ventaja de 17 puntos, se esfumó esa ventaja. Y ganó Llavecía. Todas las emociones, el nervio que se juega en este día. 14 grandes finales, 2 segundos. 24-13, 11 puntos la ventaja. Y ahí viene el lanzamiento. Sale, pasamos al tercer cuarto. Tercer cuarto y le pasamos el micrófono aquí al Cuatro Palos, el amigo de... Así es, señoras y señores. Tiene que responder el equipo de Llavecía. Le va a venir el tercer cuarto. Ya gana Macuiltiangui por una amplia diferencia, pero tendrá que abordar este partido el equipo de Llavecía. 24-13, tercer periodo a punto de iniciar. Y saludos a la gente que nos está siguiendo en las diferentes plataformas, sobre todo de donde se esté retransmitiendo este sonido. Las porras también haciendo acto de presencia. Va a dar comienzo en un breve momento. Están todavía en conferencia. El equipo de Llavecía ya remando contra la marea. Y el equipo de Macuil ampliando esa diferencia a favor. Suena el silbatazo y el llamado nuevamente para que regresen al terreno de juego.
Adelante, vámonos. Me va a escribir los últimos 2 periodos para que termine el campeón. Ya regresaron los 10 jugadores y la primera posesión será en manos del equipo de Macuil Tianguis. El número 23 repone con el número 7. Sale el equipo azul al costado derecho de larga distancia, el número 30. Ahí el número 5 se le escapa la redonda. Ni siquiera llegó al arío el tiro del número 30. Posesión en manos del equipo de Llavecillas. El número 7 le imprime velocidad en cara. Se lleva a todo mundo. Se va a ir al costado derecho. Saca el tiro. No hay nada. Bajo la tabla. La recupera el equipo de Llavecillas. Todavía en posesión del número 30. Corto en la naranja. Y ahora será para Macuil Tianguis. La transición rápida. Jugador número 5 adentro. Es el 7 que aporta ahí. Equivoca el equipo de Llavecillas, señoras y señores. Se desconcentran. Dice que será balón para Macuil Tianguis. Perdieron la posesión y balón para Macuil. Así que nos vamos con este número 30 perdido. También caminando y violación. A todos los presentes en esta cancha deportiva se les pide de la manera más atenta y respetuosa que depositen la basura en los contenedores que se ubican en esta cancha. Recuerden, hay uno para PET y Tetra Pak, otro para basura orgánica y uno más para basura inservible. A todos los presentes en esta cancha deportiva se les pide de la manera más atenta y respetuosa que depositen la basura en los contenedores que se ubican en esta cancha. Recuerden, hay uno para PET y Tetra Pak, otro para basura orgánica y uno más para basura inservible. Por una Copa Benito Juárez limpia, cuidemos nuestra tierra. Atentamente, la Autoridad Municipal de Guelatao de Juárez y la Universidad de la Sierra Juárez. Volvemos al partido. El equipo de Macuil sigue ampliando la diferencia. Hay falta del número 8 de Llavecilla. Al costado izquierdo, el número 23 pone a jugar nuevamente la redonda. Se lo entrega al 7 que cruza media cancha. Llega a la parte ofensiva. Juega con el número 30. Amaga de una maga. Se lleva al número 5. Ahí le taparon el tiro. Es el número 8 que recupera por parte de Llavecilla. Sale botando el 7, se lleva a 2 con una magia. Al costado derecho juega con el 8, forzado el tiro. No está llegando las canastas por parte del equipo de Llavecilla. A la transición rápida, Macuil de media distancia. Nada, bajo la tabla se pelea fuertemente la redonda. Pone orden, número 11, es el 13. A todo lo que da. Se filtró en la pintura, falta. Falta del número 25 por parte de Macuil. Serán 2 en la línea de los tiros libres. Hay cambio. Solamente es cambio por parte de Macuil Tianguis. Descansan los jugadores que iniciaron el partido. Así que a la línea dorsal número 13 por parte de Llavecilla. Vamos a ver sus 2 posibles. El señor oficial entrega la posesión en manos del número 13. Prepara, apunta, dispara, juego. Falla, errando. El equipo de Llavecilla ya no ve puntos en este tercer periodo. El segundo posible para el número 13. Viene nuevamente el disparo. Falló. Ninguno de los dos cayó. Será balón para el equipo de Macuil con el número 7. A la velocidad pura se va adentro. Y se despega el equipo de Macuil. El número 7 de Llavecilla botando, encarando nuevamente la defensiva, jugando, tratando de llegar al objetivo, esforzándose el número 7. 10 para tiro. Se viene Llavecilla sacando el tiro, no hay nada. Falta. Vamos a esperar las indicaciones, señores oficiales. Falta de número 5 del equipo de Llavecilla. Será posesión para Macuil Tianguis. El número 4 repone para jugar con el número 7. Se viene el equipo de Macuil. Al costado izquierdo comparten la redonda con este jovencito que se va filtrando en la zona restringida. Hace sonar show. Todas las ofensivas son puntos para Macuil Tianguis. Entonces, viene Llavecilla con la posesión el número 7.
tratando de llegar al objetivo, filtrándose, sacando el tiro adentro. Por fin le metió números a la casa. Mueve la pizarra al equipo de Llavecía. Y ahora será para Macuiltianguis el 10. Compartiendo, se levanta de media cerca a la redonda. El 8 baja al rebote. Hay una transición larga y tendida para el número 7. No cayó. Antes la falta del número. Vamos a esperar las indicaciones del número 7 del equipo de Macuil. Tiempo fuera, tiempo muerto. Así es, agradecemos infinitamente a la gente que nos está siguiendo a través de la plataforma de básquetbol de mi tierra ahí para la foto del recuerdo 30-15, 2 minutos 50 segundos. Saludos para el amigo Che Luis. Vaya, muchísimas gracias compañeros, al amigo George de Jaltianguis, al amigo José Luis de Macuil, al buen Polo de Sagacía, al amigo Ambrosio de La Chiroac, al buen Manzano de Temascalapa. Estaremos en la crónica, su servidor de hoy y siempre desde Tamazulapa en Cuatro Palos. A la línea de los tiros libres, el número 7 por parte de Llavecía. Antes acomodan a los señores, allá los jugadores, entregan la redonda para el dorsal número 7, recibe la naranja, tiempo parado en 2.50, saca el primer disparo, falla, errado el tiro, el segundo posible que va a tener dorsal número 7 del equipo de Llavecía. Y viene jugador número 7. Saca el segundo disparo adentro. Le puso número en la casa, mueve la pizarra. Y viene el equipo de Macuil. Antes lo paran con falta. El número 7 de Llavecía. Así que posesión en manos del equipo de Macuiltianguis. Al saque jugador número 23. Se desmarca habilidoso, peligroso, talentoso número 7. Un pase que termina desviando el dorsal número 8 del equipo de Llavecía. Se va a venir el equipo de Macuil. Un pase alto, trabajando con la altura del número 10, pero le quitaron el mandado. Falta del número 10 del equipo de Macuil. Así que será posesión en manos de Llavecía, jugador número 13. A jugarla, Julio. Preventivo número 10, cuarta falta. El número 7 se va filtrando. Se come todo el mandado. No quiso compartir la redonda. Otra vez el 7 se va. Nada, el 8 en el remate tampoco. Balón 10 para tiro. Ahí se trabaja, se pelea. Le pone puntos a la casa. Y se suben a 18-30. Falta. Quinta falta, 10. Completa sus faltas personales. Jugador número 10. Y se está acercando el equipo de Llavecía. Son 12. Todavía resta un periodo. Todo puede pasar, todo puede suceder. La última decisión Macuil tiene acumulativos próximos tirables. La última decisión será del equipo de Llavecía, el número 8, nada. El balón para el equipo de Macuil, juega con el número 23. Ahí todavía se multiplica este chaparrito de estatura, de gran corazón, giro de 180. Le bajaron la redonda en tierra de Gigantes. Era posesión todavía en manos de Macuiltianguis. A reponer jugador número 23. Se desmarca este 4 que trae talento, pero ya recogió la redonda. Otra vez el 23. Antes detectan una infracción. Falta, dice el señor oficial. Del número 15.
Ahí le pedimos al señor que está debajo del poste con el bebé para que también resguarde la seguridad. Ambos equipos tienen acumulativos. Entonces, hubo últimos segundos, se acabó. Todavía hay un periodo y será en la voz del amigo Manzano. ¡Vámonos! Bien, señores, nos vamos a ir a los últimos 8 minutos de este gran partido. 8 minutos para definir al campeón de esta categoría. La copa se va para Macuil Tianguis o se va para Yavesía. La diferencia es de 12 puntos. El balón lo va a mover el equipo de Yavesía. Defiende el equipo azul. Viene Yavesía. El 7. ¿Para dónde? A la marca se aparece el 4. El 7, esta torre del equipo azul. Intentando hacer la jugada individual. Lanza. Consigue la canasta. Consiguiendo los primeros 2 puntos de este último cuarto. Y el equipo azul se acerca peligrosamente a 10 puntos. Viene otra vez Yavesía. El 8. Lanza. Violación. Caminando sin antes hacer el bote adecuado. Así que el árbitro ha indicado que es balón para el equipo de Macuil Tianguis. Viene el número 7. ¿Para dónde? Avanza cruzando mitad de cancha. De inmediato ya busca la pintura del equipo azul. Lanzamiento. ¡Lástima! Este muchacho había hecho todo, pero los últimos segundos ya no pudo conseguir este lanzamiento de Yavesía. El balón se pinta de azul. Es para Macuil Tianguis. Saliendo de pista trasera. Viene el pequeño 4. Ataca la pintura. Lanza. No hay el balón en rebote ofensivo. Otra vez Macuil. Lanzando. Ha fallado. Foul. Falta en ataque del camiseta número 7 del equipo azul. Es balón que va a mover el equipo de Yavesía. Es el jugador número 13. Preventivo número 7. Cuarta falta. Va a poner vivo el esférico Julio con su número 13. Avanza cruzando círculo central el 7. El árbitro una vez más indica otra infracción. Es una violación. Así que el balón será para Macuil Tianguis. Desde pista trasera viene a mover el camiseta número 30. ¿Para dónde? Se mueven 3 en la pista trasera. Ya se va el 7. Solito el 7. Lanza. Cuenta. Foul y cuenta. Es foul del camiseta número 8 del equipo de Yavesía. El número 7. Preventivo número 8, cuarta falta. Oportunidad para jugada de 3 puntos. El número 7. A ver qué hace. Los árbitros están colocando a los 6 dentro de la pintura. El 7 para aprovechar este lanzamiento. ¿Lo hace válido o no? Ahora sí ya recibió el esférico. El número 7 se concentra. Levanta la mirada. El número 7 lanza. Falla. Y se va Yavesía. El número 7 ataca la pintura. La pausa. Lanzamiento. Consigue la canasta. Yavesía, señoras y señores, está despertando. Esto está 32-22. Estamos en el último cuarto. Faltando 5 minutos y fracción de segundos. Aparece el 24. Ya se mueve el 30 participando en la jugada ofensiva. Otra vez su compañero de larga distancia. Lanza. Ha fallado. Y se van 3 contra 1. El número 7 hace la pausa. Lanza. Bloqueo legal de balón. Viene todavía el equipo de Macuil. Ahora el balón azul. Se van 3 azules contra 4. Lanzamiento del número 7. Ha fallado. El 8, rompimiento largo. Se va solito el 7. Solito el 7. ¡Canasta!
Esto se reduce a 8. Vaya cierre de partido que vamos a tener. Viene Macuil Tianguis. Solito el número 4. Hace la pausa. Excelente movimiento de pie. Lanzamiento. No ha conseguido nada. Es balón que tiene Yavesía. Ya se va Torre número 7. Otra vez atacando la pintura 1. El 7 lanza. Ha fallado. El rebote ofensivo sigue siendo para Yavesía. El 7. Para tiro. Lanzamiento del 7 fallando nuevamente. Macuil Tianguis avanza, el 7 azul, ataca pintura, lo hace excelente jugada, consigue 2 puntos. Una vez más la diferencia se mantiene en 10. A ver qué hace Yavesía, el 7 contra el 24, otra infracción y se viene el tiempo muerto. Los 10 guerreros se van a la zona de bancas, el marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. 24 puntos para el equipo de Yavesía. 34 puntos para el equipo de Macuil Tianguis. Entrenador de Tamazulapan. Entrenador de Tamazulapan. Faltando 3 minutos de juego. 3 de juego. En cuanto suene la chicharra, 3 y fracción de segundos. Estamos ya entrando en la recta crítica, en la parte final de esta gran final. Hasta el momento la copa la tendría el equipo de Macuil Tianguis. Vamos a ver qué hace el equipo de Yavesía. Faltando 3 minutos y fracción de segundos para que esto se acabe. Es balón que va a poner vivo el número 23 del equipo de Macuil Tianguis. 8 para cruzar mitad de cancha. Ya se aparece el 7. 7 contra 7. El 7 azul contra el 7 de Yavesía. Foul. Falta en defensa del jugador número 7. Es saque lateral para el equipo de Macuil Tianguis. Viene a mover quién. Es nuevamente el 23. ¿Para dónde? Cada jugador tiene la marca. El 7 ya recibe. Es contra el 13. Bonito pase para el 24. Casi le salía. Viene ahora el 30. El 23 de larga distancia. Ha fallado. Y se va ahora el equipo de Yavesía buscando con quién, a ver si hace individual o colectiva. El 7 lanza foul. Falta en defensa de la torre del equipo de Macuil Tianguis. Es la torre número 5. Yavesía con 2 grandes oportunidades para disminuir la ventaja que tiene el equipo de Macuil Tianguis. A ver qué hace el 7. En el primer intento, el 7 se prepara, el 7 apunta, el 7 lanza, la falla, desperdiciando esta primera oportunidad. Segundo intento, el 7 levanta la mirada, lanza, consigue el punto. Oportunidad para Macuil, el 7 atacando la pintura, lanza foul y cuenta. Macuil Tianguis respondiendo de manera inmediata, no deja respirar al equipo de Yavesía. Tiempo muerto para el equipo de Yavesía. El marcador 36-25, prácticamente nos quedan 2 minutos de juego. 36-25 es el marcador, faltando 2 minutos de juego. ¿Dónde está la porra de San Pablo Macuil Tianguis? ¿Dónde está la porra de Santa María Yavesía? Las porras pendientes para definir y apoyar al equipo que resulte vencedor. Es un hecho que estos 2 equipos ya son campeones desde que se plantaron en esta gran final. Recuerden que este es el Teatro de los Sueños de la Sierra Juárez. Es el teatro en donde cualquier jugador quisiera estar. Sin embargo, pocos son los afortunados que pisan este rectángulo deportivo. Ha sonado el silbatazo de los árbitros. Ya regresaron los 5 de Yavesía. Tendrán que hacer lo propio los 5 jugadores de Macuil Tianguis. Ya regresan también los 5 elementos, las 2 torres de Macuil Tianguis con sus 2 escoltas y la base que es el número 23. Vamos a ver qué hace este jugador de Macuil. ¿Aprovecha o no el tiro adicional? Yavesía tiene acumulativos próximos tirables. El 7 con el lanzamiento adicional en la línea individual. El 7 se prepara, el 7 va a recibir el esférico de manos del árbitro.
Todavía acomodando a los jugadores. Veremos si se aprovecha o no. El 7 finalmente recibe el esférico. Se concentra. El 7 apunta, lanza. Consigue el punto. Aprovechando la jugada triple. A ver qué hace el equipo de Llavecía. El 7 le quitan el esférico y se va Macuiltianguis. Atención que se van 1 contra 1. El 7 contra el 13. Lástima. De inmediato se van hacia pista delantera. Viene Llavecía de media distancia. Solita la torre 13. Aparece el 8 atacando y anotando. 27-37. Otra vez 10 de diferencia. Viene el 24 de Macuiltianguis. Ha lanzado, ha fallado. Recuperación del equipo de Llavecía. Lo tiene el número 7, el que más ha querido conseguir puntos. El 8, solito, lanza y consigue 2 puntos. Ha conseguido 2 puntos. Y esto, señoras y señores, se reduce a 8 puntos. La diferencia es ahora de 8 puntos, faltando 1 minuto con 18 segundos de juego. Vaya partido, vaya cierre de encuentro. Esta es una final digna de la Copa Benito Juárez. Macuil, tiempos completos. En su versión 2024. Estamos en la categoría pasarela varonil. 1 con 18 de juego. A continuación se vendrán los partidos tanto en la rama femenil como en la varonil de cadetes. Es la categoría que va a saltar a la cancha en cuanto acabe este encuentro entre Llavecía y el equipo de San Pablo Macuiltianguis. Ha sonado la chicharra en la mesa, regresan los 10 guerreros. El balón lo va a poner en movimiento el equipo azul. Es balón azul, viene Macuiltianguis. Tamazulapam Analco terminando este partido. 2 contra 2, el 7 ha lanzado, anota. La diferencia de 10 puntos todavía con esta canasta que han conseguido el jugador número 7. Oportunidad para conseguir punto adicional. Viene el cambio, 2 cambios por parte del Macuil. Entran el 11 Preventivo y el 12. número 13, cuarta falta. Y el camiseta número 24. La modificación en este último cuarto. El 7 apunta, lanza, consigue el punto. Este lanzamiento lo hace ver de manera muy fácil este jugador en ese excelente muñequeo para el lanzamiento. Viene Llavecía, foul. Es falta por costado izquierdo del número 11. Viene a mover el jugador número 8 de Llavecía. Primera falta personal del jugador azul. El 7, ¿para dónde? Es con el 8 de larga distancia. No tiene suerte en este lanzamiento. Es balón que recupera de manera inmediata el equipo de Llavecía. El 7 buscando nuevamente el costado derecho. Ha lanzado el 7 fallando. Y se van 3 contra 3, 3 contra 3. ¡Se acabó! Macuiltianguis campeón de esta categoría. Marcador final. 29 puntos para el equipo de Llavecía. 40 puntos para San Pablo Macuiltianguis. Felicitaciones al equipo campeón Macuiltianguis. También felicitamos al subcampeón que es el equipo de Llavecía. Hacemos una pausa y pasamos los micrófonos con nuestros compañeros para la iniciación y los comentarios previos al arranque de la final en cadetes femenil. Pues bien, amigos, de esta manera hemos presenciado la final en la categoría pasarela entre el equipo de Macuiltianguis y el equipo de Llavecía, resultando ya como campeón el equipo de la comunidad de San Pablo Macuiltianguis, haciendo la aclaración de que el equipo de San Pablo Macuiltianguis es su tercer año consecutivo en esta categoría de ganar. Lo hizo en el año 2020, lo hizo en el año 2023 y ahora lo repite.
Y como es el reglamento de la Copa Benito Juárez, el equipo que gane la Copa en 3 ocasiones, ya sea de manera consecutiva o indistintos, se queda con la Copa. Así es como. Así que el equipo de Macuiltianguis se queda definitivamente con la Copa. Es su tercer año, lo hizo en el 2020, en el 23 y en el 24. Felicidades pues para el equipo de San Pablo Macuiltianguis. A continuación, vamos a las finales en la categoría de cadetes. Tenemos ya a los dos equipos ya haciendo sus previos calentamientos, que son las representantes de la comunidad de Espíritu Santo, Tamazulapa, Mijes. Del otro lado, del uniforme azul también ya está haciendo lo propio el equipo que representa la comunidad de San Juan Evangelista Analco. Así es, amigos, todo listo, ya las porras también, ya listos todo, apoyando a sus equipos favoritos. Y vamos a ver cómo están las porras. ¿Dónde está la porra de Analco? Precisamente se encuentran a un costado de esto, del palco de transmisiones. Vamos a ver si Tamazulapan trajo porra. ¿Dónde está la porra de Tamazulapan? Son pocos, pero vienen con toda la ilusión de llevarse este campeonato 2024 a casa. Así es, amigos, ya estamos listos para llevarles las emociones de este bonito deporte, el deporte de la hermandad, el deporte que unifica a nuestros pueblos zapotecos, mijes y chinantecos. En todo el año hay torneos y eso es lo bonito de este bonito deporte, seguir fomentándolo para que esto cada día tenga más relevancia, como hasta ahora lo hemos hecho, paisanos. Nos sentimos orgullosos que este torneo, ahí está la presentación del equipo Analco. Nos sentimos orgullosos que este torneo sea el más importante a nivel estatal, a nivel nacional, por lo que representa. Pues en estos momentos, todo listo, se preparan y se quedan solamente todas las jugadoras al saludo deportivo. A los árbitros ya acomodando a las jugadoras, porque esta es una convivencia. En esta ocasión, Mijes contra Zapotecos. ¡Vengan los aplausos!
Muchas gracias. En estos momentos se quedan ya 5 y 5 de cada lado. Se va a disputar la Copa Benito Juárez en la categoría cadetes femenil entre las comunidades de Tamazulapa, Mijes y San Juan Evangelista, Analco. Mijes contra Zapotecos, Zapotecos contra Mijes. Señoras y señores, el árbitro ultimando detalles, el árbitro verificando que todo esté listo. Sin más preámbulos, el árbitro dice: arranca el partido. La pelota cae en posesión del equipo Mijes, la número 4, Tamazulapa, la número 24, la número 15. Ahí hay un robo por parte del número 10 y le cometen una falta. La porra de Analco haciéndose presente también, impulsando a sus jugadoras. Hay un robo ahí por parte del equipo de Tamazulapa. Camiseta número 8. Busca a quién, la número 15. Conectando sus 2 primeros puntos. Vamos a ver. Esto apenas está comenzando. Estamos en el primer periodo de 4. Lanzamiento por parte de la número 21, no hay nada. Ahora es para el equipo de Tamazulapa, la número 24 a la número 19, la 19, la número 6, lanzamiento, no hay nada. La media vuelta de la número 24, tampoco dejan solito la número 12, me parece, 16, perdón, la número 19, y esto se pone 4-0, vamos a ver qué hace Analco. Analco también dice: aquí estamos. Apenas nos estamos acomodando, dice Analco, y esto se pone 2-4. La posesión ahora va para el equipo que representa a los Mijes. La número 24, número 15, lanzamiento, remata la número 24, la dejan sola y consigue 2 puntos más para la causa del equipo de Tamazulapa, y esto en sus primeros minutos se pone 6 puntos para Tamazulapa, 2 puntos para Analco. Esto apenas está comenzando. Vamos a ver qué estrategia implementa el equipo de Analco, que momentáneamente se encuentra abajo en el marcador. Estamos en el primer de 4 periodos. Se están jugando 4 periodos de 8 minutos para el conocimiento de nuestro público. 6-2 el marcador, 6-2, favorable todavía para el equipo de Tamazulapa, Mijes. Y el árbitro dice: es momento de regresar en acción. Es momento de regresar en acción. Y la número 22 se va a encargar de poner en movimiento. Ahí está. Vámonos en acción nuevamente. Camiseta número 12. Buscando a quién. Número 13. La número 13. La número 11. Lanza, no hay nada. Se va la número 24, Tama y adentro. Qué bonita jugada de pared entre estas dos jugadoras. Venían haciendo la jugada desde la media cancha, consiguen 2 puntos y esto se pone 8-2. La número 10 con una oportunidad más. Vamos a ver qué hace esta jugadora que porta la camiseta número 10. Se prepara, lanza y no hay nada. Ahora Analco tiene la posesión. Busca a quién. Encuentra a su compañera. Se va Analco. Analco, la número 7.
lanza, no hay nada. La pelota que es peleada fuertemente, la gana el equipo de Tama. 10 a la 8, la 8 busca quién, encuentra el número 10, la número 10, la 10 acomodando a sus compañeras, la media vuelta, encuentra nuevamente la número 10 8, a tiro. 10 para el tiro, lanza, no hay nada, la pelota se pelea fuertemente, cae en poder 10 a tiro. 10 para el tiro, la número 24, la media vuelta, no hay nada, se va Analco, se va la jugadora número 13, el árbitro dice que hay una infracción. Falta de la número 10 del equipo de Tamazulapa. Entonces, sigue siendo para el equipo de Analco la número 7. Va a poner en movimiento, encuentra la número 10. La número 10, jalando el gatillo. No hay nada. El árbitro dice, hay una violación en contra del equipo de Analco. Es saque lateral. Balón que va a poner en movimiento la jugadora número 19, la número 8, la 8 nuevamente a la número 10, la 10 se va, se lleva una, se lleva dos. El árbitro dice que hay una falta del equipo de Analco y será con 2 oportunidades más. Vamos a ver si lo aprovecha la jugadora que porta la camiseta número 10. Se prepara y no lo consigue. Vamos a ver la segunda oportunidad de la número 10. Se prepara y tampoco aprovecha sus 2 oportunidades. Vámonos de este otro lado. Se va el equipo de Analco, qué bonita jugada. La número 13 se llevó 3 jugadoras y consigue 2 puntos. Vamos a ver qué hace el equipo de Tamazulapa. El score se mueve 8 a 4. 8 a 4, apenas estamos en el primer periodo. Esto se pone 8 a 4, estamos en el primer periodo. La pelota entonces es para el equipo de Analco. La número 13. Al número 13 conduce el esférico, busca quién decide entrar, encuentra disponible en la número 11. Perdón, el número 23. El árbitro dice que hay 1 minuto de tiempo. Hay 1 minuto de tiempo cargada el equipo de Analco y el score se mantiene 8 a 4. Esta es la final en la categoría de cadetes femenil entre las comunidades de Tamazulapan y San Juan Evangelista Analco. 4 a 8. Tamazulapan. Próximo partido en la categoría pasarela varonil. Así es, perdón, cadetes varonil es Macuil contra Natividad. Cadetes varonil, Macuil contra Natividad, próximo partido. Ya se jugó en la categoría infantil, pasarela, y estamos en las finales en la categoría cadetes. Así es, amigos, pues vámonos a los últimos 2 minutos de este primer periodo. El score sigue 4 a 8, favorable para el equipo de Tamazulapan. La pelota en poder del equipo de Analco. La número 10 se lleva 1, se llevó 2 jugadoras. Y el árbitro señala que hay falta de la número 15. Y le da la oportunidad a esta jugadora
que tiene la oportunidad de acortar la distancia. Vamos a ver si lo aprovecha el primero. El primero no lo consigue. No lo consigue. Vamos a ver su segunda oportunidad. Estamos un poquito más de minuto y medio para que termine el primer periodo. Su segundo lanzamiento tampoco. Tampoco. Ahora el esférico en poder del equipo de Tamazulapan. La número 10 a la número 15. La número 15. Pero pierde la pelota, se pelea fuertemente y bola entre dos. Y el árbitro dice que la alternancia es para Tamazulapan. La alternancia señala que es para Tamazulapan. Se mantiene el marcador 4-8. Estamos en el último minuto de este primer periodo. La pelota que va a poner en movimiento jugadora camiseta número 19 a la número 10. La 10 busca a quién, hace una mala combinación. Hace una mala combinación. Pero el árbitro dice que también hay una infracción del equipo de Analco. Y vuelve a quedar con la posesión el equipo de Analco. Perdón, de Tamazulapan. Lanza ahí. Bonita canasta que acaba de incestar la jugadora camiseta número 7. Y esto se pone 10-4. 10-4. Lanza Analco, no lo consigue. Ya faltando pocos segundos para que culmine este primer periodo. Vamos a ver si lo aprovecha. Si lo aprovecha Tamazulapan, tiene escasos 6 segundos para armar la jugada. Se consume y esto, señoras y señores, ha culminado el primer periodo. Final, cadetes femenil. Tamazulapan contra San Juan Evangelista Analco. 10 puntos para el equipo de Tamazulapan, 4 puntos para Analco. Bueno, así es como estamos llevando este gran encuentro. Analco y Tamazulapan, Sierra Mije presente en los mejores eventos deportivos 21 de marzo 2024. Así es como estamos viviendo estos eventos deportivos en diferentes categorías y el público presente atento en las mejores jugadas de cada equipo. Así es, amigos nuestros, aficionados de este gran deporte como es el básquetbol. Vamos a continuar, los señores árbitros atentos en el terreno de juego. Cuando va el score 10-4, 10-4 y el score le favorece al equipo de Analco. Ahí está la porra de cada equipo en las gradas apoyando a su equipo. El saque le corresponde al equipo de Analco. Va a poner en movimiento el esférico el equipo de Analco. De esa manera iniciamos esa segunda parte. El equipo de Analco, movimiento de pies de esa jugadora, no consigue puntos para su equipo. Recupera rápidamente el equipo de Tamazulapan. La número 10 buscando con quién armar la jugada. Esta jugadora se anima a hacer un tablereo, no consigue nada. Fuertemente defiende el esférico el equipo de Analco. Recupera el esférico de esa manera. Al número 8 rotando el esférico. La jugadora se anima a hacer un largo lanzamiento, no consigue nada. Recupera la número 12. Tampoco consigue su objetivo. Lanzamiento que falla la número 8 y el señor árbitro nos indica que el esférico le corresponde al equipo de Tamazulapan. De esta manera conduce el esférico la número 10. Cruzando la media cancha el esférico. Esta jugadora, Analco, defendiendo fuertemente la número 10. Conduciendo el esférico, buscando a quién dar el pase. Encuentra a la compañera, se anima a hacer un lanzamiento largo, no consigue nada. Analco con el esférico. La número 10 de esta manera, esa jugadora buscando. Bonito pase. Pase esta jugadora. Consiguiendo 2 puntos a favor de su equipo. El score 10-6. Mínima diferencia. Y Analco despierta
apoyando a su equipo. Analco consigue 2 puntos más, quedando 2 canastas de diferencia. Así como se está llevando este gran encuentro, el equipo de Analco despierta, reacciona en este cuarto que estamos viviendo en estos momentos. El equipo de Tamazulapa recibiendo de parte de su coach las estrategias para ponerlo en práctica. En estos momentos los señores coach dando indicaciones cómo entrar, qué jugadas aplicar para hacer daño y así elevar la marcación. A todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, Básquetbol de mi Tierra está transmitiendo en vivo y en directo. Así es, amigos nuestros, esto es el básquetbol de la Sierra Juárez. 21 de marzo, adelante señores árbitros. Ahí está la porra de Analco, se escucha la porra de Analco animando a su equipo. Y este equipo va a dar todo al 100%, el equipo de Analco va a dar todo el poder. El equipo de Tamazulapa va a poner el movimiento del esférico, el número 10, se va a la colada, no consigue nada, recupera el equipo de Analco. La número 10, un bonito pase, se va a la número 7, antes le cometen, hay una falta y falta que le comete la número 19. Va a cobrar 2 tiros de esta jugadora en la línea de tiros. Vamos a ver la primera oportunidad de esta jugadora número 7. El señor árbitro acomodando a la jugadora. Esta jugadora se concentra, lanzamiento que falla, no aprovecha esa gran oportunidad. Vamos a ver la segunda oportunidad. La número 7 de Analco, camiseta azul, se concentra, lanzamiento que falla, no consigue nada de puntos de esta jugadora, desaprovechando esta gran oportunidad. El balón es para Tamazulapa, la número 15. La número 15 con el esférico, de esta manera pone rápidamente el movimiento del esférico. La número 10, Analco defiende fuertemente, cierra el cuadro, lanzamiento largo, no consigue nada, recupera Analco. Antes le roban el esférico, Tamazulapa, el balón en el aire, no consigue nada. Antes falta, nos indica el señor árbitro. Falta de la número 3. Esta jugadora comete esta gran falta. Tiene otra oportunidad el equipo de Tamazulapa. Vamos a ver. Si logra hacer este punto, estaría logrando 3 puntos en este inceste. Lanzamiento que falla, recupera al número 19, pero lamentablemente le cometen una falta. El saque, el cambio de jugadora. Analco se va a la banca, la número 7, la cancha, la número 23. Tamazulapa, de esta manera, la número 10, Analco presiona, antes falta. Falta del número 10, cometiendo esta falta, nos indica el señor árbitro. El saque le corresponde al equipo de Analco. Analco va a poner en movimiento el esférico de esta manera. Tamazulapa presiona fuertemente, 1-1. Analco va cruzando la media cancha, la número 13 se va a la colada individual. Lanzamiento que falla, recupera nuevamente la 13 y con la zurda acomoda 2 puntos más al arillo esta jugadora de Analco. Y la porra de Analco no se cansa. Las palmas se calentaron del público. Un lanzamiento largo, no consigue nada. El balón lo defienden fuertemente. Y balón de 2 nos indica el señor árbitro. Hay un tiempo fuera, se le solicita al coach de Analco. Y de esta manera, cuando faltan 3 minutos con 16 segundos, únicamente 12-8 es el score. Hasta en estos momentos, 12-8.
El score le favorece al equipo de Analco. Analco va con la diferencia de estos puntos a favor de su equipo. Y están recibiendo los consejos, las indicaciones de los señores coach para en estos momentos van a poner en práctica todo el entrenamiento que han recibido en el transcurso de estos tiempos. Y hoy es el día donde lo van a aplicar en el terreno de juego. Así es, amigos nuestros, los señores árbitros atentos en sus marcaciones. Cuando faltan 3 minutos con 16 segundos únicamente y termina esta segunda parte. La segunda parte de este gran encuentro, así se está llevando a cabo. Adelante, señores árbitros. Aquí tenemos los compañeros narradores de diferentes comunidades también haciendo su participación, animando cada encuentro deportivo que estamos llevando a cabo. Y la porra de Tama, ¿dónde está la porra de Tamazulapa? Apoyen a su equipo preferido porque también la porra influye en el terreno de juego. El equipo de Tamazulapa va a poner en movimiento la número 24 con el esférico, buscando con quién armar la jugada, la número 15. Antes, balón de 2 nos indica el señor árbitro. Y el balón le corresponde al equipo de Analco. Analco va a poner en movimiento el esférico. La número 12 rápidamente cruzando la media cancha, buscando con quién. Balón picado, se va la colada y consiguiendo 2 puntos más. 2 puntos más que consiga el equipo de Analco. Analco presiona fuertemente. La número 10, Tamazulapa, se va, se anima, no consigue nada. Analco antes le cometen una falta, nos indica el señor árbitro. Falta de número 15. La número 15 de Tamazulapa cometiendo esta gran falta. Y el saque le corresponde al equipo de Analco. Vamos a ver cómo manejan este gran encuentro. Va la combinación. Pasa volando y roba el esférico. Mal tiro de esa jugadora. Remata la número 10. Antes balón de 2 nuevamente. ¡Qué barbaridad! Desaprovechando, estando ya solito bajo el Jarillo y no consigue esos puntos que requiere su equipo. El score 12-10. 2 puntitos de diferencia. Y cuando faltan 1 minuto con 56 segundos únicamente y termina esta segunda parte. Así es, amigos nuestros. Estamos viendo esta categoría fuertemente defendiendo cada quien el nombre de su población y la camiseta sudando hasta la última gota. Así es como están demostrando el conocimiento deportivo de cada equipo. Y saludos cordiales a todos los amigos que están viendo a través de la plataforma Básquetbol de mi Tierra, a través de esta plataforma que está transmitiendo en vivo. Saludos cordiales desde Los Ángeles, California, Estado de México, Tijuana y diferentes puntos de la República Mexicana. Adelante, señores árbitros. El equipo de Analco. La porra de Analco presente, apoyando al equipo de Analco en la categoría femenil. Adelante, señores árbitros. Tamazulapa, 2 puntitos de diferencia, una canasta de diferencia únicamente. Analco presiona. Antes violación, nos indica el señor árbitro. Esa presión fuerte que aplica Analco. El saque le corresponde al equipo de Analco. Así es como estamos viendo este gran encuentro en la categoría femenil. La número 10 conduciendo rápidamente, se va, se anima a hacer una colada individual, pero no consigue nada. Recupera el equipo de Tamazulapa. Un pase largo buscando con quién. Bonito pase con la número 24. Lamentablemente no consigue nada. Equipo de Analco recupera el esférico.
la número 10 conduciendo perfectamente el esférico, la número 13. Tamazulapa presiona fuertemente, sale a defender cada quien en su área, pero antes hay una falta. Falta de la número 10. El señor árbitro atento, ojo de águila. Acumulativos de equipo, próximos tirables. El saque, Analco, la número 13, botando con la zurda, bonito giro, bonito pase, tablereo, no consigue nada. Tamazulapa se va con el esférico, la número 10 se va. Antes, lanzamiento desesperado, no consigue nada. Analco con el esférico. Un mal pase presionado y el señor árbitro indica que el balón es para Analco. La número 10 conduciendo el esférico de esta manera. Analco se va. El equipo de Tamazulapa bloquea fuertemente. Y el señor árbitro indica que el balón le sigue perteneciendo al equipo de Analco. Así es como estamos viendo qué fortaleza del equipo de Analco, la número 22. Un lanzamiento de media, consiguiendo 2 puntos más. Tiempo, señores árbitros. Así termina esta segunda parte. Score 12-12. 12-12. Adelante, mi amigo. Mejor no podía estar. A ver, ¿dónde está la porra de Tamazulapa, mije? Pues échenle ganas porque si no van a perder. A ver, ¿dónde está la porra de San Juan de Evangelista Analco? Así se trabajan las porras. Está empatado. Segundo cuarto, 12-12. Como nos gusta. Esta categoría, para el pase a la final, Analco tuvo que jugar 4 tiempos extras con Tabá. Y aquí está dándole batalla a este gran equipo de los Mijes. Tamazulapan. Gran equipo. Por ahí un saludo al amigo Rigoberto, allá de Tamazulapan. Gran coach, lo hemos visto y está en la final de veteranos también. Tamazulapan que tiene 2 finales y Analco que tiene 4 finales. Esta es la segunda. A ver cómo le va en esta. Perdió la primera, pero en esta vez van iguales, así es que todo está para los 2 equipos. Aquí viene Tefi, pasa ya para Nadia. Violación. Hace una violación ahí Nadia. Y vamos a ver el equipo de Tamazulapan. Básquetbol de mi tierra presente acá en San Pablo, Guelatao. Aquí viene el equipo de Tamazulapan, recupera aquí Nadia. Nadia, ¿para dónde? Nadia, se va Nadia. Para Tefi, no, Nadia. Ahora ganando Analco por 2 puntos, por 4 puntos. Falta ahí de Nadia, pero 4 puntotes que se aventó Nadia. Y es la ventaja de Analco en este tercer cuarto. Muy bien, tenemos partido. A ver qué pasa con Tefi. No me espantes, Tefi, porque mañana vas a estar ahí jugando en Veracruz en la macro. Vamos a ver qué pasa. Ahí está la porra de Analco. Y del otro lado tenemos a la porra de Tamazulapan. A ver qué pasa. A ver quién gana. Tamazulapan va a querer reaccionar. Y esto está para los 2 equipos. Es 4 puntos, no es nada. 2008, 2009 son estas nenas. Son quinceañeras y 16 años. No, son más quinceañeras todas. Así es que son las nenas de 15 años. Bonito nivel el que nos están mostrando. Ahorita vamos a ver la varonil. Macuiltianguis Islán. Clásico de esta Copa Benito Juárez. En la juvenil.
En la juvenil, Dios mío, va a estar pero bonito al rato. El Héctor contra el Said. Más al rato, esa es la juvenil, ¿no? La que estoy diciendo. La que viene es la pasarela cadetes. Cadetes varonil la que sigue. Dios mío, ya estoy anunciando la juvenil. En cadetes varonil está Natividad Macuiltianguis. Y ya se va a instalar la porra de la bandera de Francia. Que diga la porra de Macuiltianguis. Esa banderota. La vamos a ver en París en este año. Relumbrante en el mundo. Claro que sí. Analco ganado por 4 puntos. La tiene aquí. La número 7 pasa para Nadia. Nadia, ¿para dónde? Nadia para Tefi. Tefi. Se va a meter Tefi para Nadia. ¿Qué pasó ahí? ¿Violación? Falta de concentración del coach y le marcan un técnico. Así es que Analco con la oportunidad de incrementar a 1 punto la ventaja y con posesión de bola. Le marcaron técnico ahí. Y va a lanzar el equipo de Analco. Viene Tefi con su lanzamiento. No. Va a sacar Analco. Sigue la pelota. A favor del equipo blanco, del equipo de Tamazulapan, Mije. Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije. Aquí viene nuevamente la media cancha, la número 8. La 8, ¿para dónde? Para la número 12. Se metió a la 10 ahí encestando 2 puntos. Y se ponen a 2 puntos. La tiene Nadia. Nadia, ¿para dónde? Para Tefi. Tefi, se va a meter Tefi. ¿Para dónde? Tefi ahí, Nadia. No, lanzamiento de Nadia, nada. ¿Quién recupera? Recupera Analco. No, la tiene acá el equipo de Tamazulapa, el número 15. 15 para la 10 y hay una falta. Quedando 5 minutos con 10, el score es 16-14. Ganando el equipo de Analco. Que se escuche la porra de Tamazulapa, mije. Bueno, es que no nos escuchan entonces. ¿Dónde está la porra de Analco? Ahí está. Ahí viene Tamazulapan con la número 8, la 8, creo que no es nada eso. Ahí viene la ofensiva de Tama, violación. Hay un tiempo fuera. La ventaja es de 2 puntos. Así es que Rigo en el cuarto te vas a lucir con esto. Lo vas a prender del lado Mije. No, ¿verdad? Se va a prender el lado Mije contra el lado zapoteco. Que se escuche el grito de los zapotecos. Bueno, ya no se acuerdan que hablan zapoteco. A ver, que se escuche el grito de los mijes. Muy poquitos. A ver, el grito en chinanteco entonces. Nadie, ya se fueron. Bueno, entonces ya esto nomás está entre los mijes y los zapotecas. Órale, pues. Así es, la máxima fiesta de estos bonitos pueblos zapotecos, mijes y chinantecos. Hermoso evento que conglomera a 4 distritos ahora. Ixtlán de Juárez, Villalta, Mije y San Carlos Yautepec. ¿No? Esos son los distritos que llegan. Y así nos vamos diciendo datos en esta categoría de cadetes femenil. Y más al rato vamos a ver a Natividad contra Macuiltianguis. Y se instala Macuil en esta cancha porque vienen 3 finales. Ahí viene el equipo de Tama por el empate. Y se empató el partido. Y se viene aquí Tefi, pasa ya para la número 8, para Nadia.
La falló y seguimos empatados. La tiene Tamazulapan. Tamazulapan se viene aquí rápidamente en media cancha. La número 10 se va a meter la 10. No. Rebotote que tenía y balón que tiene, sigue. Rebotote que tenía Analco, pero se le escurre el balón y balón que le pertenece a Tamazulapan. Tamazulapan. Nacuili, Natividad en cadetes varonil enseguida. Para que ya vayan entregando sus entradas. En actividad vamos a ver al Elías, al César y al Brandon. Grandes jugadores de Natividad después de este partido. Estamos en el tercer cuarto. El score está empatado a 16 puntos. Ay, ay, ay. Tercer cuarto. $19-16 Tama, wow. Órale, pues que no se alcanza a ver bien de aquí. Aquí viene Tamazulapan. Ahí viene la número 10. La número 10 ¿para dónde? La número 10 se mete. Lanzamiento. No. Recupera Analco ahí con Nadia. Nadia, ¿para dónde se va Nadia? Nadia pasa ya para Tefi. Tefi, la número 13. Se va la 13. Ah, no. ¿Cuál si son compañeras? Sale, saca el equipo de Tama. Estamos en el tercer cuarto. Ahorita vamos a ver quién gana. Está muy parejo este partido. 3 puntos la ventaja. La tiene Daniela. Danielita se le escurre el balón. Recupera Tamazulapan. Tamazulapan ahí para la 15. Lanzamiento. Nada. Recupera la 24. La 24 ¿para dónde? Tamazulapan viene ahí en esta ofensiva peligrosamente. La va a meter, no. 10 a tiro. Ventaja de 6 puntos. 3 puntotes que se avienta la número 10. Y ahora la ventaja de 6 puntos. Aquí la tiene Daniela, pasa para Nadia. Nadia para donde equivoca el pase y balón que va a hacer el equipo de Analco. Poco a poco se va llenando este auditorio. Benito Juárez. ¿Por qué? Porque ya se está yendo el señor allá y ya están dejando a Guelatao y se viene toda la gente para este lado. Aquí viene Tamazulapan. Tamazulapan, ¿qué pasa? Ahí se pelean y miren nada más. Y despídense de que un varonil vino en este año. Sale, a ver qué pasó acá. ¿Cuánto queda? 1 minuto. 22, 19, 16, ¿no? 22, 16. Tamazulapan dominando este partido. Está todo muy bonito para que en el cuarto esto se ponga muy emocionante. Nadia, a ver qué va a hacer Nadia. Nadia, se va a meter Nadia, pasa ya para la número 10, lanzamiento. ¡Qué canastota! Se aventó esta número 12. De Analco y mantiene la esperanza, 4 puntos, la ventaja a favor de Tamazulapan. Falta de Tefi. Hay un tiempo fuera. 2 segundos. 1 minuto con 2 segundos. El score es 22-18. 4 puntos la ventaja del lado Mije, del lado de Tamazulapan. Son Acumulativos 4 puntos, tercer cuarto. Analco, próximos tirables. Poniendo interesante esto. Estamos en la quinta final de 14. Todavía tenemos 9 finalitas. Y ahorita el Toro ya recupera su voz. Se va a aventar 2 partidos seguidos.
Ahorita verán en el cuarto, en un minuto vamos a escuchar la voz de Cuatro Palos acá. La revelación del 2024. Muy bien, pues este joven. Rigoberto, lo hemos visto jugar muy bien en la libre. Ahí con los búhos. A ver si para el otro año ya se animan a venir los demás búhos. A salir a las Merces para que se animen. Ahí viene Nadia, se va Nadia. Entraste bonito, pero no la pudiste soltar bien. Aquí viene Tamazulapa y adentro. 6 puntos la ventaja todavía. Iban 36 segundos. Ahí viene Danielita. Daniela, ¿pa' dónde? Daniela, ¿pa' Nadia? Nadia, ¿pa' dónde? Nadia, miren qué bonito está botando Nadia. Nadia se va a meter, pasa allá para 8, no. Balón que va a tener el equipo de Tama. Vamos a pasar al cuarto. Y Tamazulapa está dominando muy bien por 6 puntos. A ver por dónde viene la reacción del equipo de Analco. Aquí viene la número 10, ¿para dónde? Falta. Y se están metiendo en faules estas nenas. 5 segundos. Hay tiros libres. Esta número 10 que la vimos encestar un tiro de a 3 muy bueno. Así es que es muy buena tiradora. La número 10 se perfila, apunta. Y no. ¡Adentro! Muy bien, tablereado. Más seguro. Viene el segundo lanzamiento de esta número 10. 7 puntos la ventaja. Viene el segundo tiro. No. Recupera Analco. Aquí se acabó. Aquí viene las Daniela. Nada. Y nos vamos al cuarto. Con la voz del amigo Rigo. Gracias, amigo George. Señoras, señores, 25 puntos para Tamazulapa, 18 para Analco. Se viene el último periodo. Vamos a entrar a la recta final para definir, para terminar de escribir esta gran historia. 8 minutos en la pizarra, 25-18. Todo puede pasar, todo puede suceder. Entraremos. Saludos para el amigo Cajonos. Ahí en el video, Cajonos. Amigo de Mix. Eso. Que por ahí no hay paso. Vámonos, suena la ocarina, suena el silbatazo. Se va a venir la descarga de adrenalina dentro del rectángulo perfecto para cerrar con broche de oro el último periodo. Tienen que pasar las 5 jugadores de Tamazulapa y las 5 de Analco. Vámonos, ya sonó la ocarina de los señores oficiales. Adelante. Caminante que esto se hizo para andar. Y aquí se termina de escribir la historia. Posesión en manos del equipo de Tamazulapa para iniciar el cuarto periodo. Al saque, jugadora número 19. Va a reponer la pelota. ¿Quién la toma? ¿Quién la pide? ¿Y quién la recibe? Lo hace la número 10 del equipo de Tama. Hay una defensa personal con una maga. Entrega otra vez para la 19. Tamazulapa en la parte ofensiva, calmando las acciones. Ahí al costado izquierdo de larga distancia. No hay nada. La 10 en el rebote ofensivo. Dice el señor árbitro que esa redonda se va a quedar todavía en posesión del equipo de Tamazulapa. Al saque, jugadora número 10. A reponer la jugada. ¿Quién se inicia? ¿Quién se mueve? La número 15 juega con la 10 bajo la tabla, bajo la duela, se levanta nada. Peleas, balón para el equipo de Analco. Se viene la ofensiva, la transición rápida. Esta jugadora número 3 encara, llega. Antes hay un silbatazo. Falta, dice el señor oficial. Y es del número, o de la número 19 del equipo de Tamazulapa, Madalaniños, tiros libres. Jugadora número 13 antes. Allí la donita. Que no está permitido la dona. Así que a la línea de los tiros libres, la número 13 por parte de Analco. Recibe la naranja. Prepara, respira, suspira, saca el tiro. Adentro. Le pone número a la casa, mueve la pizarra y está la 19.
con 25 a favor del equipo de Tama. Se viene el segundo disparo para la jugadora número 13 del equipo de Analco. Nuevamente toma la pelota, saca el tiro, nada. Rebote que le cae a la 13, se levanta la zurda. Otra infracción en el terreno de juego. Hay nuevamente una falta. Y la falta será de la número 10 del equipo de Tamazulapam. 5 faltas personales. Y se va a ir una jugadora importante al terreno de juego. Así que a la línea vamos a esperar las indicaciones. Así que esperamos las indicaciones. Adelante en lo que determinan la número 13 a la línea de los tiros libres. Tomando la pelota nuevamente el equipo de Analco. Viene el disparo. Falla en la primera oportunidad que tiene en las manos. Se está equivocando la número 13. Va a venir el segundo disparo. El señor árbitro dice hágala. Entrega la redonda. Toma la pelota. Toma la posesión. Se inclina. Se entrega nuevamente. Viene el tiro. Adentro. Le pone número a la casa. Mueve la pizarra. 25 puntos para Tamazulapam. Y saludamos, 20 puntos para Analco. Saludotes a toda la gente que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas. 25-20, 5 minutos 44 segundos. Así que vamos a esperar. Entonces, están detallando lo último. Le va a venir el equipo de Tamazulapam con la posesión en manos. 25-20, se va a cerrar trepidante y candente. Están detallándolo los últimos. Así que 25-20. El grito de batalla se ha dado. El grito de guerra está listo por Analco. Ahora será balón para Tamazulapam Unciste. Muchísimo tiempo, todo puede suceder, todo puede pasar. Vámonos. Se reanuda en manos del equipo de Tamazulapam. Jugadora número 19. Repone para quien pide la pelota, quien se desmarca. Se acerca la número 15, sale en terreno propio, botando la pelota, jugando el equipo de Tama. Encuentran a su compañera por el centro de la 19. Prefiere salir botando nuevamente. Ahí con la número 13 se complica la vida. Y viene el equipo de Analco atacando, transición rápida, descolgada. Para la número 13 va a ir. Nada, la falla. ¿Quién la tiene? Se va la oportunidad de oro. Así que la posesión será en manos del equipo de Tamazulapam. Nuevamente hay tiempo fuera. No dejaron transcurrir nada más 5 minutos y 17 segundos. Y la porra se hace escuchar por ambos pentágonos. Así que regresamos al tiempo fuera, 25-20. 5 minutos 17 segundos. 25-20, 5 minutos 17 segundos. Saludos a la gente que ya se encuentra en este rectángulo, en este contorno. Así que estamos en la final, cadetes femenil. La Sierra Mije frente a la zona Zapoteca. Saludotes a toda la gente que están en las diferentes plataformas y que nos están escuchando. Allá la Sierra Mije seguramente expectantes de lo que todo pueda suceder. Hace rato ya vimos, las informaciones llegan rápido hoy en día por las redes sociales. Totontepec, el pueblo, la comunidad ya sabe que el equipo de Totón Infantil ya fue o terminó su participación y se queda con el triunfo. Se ha dado la guerra, se ha dado el grito de guerra para el equipo de Analco. Vamos a volver al terreno de juego nuevamente. Repone la número 19. Busca compañera, la hace, la entrega, sale botando. Hay una infracción, hay una falta en el terreno de juego por parte de la jugadora número 13
de Analco, si no me equivoco. Posesión nuevamente para el equipo de Tamazulapam, jugando número 13, saliendo en propio terreno. La defensiva es férrea, es fuerte, por parte se pelea, se lanzan. La alternancia va a corresponder para el equipo de Analco. Este equipo atacando en estos momentos en la parte ofensiva. Al saque jugadora número 8. Busca compañera, la hace la número 13, se complica la vida. Le roban el mandado, se va a ir a la velocidad. Se viene a la transición rápida la jugadora. Adentro. Le pone número a la casa, mueve la pizarra, las redes se mueven. El equipo de Tamazulapam toma diferencia, se viene el equipo de Analco. Jugadora número 3, habilidoso, cruzando, llevándose a todo el mundo, encarando por la zona restringida. Adentro. También le pone número a la casa. Hay otra transición rápida por parte de Tamazulapam. Pierde la oportunidad. ¿Quién la tiene? Ahí se complica la vida. ¡Ay! Violación. Violación en el terreno de juego. Partidazo. Tiempos completos, Tamazulapam. Tiempos completos. Completa sus tiempos Tamazulapam. 4 minutos, 3 segundos. 27-22. 5 puntos la diferencia, nada más lo que separa. Estamos en el último periodo, en el cuarto. Aquí se termina de escribir la historia. Agradecemos infinitamente a toda la cuestión organizativa, al Consejo Deportivo, a los compañeros que estamos llevando la crónica. Vaya, es un placer, un privilegio estar con grandes narradores. Muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de llevar los pormenores, las acciones, las emociones en otras canchas. Nos faltaba en esta máxima fiesta de los serranos la Copa Benito Juárez 2024 en el Polideportivo. Dicen los señores árbitros, hágala. Se va a reponer la pelota. Se llama al equipo para que regresen los dos pentágonos, las dos escuadras. Así que vámonos. Repone jugadora número 19 por parte de Tamazulapam. Entregan ahí a la jugadora número 24, recoge la redonda. ¿Quién la pida? Viene la presión, se desmarca esta muchachona número 13. Al costado derecho, izquierdo, nada. Faltaron galletas, será balón para el equipo de Analco. A la velocidad de la transición rápida número 13. Encarando sus defensivos, llevándose a todo mundo. Pase allá bajo la tabla, todavía se repone la número 13. Se presiona. Muchacha número 13 trabajando fuertemente, labores de ofensivos. Ahí el equipo de Tamazulapam se estaba complicando la vida para salir. Viene la número 13, otra vez botando, encarando, llevándose, pero ya le quitaron el mandado. Soy la número 13, la 13 encara, la 13 se va. Regresa al mandado, hay un 2. Ahora la alternancia será correspondiente para Tamazulapam. Es balón que repondrá la número 15 del equipo de Tama. A jugarla en el propio terreno. ¿Quién la pide? Hay un pase largo. Robo. Sí se concreta. La 13 se complica, se multiplica. Al final pierden la pelota otra vez Tamazulapam. Errando y fallando. Ambos imprecisos. La presión empieza a aparecer en el terreno de juego. Se ha filtrado. Falta. Falta, nos indica el señor árbitro, serán 2 en la línea de los tiros libres. Falta jugadora número 19. A la línea de los tiros libres, la número 10 del equipo de Analco. Tendrá 2 posibles, dice el señor árbitro. Hágala, le entrega la redonda, le entrega la pelota. Se viene el primer disparo. Prepara Naranja, apunta, dispara, juego. Falló y erró. En la primera oportunidad no puede llegar al objetivo. Estos puntos valen oro, dice mi amigo Cheluis de Macuiltianguis. El segundo posible para la número 10. Vuelve a tomar la pelota. Saca el disparo. Nada. ¿Quién la tiene? Rebote defensivo para el equipo de Tamazulapam. Transición rápida. Ya se va la número 8. La 8 se va. Adentro. Le pone número a la casa. Mueve la pizarra. Y se van arriba por 7. A la respuesta del equipo de Analco girando en sus 180. ¿Quién pierde la posesión por parte del equipo de Analco? Otra transición rápida. Se va a ir. Nada. Rocazo al tablero. Es balón en posesión de manos del equipo de Analco. La número 10 le pone calma, le pone hielo al asunto. Juega, cruza media cancha, llega a la parte ofensiva. Entrega para la número... parece que el 82 de media distancia se levanta. Nada, corto. Tamazulapam en el rebote. Falta infracción en el terreno de juego. Y... tiempo fuera, nos vamos a conferencia, 1 minuto y 30 segundos, 29-22.
29-22. Y vaya, 1 minuto 13 segundos. Saludotes para toda la gente. Información por Regiduría de Salud de aquí de Guelatao. No está permitido ingresar alimentos, por favor, al público presente, a la afición basquetbolera de aquí de los Serranos y de los demás que nos visitan. No está permitido ingresar alimentos al polideportivo, por favor, antes de que los detecten y hay alguna sanción. ¡Vámonos! Tiene que reanudar la redonda, se va a poner en marcha con la jugadora número 11 del equipo de Analco, la toma la número 13 de larga distancia, corto bloqueo, ahí se viene el número 19 bajando en la parte ofensiva, busca compañera, la presión es de toda la cancha por parte del equipo de Analco, ya robaron el mandado, quitaron el dulce. 10 a para tiro. La número 32 de larga distancia, no hay nada. ¿Quién la tiene? La tiene el equipo de Tamazulapam. Otra transición, le pone fuerza a la número 24. Se va a ir la número 24. Se quiso comer el mandado cuando tenía la compañía de su compañera a la línea de los tiros libres, la número 24. Cuarta falta personal de la jugadora que comete infracción. Serán 2 en la línea de los tiros libres. El primero para la 24, saca el disparo. Fallado y errado, corta el tiro. El segundo que va a tener jugadora número 24 del equipo de Tamazulapam. Se prepara, apunta, dispara, juego, nada. ¿Quién la toma? Es el equipo de Analco en la parte defensiva. Se viene la transición rápida, jugadora número 10. Encara pantalla, se equivoca, erra. Le entra un poco la desesperación. Era balón para el equipo de Tamazulapam. 9-8, descontando los últimos segundos. Parece que esto se está inclinando. La balanza pesa más por el lado de Tamazulapam, pero todavía no se acaba hasta que suena la ocarina. Suena la chicharra y la copa en la categoría cadetes femenil se va a ir hasta la Sierra Mije, allá en Tamazulapam del Espíritu Santo. El saludo deportivo. Tama y Analco, por favor. Fuertes los aplausos, público presente, nos acaban de brindar un bello espectáculo en el terreno de juego. Ambas escuadras, ambos pentágonos. Así se termina, así se acaba. Y nosotros regresaremos más tarde. Los dejaremos en la voz de los compañeros. Muchísimas gracias, su servidor desde Cuatro Palos, Rigoberto. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos.
Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Los pormenores de este torneo tan importante para nosotros los serranos. Queremos mandar saludo a todos nuestros hermanos paisanos que se encuentran radicados en la Unión Americana. Es impresionante saber cómo ellos están metidos en este torneo. Constantemente nos mandan mensajes. Ellos también juegan papel muy importante. Sabemos que por su situación migratoria, muchos de nuestros paisanos no pueden regresar a su país, pero ellos están sin duda siguiendo esta máxima fiesta de los serranos. Por eso aprovechamos el espacio a través de los medios de comunicación, a través de las plataformas, para enviarles un fraternal, cordial saludo a todos nuestros paisanos y paisanas que se encuentran radicados en el país vecino, en la Unión Americana, en Los Ángeles, California, en Miami, en San José, California, y tantos estados donde nuestros paisanos se encuentran trabajando. Gracias, paisanos. Sabemos que ustedes están ahí, pero el corazón de ustedes está siempre con nosotros. De esta manera, pues, amigos, paisanos, amigos aficionados, así es como la juventud serrana convive, y eso es lo que queremos, seguir fomentando este bonito deporte en nuestras comunidades. No permitamos, pues, que todo lo malo, el vicio, el alcoholismo, la drogadicción y todo lo que le hace daño al ser humano, creemos nosotros que con este bonito deporte podamos seguir combatiéndolo. Por eso vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes, vamos a seguir impulsando este bonito deporte de la hermandad que unifica a las tres etnias de nuestra gran región Sierra Norte. Pues ya está haciendo la presentación de estos dos grandes equipos, dos comunidades, pero con mucho historial en esta Copa Benito Juárez. Ya todo listo, todo se encuentra ya. Poco a poco se está llenando el polideportivo. Aquí el escenario de las finales de categorías, cuando en estos momentos el árbitro dice: arranca este gran compromiso final en la categoría cadetes varonil. Los grandes, la Natividad contra San Pablo Macuiltianguis. Los Toros Bravos en acción. ¡Vámonos! Se va antes el árbitro, dice: hay una falta. Y la pelota va a ser para los Toros Bravos de San Pablo Macuiltianguis, sede, cuna del Torito Serrano. Ahí tenemos la pelota en poder del equipo de Macuiltianguis. El número 11 se levanta, no hay nada. Remata el número 7. Se abre el marcador y es para Macuil. Vámonos del otro lado, los amarillos. Natividad. El árbitro señala una falta.
Alta que señala el árbitro y es para el número 13. 13 del equipo de Macuil. Por lo tanto, va a seguir siendo posesión para el equipo amarillos de la Natividad. Número 44, Eliel. El número 5, nuevamente Eliel. Busca a quien encuentra disponible. 10 a tiro. 10 para el tiro. Este jugador levanta las manos, no hay nada. La pelota ahora queda en poder del equipo de Macuil. Vámonos, estamos en la final. Cadetes varonil. Vámonos, se va, encuentra a su compañero. Qué manera de saludar. Levantando las manos con saludos hasta San Pablo Macuiltianguis y esto se pone 5-0. Ahí tenemos la pelota ahora que cae en poder del equipo Natividad, todavía no abre el marcador. Se va una, dos, se lleva uno, se lleva dos y adentro. Esto se pone 2-5. 2-5, partido muy parejo. Partido muy parejo en ambos lados. Vámonos a ver qué hace el equipo de Macuil. El número 13. El 13 filtra la pelota para el número 15. El árbitro dice que hay una falta. El árbitro detecta que hay infracción del número 4. Hay dos posibles. Hay dos posibles y el score se mantiene. 5 para el equipo de Macuil. Hay 2 puntos para el equipo de Natividad. Así es, amigos. Este es el primer periodo. Primer periodo de 4. Se están jugando 4 periodos de 8 minutos. Y el score hasta en estos momentos es para el equipo de Macuiltianguis 5-2. ¿Dónde está la porra de Macuil? Ahí está. Con todo y tambor y todo, trompeta y todo se trajeron estos amigos. ¿Y dónde está la porra de Natividad? Hasta en la porra están parejos. 5-2. Es momento de regresar en acción. Cuando faltan 5 minutos y 30 segundos de este primer periodo. Y el score favoreciendo momentáneamente al equipo de Macuil. Vamos a ver el número 15. El número 15 apunta y no hay nada. Se mantiene el marcador 5-2. Vamos a ver su segunda oportunidad. Su segunda oportunidad. Tampoco. Sin embargo, se vuelven a quedar con la posesión y nuevamente consigue una falta y le da nuevamente la oportunidad al equipo de Macuil, el número 7. El número 7 se prepara y no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento. Y tampoco. Después de este partido se vienen las finales de la categoría juvenil, femenil y varonil. Partido atractivo. En la juvenil varonil, Macuiltianguis se enfrenta contra la comunidad de Ixtlán de Juárez. Un verdadero clásico de la Copa Benito Juárez. Así es, amigos, se mantiene el marcador 5-2. La pelota que pone en movimiento el equipo de Natividad. El número 6, qué bonita jugada. Jugada con el número 5, lástima que no consigue los puntos. Y lo mismo que hace el equipo de Macuil, el número 11, una descolgada. Tampoco consigue su objetivo. Ahora la pelota cruzando la media cancha. El árbitro dice que es para los azules. Es para los azules. El número 8 va a poner en movimiento la pelota. Se apoya en el número 13. Nuevamente el 8. El 8. Nuevamente al 13. Levantando las manos. No consigue nada. Sí. Bueno, al dueño de un vehículo con placas TXY 4049 del estado de Puebla, de la marca Chevrolet,
Favor de reubicar esta unidad ya que está obstruyendo el paso. Vámonos pues, regresamos a las acciones. Ahí están 2 puntos más que consigue el equipo de Natividad y esto se pone 4-5. Solamente punto de diferencia favorable para Macuil. Vamos a ver el número 13. Qué bonita jugada, la media vuelta. Lo hizo todo. Lástima que no concreta la jugada. Ahora la pelota en manos del equipo de Natividad. Vámonos. El número 34. El número 34 le cometen falta. Falta del número 13. 3 faltas de este jugador. Minuto de tiempo. Esto está 4-5. Estamos en la final. En la categoría cadetes varonil. Inmediatamente después de este partido comenzarán las finales en la categoría juvenil, femenil y varonil. Así es, amigos, sean ustedes bienvenidos, todos los amigos que apenas se encuentran o van llegando a este polideportivo. Le damos todavía, no, ya son tardes, buenas tardes, son a las 12:45. Hoy 21 de marzo. Estamos todos de fiesta, estamos conmemorando los 218 aniversario de uno de los grandes hombres que ha dado nuestro México, nuestro paisano Benito Juárez García. En memoria de este hombre, año con año estamos celebrándolo con este bonito deporte que es el baloncesto. Vámonos a las acciones ya en los últimos 2:30. ¡Qué bonito pase! Bonito pase y se invierten los cartones. Falta del número 7, cuenta la canasta. Ahora la ventaja la tiene el equipo de Natividad, 6-5, con oportunidad, con un tiro más. Vamos a ver qué hace el número 6. Acumula próximos tirables. Acumula también faltas del equipo de Macuil, próximo tirables, 7-5. Transcurre el tiempo. En desventaja el equipo de Macuiltianguis, el número 13. ¡Qué bonita jugada! Una bonita descolgada. La pelota ahora lo tiene el equipo de Natividad. Pero el árbitro dice que la pelota es para el equipo de Macuiltianguis. Pelota que abandona el terreno de juego. Vamos a ver qué hace el 7. El árbitro dice que no cuenta esa canasta. Un poco de eco en el micrófono. Bueno, ya lo corrigieron nuestros amigos del audio. Ahí Natividad acumula próximos tirables. Y esto se empata nuevamente. Nada para nadie. 7-7. Partido parejo. Partido digno de una final. Aquí se está disputando la Copa Benito Juárez 2024. 7-7. Nada para nadie. Vámonos del otro lado, ahora la pelota lo tiene el equipo de Macuil. Macuil, todos ordenados, el equipo de Natividad ordenado en la defensiva. Vamos a ver el número 7 en la media vuelta. No consigue nada. La pelota se pelea fuertemente. El árbitro dice que hay una falta del número 15 del equipo de Macuil. Parece que hay acumulativos. Parece que hay acumulativos. Hay un minuto de tiempo. Hay un minuto de tiempo. 7-7. Serán tirables porque el equipo de Macuil acumula faltas. Aquí se puede ir en ventaja el equipo de Natividad. Vamos a ver qué hace el número 5. El número 5 se prepara, apunta. Nada. Esto se mantiene. Faltando ya 3 segundos para que culmina este primer periodo. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Y anota. Esto se puede acabar, señoras y señores. Se ha ido el primer tiempo. Primer periodo de 4. Con un score de 7 puntos para Macuiltianguis. 8 puntos para Natividad.
En esta guerra de porras también se encuentran las dos, la del equipo de Macuil y la del equipo de Natividad. Vamos a iniciar con el segundo cuarto, los otros 8 minutos para llegar a mitad de partido. Esto está 7-8, un punto la diferencia. A ver qué sucede en este segundo cuarto. El balón es de color azul. Es para el equipo de Macuil Tianguis. En pista trasera viene el 7. Hace la pausa, lanzamiento, le quitan limpiamente el esférico. El balón lo va a tener el equipo de Macuil Tianguis por línea final. Viene a mover este balón el número 8. Está el 5 ya esperando. Aparece el 7. Casi perdía el esférico. Media vuelta, movimiento de pies. Lanza y anota. De manera inmediata el equipo de Macuil Tianguis le da la vuelta al marcador. Esto está 9-8. Estamos amaneciendo en este segundo cuarto. Se viene un cambio. Entra camiseta número 11. Sale el camiseta número 4 de los azules. El balón es amarillo. Viene Natividad. ¿Para dónde? La parábola de este jugador no consigue este. Viene Eliel. Aparece Juanpa con el 5. Y se va solito el 4. Solito. ¡Canasta! Vaya robo de balón por parte del número 8. La escolta derecha del equipo azul. Ataca el equipo de Nati. Foul. Falta en defensa. Es del jugador número 7 de los azules. César con 2 oportunidades para cosechar puntos en el primer intento. Se prepara César, apunta, lanza, consigue el punto. Consiguiendo un punto. Segundo intento. A ver qué hace César. Eleva el esférico. La falla. El rebote bajo pintura. Lanza y anota. Y esto, señoras y señores, está empatado. El partido está empatado. Viene Macuil Tianguis, el 7 consigue la canasta. ¿Qué encuentro estamos teniendo? El 44 de Nati para el 24. Buscando. Hay falta ofensiva. Foul ofensivo del camiseta número 34, dice el árbitro. Es balón para el equipo de Macuil Tianguis. 8 para cruzar mitad de cancha. Viene el 8 de Macuil. ¿Para dónde? Es con el 7. Buscando con quién. Busca la pintura. Lanza, tablerea y anota. Vaya manera de hacer de manera fácil esa jugada. Vamos a pedirle al dueño de un coche Aveo de la marca Chevrolet con placas TXY 4049 para que lo mueva, ya que el Consejo Deportivo va a colocar ahí una ambulancia. Si nos alcanza a escuchar, el dueño de un Aveo Natividad, tiempos completos. Con placas TXY 4049 para que pase a moverlos, son placas del estado de Puebla. Es del servicio social que ha pedido el Consejo Deportivo. Esto está 15-11, 4 de diferencia. Arriba ha sonado la chicharra. Los 10 guerreros tienen que regresar al terreno de juego. Ya regresan los 5 elementos de amarillo. También lo hacen los 5 de azul. El balón lo va a mover el equipo de la Natividad. Viene César desde pista trasera, buscando cruzar mitad de cancha antes de que se agoten sus 8 segundos para este cruce. Viene el 34, foul. La falta del número 8 es en mitad de cancha. Esa es una zona innecesaria para cometer este tipo de errores. El balón sigue siendo amarillo. Ya se aparece César. Entrega para 34. Ataca la pintura. Lanza, le bloquea en el esférico. El balón sigue siendo de Natividad. El 45 abriendo la parábola. Excelente canasta. Y se acercan nuevamente a 2 puntos. Oportunidad para el equipo de Macuil. El 7 buscando la individual. Hace la pausa. Violación. El árbitro indica que este jugador dio pasos innecesarios. Así que se ha pintado de color amarillo. Viene la Natividad. César abriendo a la izquierda. Aparece Torre 45. Se incorpora a la jugada el 34.
Una torre nada más dentro de la pintura. El 34, la pausa, lanzamiento ha fallado. El balón es de color azul, es para Macuil Tianguis. Avanzando el número 13, buscando el movimiento que le marcan sus compañeros en la pintura. Se acerca el 8 de larga distancia, no consigue el rebote se pinta de amarillo y se va el 34. César, la pausa, buscando a sus compañeros, no le entienden la jugada y el balón va a ser para el equipo de Macuil Tianguis. Avanza tranquilamente el 13, buscando a sus compañeros, ya se adentran en pista delantera. El 8 contra el 45, el pequeño 8 intentaba buscar el anillo. Antes le cometen una falta. Es falta en defensa del camiseta número 6 del equipo amarillo. Es balón que va a mover Macuil por línea final. Nuevamente al conductor del Aveo con placas TXY 4049 del estado de Puebla. Vamos a pedirle de favor para que pase a moverlo. De lo contrario, vendrá la grúa para llevárselo al corralón. Viene el equipo de la Nati. 34. ¿Para dónde? Tiene 2 a la marca. Busca jugada individual. Lanza casi. Aparece Torre 44. Y esa tiró. Otra vez el equipo de Nati consiguiendo 2 puntos. Y una vez más la Natividad se acerca peligrosamente al marcador. El 13 de Macuil Tianguis. Jugada ofensiva o jugada individual. A ver qué hace el 13. Ataca la pintura. Foul. Falta que le entregan a este jugador. Y se va a la línea de los lanzamientos libres. La diferencia es de 2 puntos. Faltando 2 minutos y fracción de segundos. Para aumentar ventaja a 3. Se prepara el 13. Apunta el número 13, lanza, la falla. Qué manera de fallar este tipo de lanzamientos del camiseta número 13. Segundo intento. Ahora sí para ponerse con 3 de ventaja. Viene el tiro, la falla. Natividad nuevamente. acumula próximos tirables. Falta en ataque por parte del equipo de Macuil Tianguis. Es balón que va a tener la Natividad desde pista tercera. Macuil falta Tianguis personal. acumula próximos tirables. Viene el balón por parte del 5 con César. Tiene 2 a la marca. ¿Para dónde? Media vuelta busca y aparece el 5. Una vez más César. Todos los balones pasan en manos de este jugador. Lanzamiento de media distancia. No hay enceste. El número 15 se queda de manera tranquila con este balón. Y avanza Macuil Tianguis buscando jugar con los 24 segundos. Media vuelta del 8. El pase con el 13. Hace la pausa, ataca la pintura. Lanzamiento foul. Segunda jugada consecutiva por parte del número 13 buscando romper barrera defensiva. Y en las 2 jugadas ha conseguido Preventivo 2 faltas 34, en esa zona. cuarta falta. Primer intento, apunta, lanza, consigue el punto. Consiguiendo el primero de 2 lanzamientos. Segunda oportunidad, se concentra, levanta la mirada, lanza el esférico, ha fallado. El rebote se pinta de amarillo, rompimiento para el número 6. Hace la pausa, el balón que abandona línea final. Nos quedan prácticamente 32 segundos de juego. El segundo cuarto está a punto de llegar a su final. Es balón que tiene la Nati. El 34 para 45. Lanzamiento de larga distancia, no hay canasta. Y nos quedan 14 segundos de juego. Viene el 7, lanzamiento, otra falta. Es otra falta en defensa que indica el árbitro. Es ahora por parte del camiseta número 45, invadiendo el cilindro del camiseta número 7. Primer intento, lanzamiento, consigue el punto. Excelente movimiento de manos por parte del jugador número 7. Segundo intento, nos quedan prácticamente 3 segundos de juego. Lanza el 7, consigue el punto. Y se va a venir el equipo de la Natividad. Esto se acabó. Hemos llegado al final de este segundo cuarto.
El marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. Credenciales, 15 la puntos para el Tubi. equipo de la Natividad. Pasen a reportar 20 credenciales, puntos para la el Tubi. equipo de Macuil Tianguis. 15-20 el marcador. La Tubi, pasen Pasamos a los reportar micrófonos credenciales. con Categoría el juvenil compañero femenil. Polo para la crónica de este tercer cuarto. Bueno, muy buenas tardes amigos nuestros, qué emocionante partido estamos presenciando en esta bonita tarde. Así es amigos nuestros del equipo de Natividad. Qué barbaridad con el equipo enfrentándose fuertemente con el equipo de Macuil. Y el público atento en todas las jugadas que aplican ambos jugadores, ambos equipos. El equipo de Macuil defendiendo fuertemente en su área. Pasen a reportar Score credenciales. 20 a 15. Equipo La Vamos a Tubi, ver la pasen a tercera reportar parte de este gran credenciales. encuentro. La tercera parte va a dar comienzo de esta manera. Emocionante encuentro. Apoyen a su equipo, el equipo de Natividad y equipo de Macuil, dando todo en el terreno de juego. Vamos a ver esta tercera parte de este gran encuentro. Los señores árbitros. Vamos a esperar las indicaciones de los señores árbitros. Adelante, señor árbitro. Esta es la tercera parte de este encuentro. Y la porra de Natividad presente. ¿Dónde está la porra de Natividad? Presente el equipo, la porra presente. El equipo de Macuil también ahí atento. El Natividad recibe el esférico. Lanzamiento que falla. El señor árbitro dando indicaciones que el balón le corresponde al equipo de Macuil. De esta manera el equipo de Macuil cruzando la media cancha. El número 13 con el esférico. Acomodando elementos de este jugador, el número 7. Buscando con quién armar la jugada. El número 7, bonito giro. Lanzamiento que falla. Este jugador número 7 ha hecho todo el trabajo completo, pero no logra puntos para su equipo. El equipo de Natividad de esta manera conduciendo. Antes el balón sale en el terreno de juego. Natividad, el número 6. De esta manera este jugador con la zurda. Lanzamiento, pero antes hay una falta del número 11, nos indica el señor árbitro. Falta que le cometen a este jugador. Bonita zurda que lanza este jugador número 5 de Natividad. Vamos a ver primer lanzamiento. Lanzamiento efectivo. Camiseta número 6. Aprovechando esta oportunidad. Vamos a ver la segunda oportunidad de este jugador número 6. Lanzamiento. No consigue nada. Recupera el equipo de Macuil. De esta manera haciendo un bonito pase. Defendiendo fuerte el equipo de Natividad. A este número 7 se va a la colada. Y consiguiendo 2 puntos a favor de su equipo de Macuil. Natividad. De esta manera va rápidamente respondiendo. Responde con 2 puntos más el cuadro de Natividad. Macuil de esta manera, el score es de 22 a 16. Mínima diferencia el número 13. Al número 8, largo lanzamiento, no consigue nada. Recupera el equipo de Natividad. El número 34, Elvis, la camiseta 34. Bonito pase, número 34 se anima. Se dispone a tirar una de media, pero no consigue nada. El equipo de Macuil, el número 7, se va rápidamente. Bonito tiro, pero no consigue nada. Presión fuerte que le aplica el equipo de Macuil. Y bajo Arillo ese jugador tampoco consigue su objetivo. Macuil recupera el esférico. Macuil con el esférico, el número 11, buscando con quién. El número 7 lo presiona, lo desarman. Y nuevamente recupera el número 15, el número... Antes hay una marcación. Hay una falta del número 4.
Nos indica el señor árbitro que hay una falta en contra del equipo de Natividad. Entonces el equipo de Macuil va a poner el movimiento el esférico. De esta manera, antes lo desarman, pero hay una marcación del señor árbitro pisando línea. Entonces el equipo de Macuil. Macuil va a poner en movimiento el esférico. El equipo de Natividad. Antes, falta, nos indica el señor árbitro. Falta de número 4. Este jugador comete esta falta. Tiempo concedido para el equipo de Natividad. Cuando van transcurriendo el tiempo de juego, faltando 4 minutos con 14 segundos únicamente. Y termina esa tercera parte. El score es de 22-18. 22-18. El score le favorece al equipo de Natividad. Y ahí está la porra de Macuil. ¿Dónde está la porra de Macuil? Regálenle un fuerte aplauso. Están dando todo su esfuerzo este gran equipo de Macuil, enfrentando fuertemente al equipo de Natividad. Así es, amigos nuestros, continuamos con esta tercera parte. Tercera parte de este gran encuentro. Macuil defendiendo fuerte al equipo de Natividad. Entonces el número 7 se va a la línea de tiros, teniendo 2 oportunidades en sus manos de este jugador número 7. Vamos a ver la primera oportunidad. Apunta, lanzamiento efectivo. Vamos a ver la segunda oportunidad de este jugador número 7. Apunta, lanzamiento efectivo, consiguiendo 2 puntos a favor de su equipo. Natividad va a poner rápidamente el número 5 en el esférico. Se anima a hacer un lanzamiento, no consigue nada. Recupera Macuil. Va a poner el movimiento el esférico calmadamente. El número 13 al número 7. El número 7 se anima a hacer una colada forzada, pero antes lo detienen con una falta. Falta de número 44. Preventivo número 45, cuarta falta. 4 faltas. 4 faltas en contra de este jugador. 4 preventivo para este jugador número 7. Hace efectivo su tiro este número 7. Macuil. Respondiendo esta parte este jugador número 7. Vamos a ver la segunda oportunidad. Lanzamiento que falla este jugador número 7. El señor árbitro indica que el balón le corresponde antes. Tiempo concedido para Macuil. 25-18. 25-18 es el score en esta tercera parte, cuando falta únicamente 3 minutos con 8 segundos. El tiempo de juego que resta en esta tercera parte. Natividad defendiendo fuerte y el equipo de Macuil también. Es poca la diferencia, falta mucho tiempo por jugar. Falta la cuarta parte. Aún no termina este encuentro y el tiempo de juego permite mucho tiempo de juego. Así es, amigos nuestros, el equipo de Natividad lleva la delantera en esta tercera parte. Saludos cordiales a todos los amigos que están viendo a través de las redes sociales Básquetbol de mi Tierra, en vivo y en directo. Disfruten este gran encuentro que se vive este 21 de marzo 2024. Tiempos, señores árbitros, continuamos. Ahí está la porra de Macuil, apoyando al equipo de Macuil en esta categoría de cadetes. El saque le corresponde al equipo de Macuil. Macuil va a poner en movimiento el esférico. Y de esta manera, el número 13, acomodando elementos de este jugador número 13. El número 7 con el esférico se anima a hacer una colada. No consigue nada. Recupera el equipo de Natividad. El número 5 buscando con quién
El equipo de Natividad cruzando la media cancha de esta manera. Este jugador número 4 enfriando el esférico, el número 6. El equipo de Natividad nuevamente rotando el esférico. 10 a el tiro. número 6 se anima. Natividad, largo tiro, no consigue nada. Recupera Macuil. El número 13 con el esférico. Cruzando la media cancha, el número 13. Buscando con quién armar la jugada este jugador número 13 de Macuil al número 11. Número 11 se levanta. Un bonito tiro, pero no consigue nada. Recupera Natividad. Antes hay una falta del número 11, nos indica el señor árbitro. Este jugador comete esta falta, 2 faltas en su contra. Este número 11 de Macuil, el número 6 de Natividad, poniendo en movimiento el esférico, buscando con quién. El número 34, conectando más puntos para su equipo, este jugador número 34. El número 13 de Macuil conduciendo el esférico al número 7. El número 7, bonito giro, lo desarman, pero el balón en el aire lo pelean fuertemente. Antes, marcación correcta del señor árbitro, falta de número 7 de Macuil. Este jugador número 7 comete esta falta. Preventivo número 7, cuarta falta. Mucho cuidado, jugador número 7, 4 faltas en su contra. Natividad, el número 6. Buscando a quién. El número 34 se anima. Largo lanzamiento. 3 puntos nos indica el señor árbitro. 25-24. Un punto de diferencia únicamente. Macuil se levanta. No consigue nada. Lo desarma. Se va rápidamente el equipo de Natividad. De esta manera, número 44. Un lanzamiento desesperado de ese jugador número 44. El balón lo va a poner en movimiento el equipo de Natividad. Un punto de diferencia, el número 6. Se resbala este jugador y balón de 2 nos indica el señor árbitro. El balón le corresponde al equipo de Macuil. Cuando faltan 24 segundos y termina esta tercera parte. El equipo de Macuil de esta manera, ese jugador. Antes hay una falta. Falta del número 7. El número... Preventivo 44, cuarta falta. Natividad acumula próximos tirables. El número 11 es el saque, el número 13 con el esférico. Buscando con quién. Tiempo, señores árbitros. Y de esta manera termina esta tercera parte, 25-24. El score le favorece al equipo de Macuil. Adelante, amigo. Muy bien, Polo Sagacía. Mejor no podía estar este partido, ya se dio en la eliminatoria. Ganó el equipo de Natividad, el campeón de ganador en ese grupo. Y fue el primer partido y ganó Natividad. Así es que en este partido único de final, vamos a ver quién gana. Es un punto la diferencia. ¿Y dónde está la porra de Natividad? Todo bien con esa porra, nada más la bubucela es la que molesta mucho. Como que deberíamos de calmar un poco la bubucela. ¿Dónde está la porra de Macuil Tianguis? Eso. Muy bien, ahí está. Estamos en el cuarto. Aquí se define quién es campeón. Es un punto la diferencia de Macuil Tianguis. Y vamos a ver qué pasa en esta ofensiva. El número 34 y el número 6. Mañana los vamos a ver en la macro allá en Veracruz. Muy bien, aquí la trae César. Se mete César ahí para Elías que lleva 2 de a 3. El Brandon, ¿para dónde va Brandon? ¡Ja, ja! Tiene una falta. Así es que va a tener 2 tiros libres el Brandon. Este niño es pasarela, ya está jugando en cadetes.
Es del año 2010 este chamaco. Y anda jugando muy bien. Y lo felicito porque ya está jugando una categoría más grande. Así que el número 45, haciendo cosas buenas ahí. Lanzamiento, ya está. Y se empató el partido. ¿Sí? Está empatado. Y vamos a ver qué pasa aquí con Macuiltianguis, el número 13. ¡Ah, falla! La tiene Brandon. Pasa para Elías. Elías, ¿para dónde? Elías, tranquiliza. Elías, se metió Elías. No, le sacan el balón. Es balón de Natividad. Todavía la tiene el equipo amarillo, el equipo minero. Su festividad 7 y 8 de septiembre de esta comunidad hermosa de Natividad. Aquí viene el número 45. Brandon. Ahí Brandon jugando ahí la bola y bola de 2. Y por la alternancia corresponde al equipo de Macuiltianguis. Aquí la tiene el número 13. El 13, ¿para dónde el 13? Estamos empatados. Cuarto. Viene el número 7, el 7. Se metió, papá. Nuevamente el 7. ¡Ah! Ahí está, 2 puntos del número 7. Con 4 faltas y ahí encestando puntos todavía. Ahí la tiene César. César le comete una falta. Fue antes el foul, así es que no cuenta. Balón que mueve el equipo de Natividad, aquí la tiene César. César. Ahí falla, recupera Macuiltianguis. Va ganando. Aquí viene el número 13. El 13, ¿para dónde? Macuiltianguis, aquí viene el número 13. El 13 se va a meter, se metió, lo bajaron. La tiene el Juanpa. Juanpa pasa para Elías. Elías, una violación. Aquí tiene la ofensiva el equipo de Macuiltianguis. Cuarto, ganando por una canasta, 2 puntitos la ventaja, le saca el balón César. César se va, César. ¡Falla! Este César que es del año 2009, esta categoría es 2008. Talentosísimo este número 6. 13, cuarta falta. Y va a ir a representar a Oaxaca en la macro para el día de mañana. Así que este chamaco anda haciendo muy bien las cosas. Felicitaciones a su familia, este número 6, que anda jugando muy bien. Todavía el otro año va a venir en esta categoría. Número 6, César. ¿Qué va a hacer César? Y se ponen a un punto. La tiene Macuiltianguis con el número 13. Ahí el profe Jorge Vázquez, entrenador de Labradores de allá de Viguera. Gran coach. Sacó la cartera al equipo, el pueblo de Macuiltianguis. Y tiene buen coach ahí. Destacado entrenador que mañana va a estar con esta categoría allá en Veracruz con los colores de Oaxaca. Así que aquí está con nosotros, con Macuil, y mañana con Oaxaca allá en Veracruz en la CONADE. Lanzamiento ahí, la tiene Brandon. Brandon, ¿para dónde? Brandon para César. ¿Qué va a hacer César con su número 6? Viene César. ¿Para dónde? César se va a meter, falta. Aguas con ese codo, César. El score es 29-26. Muy bien. Faltando 3 minutos. Acumula próximos tirables. Con 20. Ahí viene César. 29-28. Ganando todavía Macuiltianguis por un punto. Es un punto la diferencia. La tiene aquí Macuiltianguis, el número 7. El 7 se metió, el 7. Le saca el balón. Hay una falta. Hay acumulativos. Así es que va a haber tiros libres. No sé si los árbitros no han visto sobre este sonido, por favor. ¿Cuánto quedan? 2 minutos con 45.
El score es 29-28, ganando todavía el equipo de Macuiltianguis. Es un punto. A ver que se escuche la porra de San Pablo, Macuiltianguis. Ahí están, bien instalados. Tienen bonitas finales en este día. ¿Dónde está la porra de Natividad? Ahí está. Tenemos público. Enseguida vamos a tener la final juvenil, femenil. Vamos a ver a la Tubi. Macuiltianguis también va a contener el siguiente partido en la juvenil femenil. Lanzamiento. El número 44 ahí, lanzamiento. No. ¡Ah! Ahí está. Y se empata el partido. Tenemos empatado el partido. Y parece que Natividad le va a dar vuelta a la tortilla. A ver qué hace en esta ofensiva. Macuiltianguis se va a meter. No, ¿qué va a hacer? Se está acabando el tiempo de tiro. 10 para tiro. Ahí viene el número 11. El 11 se metió el 11. Falta. Esto está hecho un energúmeno. Está empatado el partido. 5 a tiro. Se está terminando. Quedan 2 minutos con 8 segundos. Ahí la tiene Macuiltianguis. Violación de 24 segundos. Ahora vamos a verla. Vamos a ver la ofensiva del equipo minero. Aquí viene César. César para Elías. Nada. Brando. Este chamaco de 14 años está haciendo algo. Aquí la tiene Macuiltianguis, lanzamiento, nada. Natividad parece que se alza con el triunfo. La tiene Elías. Elías, ¿para dónde? Elías pasa para César. César, ¿para dónde César? César controla las acciones. Le va a dar vuelta, pasa para Brandon. Brandon ahí para César. César allá, la Elías, bonita finta, violación. Es una violación. Hay un tiempo fuera. Queda 1 minuto con 20 segundos. El score es 31-29. Ganando el equipo de Natividad. Dos puntos la diferencia. 1 con 20. Y tenemos un excitante partido como los queremos ver. Emocionantes. Así deben de ser las grandes finales. 14 finales que se juegan en este fin de semana, en este 21 de marzo. 14 bonitas finales. Ya llevamos 6, faltan 8. Así que está muy bonito el día. Felicitaciones a todos los que pudimos estar en este lugar, en este día. Porque hay muchos que no pudieron estar, pero para eso está Básquetbol de mi Tierra, RTV, Deporte, Cámara y Acción. Y un saludo a todos los amigos que están haciendo posible que todo el mundo nos esté viendo y esté disfrutando de esta Copa Benito Juárez. Y alguien tiene 5 faules. Ay. 1 minuto con 20, 31-29. Gana Natividad. Emocionante partido.
Y allá vemos al profe Irving Vázquez ya listo para entrar también a la cancha. Saludo al coach de Avispones. Ese club trabaja allá en Cedros, ahí en Santa Rosa, Panzacola. El profe Irving, que también está aquí con nosotros. Y mañana estará con los colores de Oaxaca. Con el año 2006-2007 de la varonil. En la macro de la CONADE allá en Veracruz. Así es que gente importante tenemos en esta Copa Benito Juárez. Vamos con la ofensiva de Macuiltianguis, va perdiendo por 2 puntos. Se metió, pierde el balón, la perdió. Y se viene César. César, ¿para dónde? Para Elías. Elías, ¿a dónde va Elías? Tranquiliza las acciones, se la pasa para César. César. Ahí le sacan el balón y la tiene Macuiltianguis. La tiene el número 13. ¿Para dónde se va el 13? El 13 va a ir a entrar. No la suelta. Se va a meter ahí solito. Se va arriba por 1 punto el equipo de Macuil. 1 minuto. La tiene aquí César. Nada. La tiene Macuiltianguis. Quedando 35 segundos. La tiene Macuil. Macuil se va. Macuil falta. 32 segundos. 32-31. Ganando ahora Macuiltianguis. Qué triplazo se aventó este chamaquito chiquitito pero canastero. El número 8 de Macuiltianguis. Se va a llevar el triunfo, quién sabe. Vámonos a disfrutar estos 30 segundos. Quedando 28. La tiene el número 13. El 13, ¿para dónde el 13? El 13 se va a ir. El 13, hay mucho ruido. No van a escuchar cuando digan los 10 segundos. 10 se tiró. Ahí viene. Ahí lanzamiento de 3. Nada. La tiene, ¿quién la tiene? La tiene Natividad. Hay un tiempo fuera. Se quedaron 12 segundos. Natividad, tiempos completos. 12 segundos por 1 punto. Va ganando Macuiltianguis. Aplausos para estos 2 equipos, por favor. Aplausos. Esa bubucela, Dios mío. No se deben de permitir esas cosas por acá. Así ya no nos hacen disfrutar del básquetbol, la verdad. Eso se llama contaminación de ruido. Y no se deben de permitir. Y síguele, papá, estás mal. Ni modos. Si eres feliz así, ni modos. 32-31. Ganando Macuiltianguis, quedando 12 segundos. Y vámonos a disfrutar de la última ofensiva. Va a terminar esto. A ver quién se alza con el triunfo. Hay jugada, señoras y señores. La tiene César. César. Lanzamiento ahí. Falta. Se quedaron 3 segundos. Y la falló Natividad. Siento que la tuvo el César ahí un instante. Pero así es el básquetbol. 3 segundos. 32-31. Ganando Macuiltianguis. Y ahí se ve la banderota de Macuiltianguis. Estamos en el año olímpico. Completos. Y va a ser allá donde se ve esa bandera, el año olímpico. Año olímpico, qué hermoso es el deporte, qué hermosos son las Olimpiadas. Natividad acumula próximos qué hermoso tirables. es este evento, Copa Benito Juárez, en su versión 44. Dios mío, gracias a los que fundaron este evento único. Y hasta los extranjeros ya se van a interesar por verlo. Falta ya. Se quedó 1 segundo. 32-31. El número 8. Le van a poner una estatua allá en Macuil por esa de a 3. Preventivo número 6, cuarta falta. Chihuahuas.
Un segundo. La puede agarrar Brandon y desde ahí Brandon, pero ya salió por faules. Lanzamiento, nada. Y lanzamiento y se acabó. Es campeón Macuiltianguis. Año 2024. Categoría cadetes varonil. 2008-2009. La sacaron por un punto estos chamacos de número 8 con sale a 3 de último segundo. Perfecto. Así fue. Y así estamos de felices con este básquetbol único que se juega aquí en la Sierra Juárez. Sale, seguimos con la séptima final. Y para esto, para iniciar este partido, tenemos la voz de los amigos de allá de San Cristóbal, La Chihuahua. Aquí el amigo Ambrosio. Sí. Hola. Saludos a todos los que están en el stream. Saludos. Bueno. Macuiltianguis, felicidades a las dos comunidades, felicidades a los muchachos de la Natividad que dieron todo por el todo y esa canasta de 3 puntos de Macuil. Bien, ¿qué tal amigos? Ya nos encontramos con el coach de San Pablo Macuiltianguis de la categoría cadetes varonil. Coach, primero que nada, felicitarlo por este campeonato, un partido muy sufrido, muy reñido. Nosotros también lo sufrimos en los últimos segundos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Buenas tardes, ante todo, gracias por este pequeño espacio que me dan. Sobre todo es trabajo de los chicos, trabajo de año con año. Ya tenemos trabajando 2 años con la categoría 2009-2010. En este año subimos a cadetes nuestro primer año y pues estamos dando la sorpresa de mantenernos firmes en el campeonato. Viene más trabajo, más esfuerzo de los padres de familia, de la comunidad de Macuiltianguis, de la gente que está con nosotros, ¿no? Entonces créanme que nos sentimos satisfechos en lograr ese objetivo que de una u otra manera pues el trabajo colectivo siempre da resultados. Coach, sin duda alguna que el último minuto, a través de la estrategia defensiva que usted ocupó, tanto en ataque como en defensa, resultó de manera efectiva. Esa estrategia que usted ocupó en los últimos segundos, ¿qué nos puede comentar al respecto? Creo que es un juego de básquet más en este tipo de situaciones, en los últimos segundos, la estrategia cuenta mucho. Sí, mire, debemos tener la calma, ¿no? Sobre todo tener la calma de el juego hasta que pitan, termina. Y los chicos hicieron su trabajo. Se hizo la estrategia correspondiente, salió, gracias a Dios, salió la jugada y aquí estamos triunfadores. Pues gracias coach, amigos, saludos para aquí, agradecemos al coach de San Pablo Macuiltianguis, muchas felicidades y que siga cocheteando éxitos. Hasta luego. Después de este partido se viene un partido emocionante, un verdadero clásico de la Copa Benito Juárez, San Pablo Macuiltianguis contra Ixtlán de Juárez, juvenil varonil. Después de este gran partido entre Santa Marta, la Tubi y también el equipo de Macuiltianguis. Señoras y señores, todo se encuentra listo. Vámonos en un ratito más, ya los árbitros y los jugadores ultimando detalles ya previo al arranque de este compromiso. Final en la categoría juvenil femenil, Macuil la Tubi Macuil. Después juvenil varonil, Macuil contra Ixtlán.
Posterior a ello tendremos la final en la categoría sub-23 femenil, Totontepec contra Analco. Ese es el rol de los 3 próximos partidos, amigos aficionados. Seguimos saludando a toda nuestra gente, a todos nuestros paisanos de las diferentes comunidades que han hecho el esfuerzo de estar en este día, en este maravilloso lugar. Listo, amigos, todo listo. Ya se encuentran 5 y 5 de cada comunidad. Señoras y señoras, todo listo. Final. Categoría juvenil, femenil. Santa Marta Latubi contra Macuiltianguis y el árbitro dice: arrancamos esta final. La pelota en manos del equipo de Latubi. La número 13. Hay un robo por parte del número 7. Se fue. Se acabó el terreno de juego y el árbitro dice que es para Macuil. La número 11. Bonita jugada con la número 9. Decide retroceder. Intentando ahí la jugadora número 10. No consigue el objetivo, el número 23, la número 23, la número 6, a la número 16, Latubi, la media vuelta, tampoco. La pelota ahora se va al otro extremo, se va Macuil, la güera, la número 10, la media vuelta, tampoco, vámonos. La pelota ahora es para el equipo de Latubi. Santa Marta Latubi, hay una falta de la número 7. La pelota se pelea fuertemente y el árbitro dice que la alternancia señala que es para el equipo de Macuil. Con este vistoso uniforme clásico del equipo de Macuiltianguis, el azul celeste en esta ocasión. Ahí tenemos la número 7, la número 4, la número 10. Qué bonito pase con la número 9. Y se abre el marcador. Para Macuil. Se pone 2-0. La pelota pasa en manos del equipo de Latubi. La número 23 buscaba buscar el hueco, pero antes el árbitro señala que hay una infracción y falta de la número 11. El saque le corresponde al equipo de Santa Marta Latubi. La número 13 va a poner en movimiento el esférico a la número 13. 10 para tiro. Y es para el tiro la número 23. Es un tiro muy forzado. El árbitro dice que la pelota sigue siendo para Latubi. La número 13 busca a su compañera, encuentra la número 23 en una bonita jugada con la número 13, nuevamente la 23, entra, no hay nada. Ahora la pelota en poder de la número 7 del equipo de Macuiltianguis, se va la número 7, filtra la pelota con la número 10 y no hay nada. Esto se mantiene 2-0, falta para el equipo de Latubi. Y será sancionado con 2 tiros libres. La güera, la número 10, se prepara. Vamos a ver si consigue su primer punto. No lo consigue. Y esto se mantiene 2-0. Favorable todavía para el equipo de Macuil. Vamos a ver su segundo lanzamiento. La número 10 se prepara y consigue un punto. Esto se pone 3-0.
3-0 favorable hasta en estos momentos para el equipo de San Pablo Macuiltianguis, número 16. La Tubi, la número 17, la 16 busca a quién, la número 3, lanza, no hay nada, la pelota se pelea fuertemente, la número 3 intentando lanzamiento de 2, pero no consigue su objetivo, el árbitro dice que será sancionado con 2 tiros libres. Vamos a ver qué hace la número 23, el equipo de la Tubi, que aún no abre el marcador. Primer lanzamiento y ahí está el punto para Santa Marta, la Tubi. Esto se pone 3-1, vamos con la segunda oportunidad. Se prepara, no consigue en esta ocasión. Vámonos del otro lado, la pelota ahora en poder del equipo de los azules de San Pablo Macuiltianguis. Ahí tenemos, la jugadora busca a su compañera, encuentra a la güera, la número 10. Jalando el gatillo y le cometen una falta, y esto, como era intento de 3, tiene sus 3 oportunidades, pero mientras tanto hay 1 minuto de tiempo que solicita el equipo de la Tubi. Así las cosas hasta en este momento. Ixtlán Juvenil Varonil, favor de presentarlas en la mesa. Próximo partido, no se lo pierdan, un verdadero clásico de la Copa Benito Juárez. Ixtlán contra Macuiltianguis, Macuiltianguis contra Ixtlán de Juárez. Después de este partido que estamos presenciando, seguimos saludando a todos los aficionados de las diferentes comunidades que han hecho el esfuerzo de llegar en este día para apoyar a sus equipos, amigos que vienen de la ciudad de Oaxaca y otros lugares. Los saludamos con gran afecto. Sabemos que hay muchos aficionados en nuestra región de la Sierra Juárez. Es momento de regresar en acción. El score se mantiene 3-1 favorable para el equipo de Macuil, pero aquí la número 10 tiene 3 oportunidades. Vamos a ver qué hace esta jugadora, camiseta número 10 en estos momentos. Se prepara para el primer lanzamiento y no lo consigue. Le quedan 2 oportunidades. Vamos con el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento para la número 10. Se prepara y hay punto para el equipo de Macuiltianguis. Y esto se pone 4-1. 4-1. Vamos a su última oportunidad. Vámonos. Y solo consigue 1 de 3. Pero el marcador favorable para el equipo de Macuil, 4-1. La pelota en manos del equipo de la Tubi. Vámonos, la número 13. La número 13 busca a su compañera. La número 23 entra, pero el árbitro dice que hay una falta de la número 10. Igual la oportunidad para cortar distancia para el equipo de la Tubi. Vamos a ver qué hace la jugadora, camiseta número 23. El primero lo hace efectivo. Y esto se pone 2-4. 2-4 favorable todavía para el equipo de Macuil. El segundo lanzamiento lo hace efectivo también. Macuil tiene acumulativos. Se acerca solamente a un punto. Solamente un punto de diferencia favorable para Macuil. La pelota en estos momentos está en manos del equipo de Macuil, el número 7. Entra a la media vuelta, no hay nada. La pelota se pelea fuertemente. El árbitro señala que la alternancia favorece al equipo de la Tubi. 3-4. Muy cerrado, muy parejo este partido. Faltando 2 minutos para que culmine este primer periodo de 4. La pelota la pierde la Tubi y le señalan falta la número 13. Falta la número 13 de Santa Marta, la Tubi. La número 11. Número 10.
La número 10. La 10. De Macuil Tianguis. Busca a su compañera, encuentra la número 9. La número 9 busca romper la defensiva de la Tubi. Pero la Tubi defiende muy bien. Y el árbitro dice que es precisamente para Santa Marta la Tubi. Hay un cambio. Entra la camiseta número 15. Abandona el terreno de juego la número 11. 4-3. Punto de diferencia favorable para el equipo de Macuil. Vamos a ver qué hace la Tubi. La número 6. Entra, le sacan limpiamente la pelota. La pelota ahora en poder del equipo de Macuil. Se va la número 7. Pase, filtra la número 10. La número 10. Se le acabó el terreno de juego. Y ahora la pelota es para la Tubi. La número 23. La número 23. De la misma manera. Un mal pase. Y la pelota ahora es para Macuil. Faltando ya 35 segundos para que finalice este primer periodo. Favorable el equipo de Macuil por la mínima diferencia de un punto. Vamos a ver. La número 4. Lanza, no hay nada. Ahora la pelota en poder del equipo de la Tubi. Faltando ya 18 segundos y contando. La número 13. Paola. Se va. Se fue y le cometen una falta. Faltando solamente 4 segundos de juego. La número 13 con la oportunidad de faltar y hasta darle la vuelta al marcador. Vamos a ver qué hace la jugadora camiseta número 13. Se puede venir el empate. Se puede venir el empate y no lo aprovecha. Vamos a ver en su segunda oportunidad. Aquí se puede venir nuevamente el empate. Vamos a ver qué hace la jugadora número 13. Tampoco. Falta. La pelota entonces es para el equipo de Macuil. Ya prácticamente agonizando este primer periodo. Solamente 3 segundos en el reloj. Mala combinación. Se acabó. Se fue el primer periodo de 4. Y el equipo de Macuil gana este primer periodo 4-3. Ixtlán, credenciales. Ixtlán, credenciales. Bien, señores, nos iremos al segundo cuarto. Es el segundo cuarto el que va a iniciar a continuación en esta gran final en la rama femenil, categoría juvenil. El marcador está con 4-3, 1 de diferencia, favoreciendo al equipo de San Pablo Macuil Tianguis. Ha sonado el silbatazo de los árbitros indicándole a las 5 guerreras de blanco y a las 5 de azul para que regresen al terreno de juego, ya que esto tiene que continuar. El tiempo avanza y así también las finales están yendo. Ya iniciamos con esta tanda de finales desde la categoría infantil, femenil, varonil, y así nos fuimos yendo con cada final. Estamos en la juvenil. Más tarde tendremos las demás categorías para cerrar finalmente con la categoría reina, que es la categoría libre varonil. Es balón que va a poner en circulación, va a poner vivo el equipo de San Pablo Macuil Tianguis. Es camiseta número 10, la que está esperando la indicación de los árbitros para ya poner el esférico vivo dentro del terreno de juego. La diferencia es mínima, estamos apenas en el segundo cuarto. La invitación por parte del Consejo Deportivo es para que todos los que estemos dentro de este Teatro de los Sueños nos llevemos la basura que estamos generando. Esto es por parte del Consejo Deportivo, así que se les pide de favor para que vayan recogiendo toda la basura que se está generando dentro de este inmueble. Ahora sí, vámonos
va a iniciar el segundo cuarto. Posesión para Macuil. Viene torre número 9 en la pintura. Media vuelta, no consigue Ceste. El balón se pinta de blanco y negro. Ya lo controla y lo tiene de manera inmediata Macuil Tianguis. Hace la pausa. La parábola por parte de esta jugadora. No consigue Ceste. Hay una falta en ataque por parte de la número 15. Es la primera falta de equipo. Foul número 15 de este segundo cuarto. Viene la número 13 en pista trasera. Busca a Torre. La número 23. El balón se va del terreno de juego. Es foul. Falta de la jugadora número 10 del equipo azul. El balón sigue siendo de blanco, negro y verde. Es todavía el equipo de la Tubi. La 4. Ya le caen 2 a la marca. Hay alternancia que le favorece al equipo de la Tubi. Tiempo muerto. Hay un tiempo muerto que ha pedido la entrenadora del equipo de la Tubi. El marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. 3 puntos para el equipo de Santa Marta la Tubi. 4 puntos para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis. Faltando 7 minutos de juego. 7 minutotes todavía para llegar a la mitad de este gran encuentro. Recordándoles que cada cuarto se está jugando de 8 minutos. Ya se fue el primero y la ventaja se mantiene. Ahí están las porras también jugando un papel muy importante en este tipo de partidos. Vamos a la competencia de porras a ver cómo anda cada una. Vamos a la porra, a la competencia de porras para ver cómo está cada una de las porras. Iniciamos con el equipo blanco. ¿Dónde está la porra de Santa Marta la Tubi? Ahora nos vamos con el equipo azul. ¿Dónde está la porra de San Pablo Macuil Tianguis? Presentes las dos porras. El balón es blanco, es del equipo de la Tubi. Ha salido del terreno de juego. Sigue siendo para Santa Marta la Tubi. Es por costado izquierdo. El balón viene a ponerlo vivo en la número 13. La 5 atacando la pintura, lanza. El balón se va por línea final. Sigue siendo de blanco, negro y verde. Es todavía para la Tubi. La 23. ¿Para dónde? La parábola y anota. Y le dan la vuelta al marcador. Esto ya se pone 5-4. Viene la torre número 9. Picando para su compañera la número 13. Foul. Falta en defensa por parte de la torre número 23 del equipo de la Tubi. Es balón que sigue siendo de color azul. Es balón todavía para San Pablo Macuil Tianguis. Viene la número 15. ¿Para dónde? Buscando a la número 10. Y se escapa la Tubi solita. Foul. Falta y serán tirables para camiseta número 13. Paola será la responsable de cobrar estos dos lanzamientos. Cambio por parte del equipo azul. Entra la número 12, sale camiseta número 15. Primera modificación en este segundo cuarto para aumentar diferencia de 2 puntos. A ver qué hace Paola. Lanzamiento, la falla. Desaprovechando esta primera oportunidad Paola. Segundo intento. A ver si aquí se pone con ventaja de 2. Se concentra, levanta la mirada, lanzamiento, vuelve a fallar. El balón todavía para la Tubi, se va del terreno de juego por línea final. Es balón que controla de manera muy tranquila el equipo de San Pablo Macuil Tianguis. Aquí se puede venir una jugada para que el equipo azul le dé la vuelta al marcador. Viene la número 9. Ya en pista delantera con la 7, buscando pintura, lanzamiento, consigue la canasta. Vaya forma de romper la barrera defensiva de esta jugadora número 7 del equipo de Macuil Tianguis. Y ahora Macuil Tianguis se pone con una de ventaja y se van 4 contra 3, la 7, lanzamiento, canasta. Vaya manera de robar este esférico en pista de delantera. El equipo de Macuil Tianguis. Viene la Tubi. Están con 3 de diferencia. La 5. ¿Para dónde? Foul. Hay una falta
Falta en defensa de la jugadora número 4 del equipo azul, jalándole el brazo a su contrincante. Será balón que se va a mover por costado, es por línea final. El balón se va a mover por línea lateral finalmente en el costado izquierdo. Es la McQuill tiene 13, acumulativos, próximos tirables. Tiene la marca de jugadora número 4, pantalla ilegal. Es falta en ataque de camiseta número 5, obstruyendo el paso de la jugadora de McQuill Tianguis. Faltando, señoras y señores, 3 minutos y fracción de segundos. Viene McQuill. La número 10 hace la pausa, busca, encuentra la 7. Está atacando la pintura, lanza, consigue la canasta. Segunda canasta consecutiva por parte de McQuill Tianguis sin obtener alguna respuesta de la Tubi. Viene la 13 contra la 12. Intento de media vuelta. Paola, el pase. ¡Qué asistencia por parte de Paola! 10 para tiro. 10 para el lanzamiento. Media vuelta, lanza, ha fallado. El balón se pinta de azul. Se viene rompimiento interceptado. Finalmente lo tiene la 10. Lanzamiento de la 10. Ha fallado. El balón todavía sigue siendo de color azul. Es para la número 7. 10 para tiro. ¿Con quién? Solita. Tablereando y anota. 3 canastas consecutivas por parte del equipo de McQuill Tianguis. La Tubi, tiempos completos. 12-5 el marcador. Finalmente el equipo azul se está despegando del marcador con 3 canastas de manera consecutiva. Nos faltan todavía 2 minutos y 56 segundos de juego. Este es el segundo cuarto. Se van preparando los equipos en la categoría juvenil varonil. McQuill Tianguis contra Santo Tomás Ixtlán de Juárez. Será el próximo partido. Se va a venir un clásico de la Copa Benito Juárez en esta categoría juvenil varonil. Ixtlán se estará enfrentando a McQuill Tianguis. McQuill Tianguis se estará enfrentando a Ixtlán. No se les ocurra moverse de sus lugares porque se va a venir un partido cardíaco. Son los pronósticos, así que es cuestión de que avancen los minutos en este gran partido juvenil femenil, donde McQuill Tianguis está derrotando al equipo de Santa Marta La Tubi. Han regresado las 10 guerreras al terreno de juego. El balón se pinta de blanco y negro. Ya lo tiene el equipo de Santa Marta La Tubi. 8 para cruzar. Se escapan 2 solita el 8. Lanzamiento de la número 8. No consigue el ceste. El balón lo tiene en la torre número 12. Para torre número 9. Escolta izquierda que es la 7. Buscando de inmediato la pintura. Lanza. Ha fallado. El rebote es para La Tubi. Y se va la número 3. 2 a la marca. Foul. Está la falta que ha entregado la jugadora del equipo de McQuill Tianguis, la número 7, pegándole el brazo a la jugadora de La Tubi, indica el árbitro. Hay bandera levantada, así que serán tirables. Todas las faltas que cometa a partir de ahorita el equipo de San Pablo McQuill Tianguis, La Tubi las cobrará en la línea individual. A ver qué hace esta jugadora. Apunta. Lanza, la falla. Fallando en el primer intento la camiseta número 3. A ver cuál será su suerte en la segunda y última oportunidad. Se prepara, levanta la mirada, lanzamiento, la falla nuevamente. Los 2 lanzamientos no llegaron al arillo, así que el esférico es de color azul. Es para San Pablo McQuill Tianguis. El número 12 contra la 8, foul. Una falta en zona innecesaria. Es una falta innecesaria por parte de la número 8 del equipo blanco. El tiempo avanza y se va McQuill Tianguis. Ya están 4 azules en pista delantera. Lanzamiento de la número 7. El rebote es ofensivo todavía. Rotación con número 17. Se aparece torre 9. Media vuelta, lanza, falla. Este balón lo tiene el equipo de La Tubi. Se viene la 23, robo de balón, solita la 10, lanza, la falla. Y nos queda prácticamente 58 segundos de juego. 12-5 el marcador, no se ha movido desde el tiempo muerto anterior. 12-5, esta diferencia es mínima. Sin embargo,
Todas las jugadas ofensivas que haga Macuiltianguis tendrán que terminar en canasta. Y el equipo de la Tubi, dependiendo de la charla técnica, también tendrán que hacer lo propio para defender y al mismo tiempo trasladarse a la parte ofensiva para tratar de igualar el marcador que hasta estos momentos no les favorece. Y de esta manera, señoras y señores, se están desarrollando las grandes finales en esta Copa Benito Juárez año 2024. Este es el torneo más importante a nivel regional y a nivel estatal, porque aquí se juega por amor al deporte, por amor completos a cada una de las comunidades que en este caso están participando. Y ahora llegaron a las grandes finales. Regresan las 10 jugadoras al terreno de juego. El balón es para el equipo de Macuiltianguis. La 4, picando esférico con su compañera la número 7, Torre 12. Excelente rotación de balón. ¿Para dónde? Ya perdió el esférico. Lo tiene el equipo blanco y se va a la 4. Ya le quitan el balón. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. El balón se va muy lejos de la zona en donde se encontraba la número 3. Prácticamente nos quedan 33 segundos de juego. Esto está a punto de terminar en el segundo cuarto. Estamos a punto de llegar a la mitad de partido. Nos quedarían prácticamente 2 cuartos de juego, 16 minutos de juego. El balón se va por línea lateral. Es balón que sigue siendo de color azul. Viene a mover el equipo de Macuiltianguis. Es camiseta número 7. ¿Para dónde? Se desmarca la número 10 o no. Con ella va el esférico. Tiene la marca de la número 8. Buscando compañera. Se la regresa a la 7 de larga distancia. De esta manera, señoras y señores, se ha terminado este segundo cuarto. El marcador nos dice lo siguiente: 5 puntos para el equipo de Santa Marta la Tubi, 12 puntos para el equipo de San Pablo Macuiltianguis. Pasamos los micrófonos con nuestros compañeros para la narración del tercer cuarto. Muy bien, pues ya nos vamos al tercer cuarto. Por 7 puntos ganando el equipo Tagayu. San Pablo Macuiltianguis, que parece que va por su tercera copa en este día. Muy bien. Ahorita viene la siguiente, que es la Islán Macuiltianguis en la varonil. Y esto se va a poner interesante. Santa Marta la tuve perdiendo por 7 puntos. Pero se entiende. Falta la gran jugadora de Santa Marta la tuve. ¿Por qué no está Loremi? Pues ya se fue para Veracruz a representar a Oaxaca en la macro, que va a ser el día de mañana y pasado mañana y el domingo. Así es que no está la gran jugadora de la Tubi, que hizo posible esta gran final. En tiempo extra le ganó a Islán y pues le dejó esta final a su comunidad, pero pues no está aquí con nosotros esa gran jugadora. Un saludo por ahí si nos está escuchando en el camión que va hacia el puerto de Veracruz. Al amigo Eder, a su papá, el coach que era de este equipo. No están, pero aquí estamos mencionándolos. Aquí viene la número 4, Macuiltianguis, ganando 12-5. Se viene acá el lanzamiento de esta güerita, nada. 10 para tiro. 10 para tiro. Ahí viene nuevamente Macuiltianguis y le cometen una falta. Igual, como estaba diciendo la babosera, también el tambor molesta. Como que ya no se hace agradable estar sentados acá. Y sigue la señora, pues. Eso, así me gusta. Así que le hagan el oído, ¿verdad? Sale 12-5. Ganando el equipo azul. Vamos a ver qué hace la número 7. Muy bien por la otra porra que no contesta de la misma manera. Muy bien la Tubi. Siempre se ha comportado esa porra de la Tubi. Lanzamiento. Ahí está. Adentro. Ahí está la número 5 que hace la Tubi en estos momentos perdiendo
Tiene que responder, aquí viene, ya recupera, cuidado, la metes del otro lado, se acabaron, los 8 segundos se acabaron. Va a tener la ofensiva el equipo de Macuil, tercer cuarto. Y le saca el balón a número 5, a ver qué hace aquí en esta ofensiva, pasa ahí para la número 8. Se va la número 13, bajan por ahí. La tiene Macuil Tianguis con esta número 5, pasa para la número 7, la 7, ¿para dónde? Ahí para la 8. Pasa ya para la número 10, la 10 solita, la número 10, no, la número 5. 10 para tiro. 10 para tiro, pero recupera la bola el equipo de la Santa Marta, la tuve 28 y 29 de julio, su gran festividad. Pasa la bola ya. Saludo a esa hermosa comunidad de Santa Marta, la tuve. Grandes productores de manzana, de pulque. Y eso se reconoce aquí en la Sierra Juárez. Ahí vienen 5 mercados, Macuil Tianguis. Hermosa comunidad. Sus torneos que hacen es el tercer domingo de enero. Conmemorando a San Pablo. Y también en agosto tienen un gran evento, el 14 y 15 de agosto, la Asunción. Hermosos eventos los que hacen allá en San Pablo, Macuil Tianguis. Por edades, hacen sus categorías ahí en San Pablo, Macuil Tianguis. Lo cual se les agradece porque en la región se juega Preventivo buen número básquetbol. 13, cuarta falta. El número 12, lanzamiento, nada. Segundo lanzamiento. La Tubi que tiene 2 finales. Más al rato. Más al rato vamos a ver a la Master, al amigo Juve, Marino. Grandes jugadores. Aquí viene la número 15. ¿Qué va a ser la 15? Macuil Tianguis recupera el balón. El score sigue 16 a 5. Ganando Macuil Tianguis. Lanzamiento, nada. Recupera. ¿Quién recupera? Recupera aquí la Tubi. A ver, ya necesita encestar porque está perdiendo por 11 puntos. La número 10. La 10 ahí para la número 9. Lanzamiento, nada. Recupera la 5. Hay una falta. Hay un cambio. Estamos en el tercer cuarto, ganando por 11 puntos el equipo azul. Y ya le queda un cuarto nada más a esto. Ahí viene la número 23, Sheni. Gran jugadora la Sheni. Año 2005. La número 23, un saludo por ahí a su mamá, Nayeli. Muy bien. A la doctora. Perfecto, pues así estamos con la séptima final. Prácticamente estamos en la mitad de estas finales. Vienen las 7 finales de los mayores del máximo nivel. La categoría juvenil varonil se pone pero buenísimo. Grandes eliminatorias que se vivieron, grandes partidos ahí en la escuela primaria. Se quedaron en el camino los amigos de Analco, los gemelos, los amigos de Chicomesuchil ahí con el Cristian. Buen nivel que hay en esta categoría que ya prácticamente en 20 minutos, media hora entran a la cancha. Y acá pues tenemos a la juvenil femenil, año 2005, 2006 y 2007. Nacidas en ese año. Estamos presenciando estos bonitos movimientos de básquetbol. Y ahí vemos ondeando la bandera de Macuil Tianguis que ya va por su tercera copa. Ya lograron la pasarela femenil. Acabamos de verlos saben ganar la cadetes varonil. Y ahora están con esta de la juvenil femenil también ganándola. Les quedan 2 finales que es la juvenil varonil y la veteranos. Lanzamiento de 3 puntos y ahí está. Por
por 14 puntos ganando Macuiltianguis, tercer cuarto. Así es que esto se está poniendo a favor de la comunidad de 2 minutos con 50. El score es 19-5, 14 puntos la ventaja. Una losa muy fuerte. Así es que el éxito con estos coaches de avispones. Muy bien por Macuiltianguis. Le apuesta, le invierte al cocheo. Y ahí se ve el éxito. Ya vimos ganar al profe Jorge Vázquez. Y aquí estamos viendo al profe Irving también. Teniendo éxito con su equipo. Y más al rato en la varonil también lo vamos a ver. Así es que exitazo. Exitazo porque le invierten al cocheo. Ahí vemos a todo el pueblo de Macuiltianguis reunido. Siempre ya es costumbre ver a Macuiltianguis en grandes finales en San Pablo Guelatao. Le invierten mucho. Por eso les reconozco sus torneos de enero y de agosto. Porque lo hacen por edades, importando de dónde vengan. No hay distinción de entidad, sino nada más cuidan las edades. Y eso es muy bueno. De esos torneos son los que se aprovechan mucho, porque es por edades. Aquí viene la número 15 para la número 12. ¿Para dónde va la 12? Ahí para la número 4. La 4 se va a meter para Sunito, pase para la 5, 5, 5, 5. No, la falla, recupera aquí la Tubi con la número 3, pase equivocado. La recupera la número 10. Esta güerita que ha metido buenas. Aquí ve esta güerita número 10. Lo que he visto en Macuil que nunca manejan sus nombres, lanzamiento ahí, el apellido es el nombre del pueblo y enfrente el nombre del pueblo le meten con todo el orgullo de la entidad donde viven, de la entidad que representan y eso es muy bueno. Por eso la constancia, ojalá me trajeran los datos de cuántas copas han ganado. Ya tienen una copa en la categoría libre, la versión número 7. Está en casita, está en el Palacio Municipal de allá de San Pablo, Macuiltianguis. Y me imagino que han de tener también trofeos, copas de las versiones menores en pasarela, infantiles, cadetes. Y esos datos, ojalá alguien de Macuil nos los cuente para que también sepamos de la historia que han hecho en estos 44 años. La número 12 ahí falla. Y seguimos con esta bonita final femenil. Macuiltianguis ganando 19-7. 12 puntos la diferencia. ...12 puntos la diferencia, así es que Macuiltianguis alzándose y se termina el tercer cuarto. 19-7 ganando al equipo de Macuiltianguis y los dejo con la grata voz aquí del amigo de Sagacía. Gracias mi amigo Jorge. Hemos tenido la participación de este gran amigo y aquí estamos viendo un fuerte encuentro entre Macuil y la Tubi. Cuando el score le va favoreciendo al equipo de Macuil. Empezaron parejo, pero se fueron calentando. Las porras también influye mucho. Por eso los jugadores se animan, sacan todo el esfuerzo y ponen ese esfuerzo en el terreno de juego. Esta es la cuarta. Este es el último cuarto para que se decida quién sale como vencedor en este gran encuentro, en esta categoría femenil. Este es el último cuarto, así que no pierdan de vista. Comenzamos con esta cuarta parte. El equipo de la Tubi, antes el equipo de Macuil comete esta gran falta. El señor árbitro atento en sus marcaciones. 3 faltas en contra de esa jugadora. La Tubio le toca mover el esférico, antes hay una marcación. Vamos a esperar las indicaciones del árbitro. Falta del número 15. Falta de la número 15 y automáticamente esta jugadora se va a la línea de tiros. Número 5 de la Tubi.
Lanzamiento que falla. Vamos a ver la segunda oportunidad de esta jugadora número 5. La tuve en la línea de tiros. Lanzamiento, no consigue nada. Recupera el equipo de Macuil. De esta manera pone en movimiento el esférico. La número 12, la número 4. Rotando el esférico con la número 7. La número 11 de Macuil de esta manera. Conduciendo el esférico número 4. 10 para tiro. Ahí está el tiempo de juego en el área. Le roban el esférico. Antes hay una falta. Falta de la número 11 nos indica el señor árbitro. Cambio de jugadora a la cancha, la número 10. 2 faltas en contra de esa jugadora del equipo de Macuil. La Tubi de esa manera, la número 5, la número 13, bonito pase. Pero lamentablemente este jugador número 6 no entendió el pase. Y el esférico pierde terreno de juego. Macuil va a poner en movimiento el esférico. La número 7 rápidamente con la número 12, buscando con quién armar la jugada. La número 10, abriendo espacio esta jugadora. 10 para tiro. La número 10 nuevamente, la número 7, bonito giro y lanzamiento que falla. No logra su aterrizar la jugada esta jugadora. Antes un balón de 2 indica el señor árbitro. Y el balón le pertenece al equipo de Macuil. Macuil de esta manera pone en movimiento el esférico, la número 10, la número 7 se va, se anima a hacer un lanzamiento y consigue 2 puntos más, acomodando 2 puntos más en Larillo esta jugadora, la número 6 del equipo de la Tubi, la número 4, buscando con quién jugar, la número 5 se anima, un lanzamiento desesperado, la número 4 recupera y consiguiendo 2 puntos más a favor de su equipo. Aquí vemos el equipo de Macuil, la número 10 cruzando la media cancha, la número 7, la número 13, se anima a hacer un lanzamiento, no consigue nada, recupera la Tubi, la número 5 cruzando la media cancha, se va, le quitan el esférico, Macuil se va, la número 7, consiguiendo 2 puntos más. Cuando el score se va elevando de la marcación, 23-9. Y el score bastante. El equipo de Macuil lleva una ventaja de 23 puntos y la Tubi con 9 puntos. Cuando faltan únicamente 4 minutos con 50 segundos y termina este gran encuentro. ¡Qué barbaridad! Una ventaja bastante con el equipo de Macuil. Así es, amigos nuestros, no pierdan de vista porque se vienen mejores encuentros en otras categorías. Así que váyase acercando para poder disfrutar los encuentros que aún faltan. Los árbitros ahí cuando den indicaciones suena silbatazo. El esférico le corresponde al equipo de la Tubi. Adelante, señores árbitros. De esta manera continuamos con este gran encuentro. La Tubi pone en movimiento el esférico, la número 5 de esta manera, esa jugadora buscando con quién armar la jugada. La número 6 levantando el brazo izquierdo, pero antes le cometen una falta. Falta de la número 9. La número 9 comete esta falta. La número 6 de la Tubi se va a la línea de tiros. Primer lanzamiento. Lanzamiento efectivo. Consiguiendo un punto a favor del equipo de la Tubi. Vamos a ver la segunda oportunidad. Haciendo el lanzamiento, no consigue nada. Recupera la número 13, no consigue nada. Macuil antes cometiendo esta mala combinación. Pero le sigue perteneciendo el esférico, así que la número 7 tiene la oportunidad de mover el esférico. De esta manera, mandando señales, la jugada que se aproxima en el terreno de juego. La jugadora número 11, bonito. La número 10, lanzamiento, no consigue nada.
La jugadora de Macuil desaprovechando el equipo de la Tubi. Presiona fuertemente y evita que logre sus puntos más el equipo de Macuil. 2 faltas en contra de esa jugadora. Primer lanzamiento. Lanzamiento que falla la número 4 de Macuil. Vamos a ver la segunda oportunidad en la línea de tiro libre. Apunta. Lanzamiento que falla. Recupera, pero antes el señor árbitro marca que le sigue perteneciendo. No, el equipo de la Tubis le toca hacer el saque. La Tubi con el esférico se va a la colada individual, consiguiendo 2 puntos más. El equipo de la Tubi, 12-23. 12-23 es el score hasta en estos momentos. La número 13, bonito lanzamiento, no consigue nada. Recupera el equipo de Macuil. La número 9 buscando con quién jugar. La número 7, un paso largo de la número 10. Antes bloquean el pase de esta jugadora y el señor árbitro dice que el esférico es para el equipo de Macuil. Ahí tenemos la número 7 dando indicaciones. 10 para tiro. Largo lanzamiento. 3 puntos nos indica el señor árbitro. 3 puntos que consigue esta jugadora de Macuil. La Tubi, le quitan el esférico. Se va. Bonito giro, lanzamiento. Bloquea perfectamente esta jugadora número 23, el equipo de la Tubi. El saque le corresponde al equipo de Macuil. De esta manera, equipo de Macuil se anima a hacer un largo lanzamiento que falla. Recupera la número 9. Tablereo, pero no consigue nada. Nuevamente, bonita finta. Lanzamiento largo. Tampoco consigue hacer puntos. Recupera la Tubi, la número 4. La número 23 se va con la zurda. No consigue nada. Antes en el silbatazo hay una falta y nos indica el señor árbitro. Falta de la número 13. La Tubi cometiendo esta falta. 5 faltas en contra de esta jugadora. 13. Así que a descansar. A descansar porque ya acumuló los 5 faltas. Entonces esta falta lo va a cobrar por 2 tiros. Esta jugadora número 4 que le aplicaron esta falta. Vamos a ver, esta jugadora se acomoda el señor árbitro. Primer lanzamiento, apunta, lanzamiento que falla el equipo de Macuil. La número 4, vamos a ver la segunda oportunidad. Apunta, lanzamiento que falla, vamos a ver. Tiene derecho del saque, nos indica el señor árbitro. Cambio de jugadora. Cuando faltan únicamente 22 segundos de por jugar. 26-12. Score que le favorece al equipo de Macuil. Así es como ya estamos acercándonos de la final de este gran encuentro. Macuil en la número 12. La número 12 controlando el esférico. Tiempo, señores árbitros. Y así termina este gran encuentro con el score final. 26-12. Y sale como ganador Macuil. Macuil se lleva el gane en este gran encuentro. Y ahí está el Salud Deportivo. Regálenle un fuerte aplauso. Ambos equipos dieron de lo mejor de cada uno de ellos. Merecen un fuerte aplauso. Siguiente encuentro en la categoría juvenil varonil. Ixtlán y Macuil. El equipo de Ixtlán que se vaya preparando porque el equipo de Macuil ya está haciendo sus primeros calentamientos en el terreno de juego. Adelante con los comentarios, amigo.
Seguimos con ustedes, amigos aficionados. Partidos interesantes, señoras y señores, a continuación. Un partido emocionante. Ya lo veníamos comentando desde hace un momento. Este es un partido clásico de la Copa Benito Juárez. Ixtlán contra Macuiltianguis en la categoría juvenil varonil. Qué bárbaro para el equipo de Macuil. Ya parece que ya tienen 3 copas en este día. Este sería la 4ª. Felicidades al equipo de San Pablo Macuiltianguis. Macuil, donde se juega y se vive el básquetbol con pasión. Es una de las pocas comunidades que participa prácticamente en todas las categorías, desde categoría chupón hasta categoría máster. Y ahí están los resultados. El equipo de la comunidad de Macuiltianguis haciendo un excelente papel en las categorías inferiores de esta Copa Benito Juárez del año 2024. Vamos a darles a conocer ¿qué dice Volway? ¿Perdón? ¿Qué dice Volway? Vol puede ser, no. No. Volway dice. Bueno, al dueño de un vehículo Volkswagen con placas TMB 3603 con placas del estado de Oaxaca, favor de mover esa unidad, ya que está obstruyendo en el lugar donde lo tiene estacionado. Son 2. ¿Uno en la parte de arriba? Son 2, uno es de color negro y el otro es de color verde, así que anunciamos nuevamente las placas TMB 3603, Volkswagen, también placas TMN 8400, ambos con placas del estado de Oaxaca, a favor de reubicar sus unidades. Así es, amigos, ya listo entonces para presenciar este gran partido en la categoría juvenil varonil. Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos amigos aficionados. Estamos en la 45ª edición de la Copa Benito Juárez. Hoy estamos celebrando el natalicio de nuestro paisano Benito Juárez García. Y lo celebramos de esta manera con este bonito deporte que es el baloncesto. Todo listo, se viene el saludo deportivo, los aplausos. Muchas gracias. Este es la categoría juvenil varonil. Es un verdadero clásico. Cuando estas dos comunidades se enfrentan en cualquier categoría, el espectáculo está garantizado. Así es, amigos. De esta manera, entonces, nosotros también ya estamos listos para llevarles las emociones de este gran partido. Categoría juvenil varonil. Ahí está la presentación del equipo de Ixtlán, que trae también su mascota en la banca. Señoras y señores,
Vámonos pues nosotros también. Ya estamos listos para llevarles las emociones de este gran encuentro cuando en estos momentos, señoras y señores, arranca, se repite, así de parejo. Los niños, por favor, que están abajo del tablero, por favor, los niños que están abajo del tablero, por favor, reubicar a los niños que se encuentran abajo del tablero, por favor, gracias, gracias. Ahí tenemos entonces el equipo de Ixtlán de Juárez, el número 14, el 14, al 5, el 5, se levanta, no hay nada, el árbitro dice, la pelota que abandona el terreno de juego va a ser para el equipo de Macuil, 0-0, nada para nadie. Esto prácticamente está empezando. Parece que hay un minuto de tiempo. Saque lateral, saque que corresponde al equipo de Macuiltianguis. Esto está 0-0. Tenemos al número 3. Empieza el equipo de Ixtlán a hacer presión. El público de Ixtlán empieza a hacer presión. Y el árbitro dice que es una falta. Falta por parte del equipo de Ixtlán. La pelota entonces va a ser para el equipo de San Pablo Macuiltianguis, el número 5. El número 5. Al número 3. El número 3. Al número 4. Lanza, no hay nada. No hay nada. La pelota en poder entonces del equipo de Ixtlán de Juárez con su característico uniforme color verde. La pelota que abandona el terreno de juego es para el equipo de Macuiltianguis. Ahí está la porra de Macuiltianguis impulsando a su equipo. El número 5, el Junior, adentro. De esta manera el equipo de Macuiltianguis se va momentáneamente adelante. Vamos a ver qué hace el número 1 de Ixtlán. Lanza, no hay nada. Recupera la pelota. El árbitro dice que sigue siendo para los verdes de Ixtlán. Ahí tenemos el número 1. Al número 23 se le acaba la cancha y el espacio. Por lo tanto, la pelota ahora es para Macuil. El score se mantiene 2-0. Está llegando la porra con trompetas, timbales, trombones, platillos y todo. ¡Canasta! ¡Canasta! Señoras y señores, vámonos. Vámonos con el número 14. Está llegando la porra de Totontepec. 10 a tiro. 10 para el tiro, el número 23. ¡Qué bonito pase! Le pone un tapón, pero el árbitro dice que es falta. Falta del número 4. Aquí la oportunidad, aquí se puede empatar el partido. Vamos a ver qué hace el número 5. El número 5 en la línea de tiro de castigo. Vámonos, 4-0. Aquí puede abrir el marcador el equipo de Ixtlán. El número 5 y adentro. Esto se pone 1-4. Vámonos con el siguiente lanzamiento. Camiseta número 5. Se prepara. Apunta y adentro. Esto se pone 2-4. Estamos en el primer cuarto. El árbitro señala una falta. El árbitro señala una falta en contra del equipo de Ixtlán. Falta del número 5. Saque para el equipo de Macuil. Esto se mantiene 4-2. 4-2. El saque lo va a hacer el número 11, Héctor. Héctor, el número 11. Busca a su compañero. Encuentra el número 5. Se le consumen los segundos. Se le acaban los segundos, el tiempo reglamentario. Y entonces la pelota ahora pasa a ser de color verde. El número 23. Esto se mantiene 4-2.
Es todavía para Macuil, el número 23. Esto se empata, señoras y señores, ya lo veníamos comentando. Así son estos partidos entre Macuil y Ixtlán en todas las categorías. El número 5. El Junior levantando las manos consigue 2 puntos. Y todavía tiene otra oportunidad. De esta manera el equipo de Macuil se va adelante 6-4. 6-4, vamos a ver. En su segundo lanzamiento, vamos a ver. Hay un tiro más. Hay un tiro y adentro. Se pone 7-4. 7-4. La pelota es para el equipo de Ixtlán. Vámonos con el número 1. Limpia la zona, qué manera de entrar. No consigue nada y la pelota que abandona el terreno de juego. La pelota ahora es azul. La pelota es para los azules de Macuil Tianguis. 7-4 todavía para el equipo de Macuil. El número 11 lanza, no es nada. Ahora la pelota se va para el otro lado. La pelota en manos de Ixtlán, el número 23. Final, categoría juvenil, varonil, 23 al número 14, al número 14, 10 para el tiro. Hay un pase ahí, levanta, no hay nada. Ahora la pelota está en poder del equipo de Macuil Tianguis. El Junior al 3, nuevamente. El Junior, qué bonita jugada. Bonita jugada y nada, violación. Hay una violación en contra del equipo de Macuil Tianguis. Ahora la pelota pasa en poder del equipo de Ixtlán. Se mantiene el score de 7-4 favorable todavía para el equipo de Macuil. La pelota en manos del equipo de Ixtlán de Juárez. 23, lanza, no hay nada. No hay nada, la pelota sigue siendo entonces para el equipo de Macuil Tianguis. Ahí tenemos al número 3. Lanzamiento bastante largo, no consigue nada. Ahora la pelota está en poder del número 14. Se va, qué bonita jugada con el número 13. Y esto se pone 6-7. Un solo punto de diferencia favorable todavía para el equipo de Macuil. Vamos a ver, partido está cerrado. Está muy parejo. Falta. Hay una falta del número 11. Falta del número 11 del equipo de Macuil. Esto está 6-7. Estamos en el primer cuarto apenas. Faltando 18 segundos para este primer cuarto. Para que finalice este primer cuarto. Saque corresponde al número 11 de Ixtlán. Al número 1. El número 1 busca a su compañero, encuentra el número 23, antes moviendo los 2 pies de infracción, una violación y esto tiene todavía 3 segundos. Vamos a ver qué hace el equipo de Macuil. Bastante largo el tiro, no lo consigue. Así ha culminado este primer cuarto, 7-6, favorable todavía para el equipo de Macuil Tianguis. Grandes jugadores han surgido en nuestra región de la Sierra Juárez. Como en esta ocasión, hay un joven de la comunidad de San Pablo, Macuil Tianguis, que porta la camiseta número 11. Héctor Alavés Pérez, quien es parte de la selección estatal del estado de Oaxaca y que el día de mañana estará en el estado de Veracruz. Felicidades a este muchacho. Así las cosas en este primer cuarto y vámonos con el segundo cuarto con nuestro amigo George de Tianguis. Gracias Ambrosio, pues muy parejo este primer cuarto. 7-6 ganando Macuil. Y así es como tenemos a grandes estrellas acá. Tenemos al número 5 y al número 11 de Macuil. El Alvarito que ha jugado muy bien allá en la Ciudad de México.
Lanzamiento, Macuil no consigue nada. Y del otro lado tenemos a Said, el número 23 también, que va a ir con Oaxaca mañana a Veracruz. Y tenemos a Leví también, al número 14, que va a ir en el Nacional de Tercias también. Entonces tenemos buenos jugadores aquí en la cancha. El score es 9-6, ganando el equipo Macuil Tianguis. La tiene Said. Said, ¿para dónde? Said, se metió Said. Falta. Va a tener 2 tiros libres Said acá. Las desventajas de 3 puntos. Ensáyale, Said. Porque mañana vas contra Tabasco, Campeche. Lanzamiento. No es posible. Ahí tenemos a su entrenador, el maestro Irving, también, que mañana va a coachar a estos chamacos. Al número 11 de Macuil y al número 23 de Islán. Lanzamiento, falla. Recupera acá. Se hicieron bolas con la bola ahí abajo del aro. Balón que va a ser verde. La tiene Benja. Benja pasa para Said. Recupera Macuil. No, la tiene Said. Said se mete, pasa ahí para Abraham. Hay una falta ofensiva. Colmilludo ese chamaco número 3. Le sacó la falta. Hasta hubo teatro de más. Bueno, vámonos. El 8. La tiene el número 5. Alvarito pasa para el número 4. El 4 y para el 11 le cometen una falta. Y ahí tenemos al número 5, que es cocheado por su papi, el gran jugador Álvaro. Gran tipo, gran persona. Por ahí un saludo al licenciado Álvaro, el abuelo de este número 5. Ahí viene el número 8, el 8 ahí pasa para el número 4. Héctor ahí. Héctor. 10 a tiro. Viene Macuil y adentro. Y esto se pone 11-8. 11-8, la tiene el Derek. Derek se mete, pasa para Jaime. Jaime, falta. Luego la intimidación ahí, pues. Pero Jaimito ya se la sabe. Está ya en los nacionales de la CONADE, así que este chamaco ya sabe que es el nervio de jugar en grandes canchas. Ahí viene Benja. 10 a tiro. Benja, pasa para Said. Lo bajaron, mira el 24, papá. Nada. La tiene Macuil Tianguis aquí con el número 4. ¿Para dónde el número 4? Estamos en la octava final. Ya lleva 3 finales aquí Macuil Tianguis, el 8, papá, y adentro. Y se alejan a 6 puntos, a 7 puntos. Viene Derek, pasa para Benja. Benja, ¿para dónde? Benja para Derek. Derek, ahí bonito, solito. 23, falla, recupera acá el equipo de Macuil Tianguis con el número 4. Macuil Tianguis ganando por 7 puntos. 13-6, segundo cuarto. Faltando de este segundo cuarto, 4 minutos con 10. La tiene Héctor, falta. Hay una falta que lo cometen a Héctor. Saque lateral, hay un tiempo fuera. Y así es como estamos disfrutando de esta octava. Primera falta número 24, tercera falta de equipo. Final que tenemos. Islán está en su cuarta final. Ganó la infantil femenil, la pasarela femenil. Y entonces estamos en esta hermosa final de Islán de Juárez. Partidazo que tenemos. El equipo de Macuil dejó en el camino a Macuil Tianguis y Analco. Y ahí está también la bandera blanca. El juego de banderas. El show de estos niños. El niño de Macuil salió con su bandera y dice la niña de Islán, ¿por qué nosotros no? Pues no. Ese es el orgullo, ese es el momento. Ese es
Ese es también la competencia de las porras. Muy bien. Ya estamos. Macuiltianguis ganando por 7. La tiene Alvarito, el nieto del licenciado Álvaro Alavés. Gran hombre que fundó esta Copa Benito Juárez. Por ahí un saludo, no lo he visto. Ha de estar usando las redes sociales. Por ahí el licenciado Álvaro Alavés. Un saludo a Básquetbol de mi tierra. A Deporte Cámara y Acción y RTV que están haciendo posible esto. Y ya será de gustos quienes estén viendo ciertas páginas. Ahí viene Benja. Benja, lanzamiento. Ahí está. Recupera aquí Benja. El número 5 pasa ya. 10 a tiro. 14, bonita finta para el 1. Derek. Y otro. Y esto se pone 8 a 13 a 5 puntos. Faltando 3 minutos. La tiene aquí Macuiltianguis, Héctor, ¿para dónde? Para el número 4, pasa ya para el número 3, el 3, no. Rebotote el 8 empujando, dice, y va a tener el balón el equipo verde. El equipo de Islán de Juárez. A ver, vamos a... Acumulativos de equipo ¿Dónde está la porra de Islán de Juárez? Tirables. No oyeron, sale, es que las bocinas no dan. ¿Dónde está la porra de San Pablo Macuiltianguis? Bueno. Ya es que ya hay mucha gente, ya están parados ahí, ya. Ya el ruido es ensordecedor. Ya no se escucha. Vienes ahí. Nada. Recupera Derek ahí. ¿Quién la tiene? La tiene. Es una bola de 2. Y esto se está poniendo interesante. El score es 13 a 10. Faltando 1 minuto con 50. Hay un cambio. A ver que se escuche la porra de Islán de Juárez. Ambos equipos acumulativos, próximos tirables. A ver la porra de San Pablo Macuiltianguis. Ya se escuchan cansados. Pues van por su cuarta copa. Muy bien, 13 a 10. 20 segundos de este segundo cuarto. A ver qué va a salir en esta ofensiva. La va a manejar el número 4, pasa para Héctor. Héctor cruza la media cancha. Y vamos a ver qué pasa en estos segundos finales del segundo cuarto. ¡Qué bonito pase, papá! ¿De qué te vas a disfrazar, número 4? Fue un pase con toda la ventaja. Pero bueno, sigamos. 3 puntos la ventaja del equipo Macuiltianguis y tenemos partido. La tiene Said, bonito pase para el 24, lanzamiento, nada. Este chiquilín quiso hacer algo entre gigantes. Aquí la tiene Héctor de atrás. Nada. Ahí la tiene Derek, falta ya. Va a tener el balón el equipo de Islán de Juárez con el Jaime. Tiene tiros libres el Leví. El Derek va a tirar. Va a quedar esto en 10 segundos. 10 segundos, tira Derek, falla. No desaprovechen esas oportunidades, Derek. Viene el segundo lanzamiento de Derek, a ver qué pasa. Lanzamiento, no. Recupera Jaimito. La tiene Macuiltianguis, el Dieguito ahí. Ya entró al 27, también es un buen jugador de Macuiltianguis. Lo vimos jugar la CONADE con la Mixteca, así es que trae nivel el equipo de Macuiltianguis. Va a tener tiros libres Dieguito. Por ahí un saludo al amigo Salomón. 13 a 10. Se quedó con 1 segundo este segundo cuarto. Viene el lanzamiento. Viene el lanzamiento del número 27. No llega ese tiro.
Viene el lanzamiento de Diego. La falló las dos, Dieguito, está desconcentrado. Pero bueno, va ganando Macuiltianguis 13-10. Y nos quedamos con la narración del tercer cuarto del amigo Manzano. Sale pues, los dejamos con la voz del amigo Manzano. Bien, señores, nos vamos al tercer cuarto. Estamos entrando en la segunda mitad. El balón lo va a mover al equipo de Ixtlán. El 1 para Said con su número 23. ¿Para dónde? Con el 3, para el 14, buscando pintura. Ya le quitan el esférico y ya lo tiene el equipo de Macuiltianguis. Avanzando desde pista trasera. Viene el jugador número 4, es la Torre. El 3, esquina izquierda. Hay una violación que indica el árbitro. El balón, señoras y señores, se pinta de color verde. Lo va a mover el equipo de Santo Tomás Ixtlán de Juárez desde pista trasera. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Viene el 23, la pausa. Busca a su compañero, aparece el camiseta número 14 de 3. Lo consigue. El rebote es ofensivo. Viene otro lanzamiento de larga distancia. Vuelve a fallar en el intento el equipo de Ixtlán. Y ya se va Macuil. 4 contra 2, 4 contra 2. ¡Canasta! Vaya forma de atajar la pintura por parte de este muchacho, consiguiendo 2 puntos más para el equipo azul. Aparece el 1, es ahora el camiseta número 23. ¿Para dónde? Buscando de inmediato la pintura. Antes suena el silbatazo del árbitro indicando la falta en defensa del camiseta número 11 del equipo de Macuiltianguis. Segunda falta personal. El balón es para Ixtlán por costado derecho. Viene el 24, Said. Aparece el 1. Ahora el 22, Chucho de media distancia. Lanza, ha fallado. El balón con Torre número 8 de manera muy fácil. Y lo gana Said. Ataca la pintura. Lanza, canasta. Consiguiendo 2 puntos del camiseta número 23. Oportunidad para el equipo de Macuil. El 4. Vaya. Entrada. No consiguen ceste. Hay una falta. Es falta del camiseta número 8 del equipo de Macuiltianguis. Cambio. Es el primero de este tercer cuarto. Sale el camiseta número 4. Entra Torre número 27. Posición por posición. Ya lo va a mover el equipo de Santo Tomás Ixtlán. Said, el 23. Va a llegar a círculo central y hacia adentro en pista delantera. 2 a la marca. Levi de larga distancia. Ha fallado. El balón sigue siendo de color verde. Viene el 14. Intentaba el pase y se va el 5 contra el 14. El 5 hace el movimiento de pies. Antes regresa toda la defensiva verde y ya tienen el balón. Avanza el 23. Aparece quién, el 24, hace la pausa, ataca la pintura solito, lanza, no consigue remata el 14, le bloquea el esférico. Este balón se pelea y lo tiene el equipo de Ixtlán. El 1 se lo entrega a quién, a la base número 23. Un jugador está lastimado, es camiseta número 24 del equipo de Ixtlán. Nos faltan 4 minutos y 53 segundos. Al cuerpo médico vamos a pedirles para que atiendan al jugador. Al cuerpo médico, ahí apareció el doctor, bien. Faltando 4 minutos con 53 segundos de juego.
El marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. 12 puntos para el equipo de Ixtlán, 15 puntos para el equipo de Macuiltianguis. Va a mover el equipo verde, va a mover Ixtlán de Juárez, el número 1 para Said. Hace la pausa, la parábola, no consigue el ceste. El balón lo tiene de manera muy fácil, torre número 8. Se la entrega a la base número 3. ¿Para dónde? Abriendo para el 5. Para el 11 de larga distancia. Hay una falta en defensa. Es foul de la torre número 22 del equipo de Ixtlán. Es balón que va a tener Macuiltianguis por línea final. Viene el número 3. Esta torre viene a poner vivo el esférico. ¿Para dónde? Buscando, pica el esférico a su compañero número 8. Media vuelta, consigue la canasta. Excelente movimiento de pies por parte del número 8. Sumándose el ataque y consiguiendo 2 puntos. Oportunidad para el equipo de Ixtlán. Said hace la pausa, busca jugada individual. A ver si la hace colectiva. Se acaba el terreno de juego. Es balón para el equipo de Macuiltianguis. Otro cambio. Entra Benja con su número 5. Sale Abraham con su número 11 por parte del equipo de Ixtlán. Avanza Álvaro con su número 5. Acomodando a sus 4 compañeros. Decide en corto con el 11. Pican para torre número 27. El balón sigue siendo de color azul. Es todavía para Macuiltianguis. Viene a mover el equipo azul. Es torre número 27 el que va a poner vivo el esférico. ¿Para dónde? Es con el 11. Tiene 2 a la marca. Lanzamiento de larga distancia. Consigue triple. Vaya manera de tirar por parte de este número 11. A ver qué dice Ixtlán. Said rotando con 14. Levi, ¿hacia dónde? Es con el camiseta número 5. Ya se aparece otra vez atacando la pintura. Le sacan limpiamente el esférico. El balón se va por línea final. Sigue siendo de color verde. Es todavía para el equipo de Ixtlán. Viene el 22 a poner vivo el esférico. El 1 casi perdía el esférico. Rotación con Said. El 23. La base. Hace la pausa, busca la pintura, lanzamiento, ha fallado el 14 para 22, otra vez en la pintura lanzando, ha fallado una vez más el equipo verde. El balón es para Macuiltianguis y se van 3 azules contra 5 verdes, atacando la pintura, lanza, ha fallado. Falta defensiva, es del camiseta número 14. Así que el 5, Álvaro, se va a la línea individual para cosechar 2 puntos, a ver si las hace efectivas. En el primer intento se prepara el número 5. Apunta el número 5, vamos a ver qué hace, lanza, consigue el punto. Soltando de manera perfecta esas manos el número 5, aprovechando el primer intento. Segunda oportunidad, se concentra, levanta la mirada, lanza, efectivo también. Otro cambio por parte de Macuiltianguis, entra el 4, ¿quién sale? Es cambio únicamente. No hay tiempo muerto, es cambio que ha indicado la mesa con la señalización, así que el partido continúa y ya lo tiene el equipo de Ixtlán de Juárez. Ya se va el número 1, pista delantera, se mueve 22 en la pintura, también el 5, aparece Levi con el 14, hace el movimiento del pie, ella pasa el lanzamiento, foul. Falta defensiva de torre número 4 del equipo de Macuiltianguis, faltando un minuto de juego. Señoras y señores, estamos en el tercer cuarto. Se viene otro cambio por parte del equipo de Ixtlán. Chucho, con su camiseta número 22 para aprovechar estos lanzamientos. Se prepara, apunta, lanza Chucho, la falla. Fallando en esta primera oportunidad Chucho. A ver qué le depara en el destino en este segundo lanzamiento. Ha recibido balón, lanzamiento de Chucho, vuelve a fallar. Lo tiene Macuil en transición rápida, el 11 atacando la pintura con la zurda, fallando, foul. Falta en ataque del número 11, falta técnica. Vaya manera de perder la cabeza. Hay una falta en ataque
y falta técnica. Esto nos indica, señoras y señores, que el equipo de Ixtlán tiene un lanzamiento libre sin formación en la línea individual y además tendrán posesión de balón. Faltando 4 segundos únicamente. De equipo Macuil, próximos tirables. 4 segundos para terminar con el tercer cuarto. Se va a preparar el número 14. Apunta, lanza, la falla. Fallando 3 oportunidades consecutivas en la línea individual el equipo de Ixtlán. A ver qué pasa al final de este encuentro, si repercute o no en el marcador. Últimos 4 segundos. El 23, ¿para dónde? ¡Lanzamiento! ¡Se acabó! Esa canasta ya no cuenta, así que señoras y señores, hemos llegado al final de este tercer cuarto con el marcador que nos indica lo siguiente: 12 puntos para el equipo de Santo Tomás Ixtlán, 22 puntos para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis. Dejamos los micrófonos con el compañero Polo para la narración de este último cuarto. A ver, un llamado para los niños que están cruzando la cancha. A los niños que están cruzando la cancha, por favor, tomen sus asientos. Órdenes de los organizadores de este evento. Gracias, mi amigo Manzano. ¡Qué emocionante partido! A ver, un llamado para los niños que están cruzando en la cancha. Por favor, tomen su asiento. Vamos a continuar. Este es el último cuarto de este gran encuentro. Y ahí está la porra de Macuil. Macuil. Vamos a ver cómo les va. Ambos equipos. Este es el último cuarto. 22-12. Adelante, Macuil. Este es el último cuarto. De esta manera controla el esférico y bajo Arillo finta, pero antes hay una falta y nos indica el señor árbitro. Falta del número 13. Este jugador número 8 se va a la línea de tiros. El equipo de Macuil va a cobrar esta oportunidad. Y la porra de Macuil presente dice: ánimo, primer lanzamiento, no consigue nada. Vamos a ver la segunda oportunidad de este jugador número 8 de Macuil. Segunda oportunidad de este jugador número 8. Se acomoda, se concentra. Lanzamiento efectivo. Ixtlán de esta manera arranca rápidamente. El número 1 se va de esta manera. Número 13. Antes hay una violación, nos indica el señor árbitro. Hay una violación ahí. El saque le corresponde al equipo de Macuil. Macuil pone movimiento el esférico, el número 5, cruzando la media cancha. Mal pase de ese jugador. Rápidamente el equipo de Ixtlán. El número 1, finta, tablereo, no consigue nada. Remata, tampoco este jugador consigue puntos para su equipo. Y esta ocasión el equipo de Macuil aprovecha, recupera el esférico. Este jugador buscando con quién, acomodando elementos, buscando con quién armar la jugada. Al número 4, al número... lanzamiento largo. Este número 5 no perdona y consigue puntos para su equipo. Ixtlán de Juárez cruzando la media cancha. El número 23, el número 14, rotando el esférico. El número 14, largo lanzamiento, no consigue nada. Recupera el número 14. Antes mala combinación que comete Macuil de esta manera, enfriando el esférico. El número 5. El número 5 buscando con quién jugar. El número 4 al número 5 nuevamente. El número 5 al número 21. De esta manera, este jugador número 3, bonito pase, tablereo, no consigue nada. Remate, consiguiendo 2 puntos para el equipo de Macuil. 27-12. Cuando falta únicamente 5 minutos con segundos
En el cronómetro número 14, Ixtlán, largo lanzamiento. Acomodando tiros de este jugador, número 23 de Ixtlán. De esta manera se vale, acercando de la marcación. El número 5 de Macuil, de esta manera ese jugador buscando con quién se va a la colada. Forzada ese jugador, pero no consigue nada. Antes hay una falta. Falta de número 8, nos indica el señor árbitro. Y hay un tiempo concedido para el equipo de Ixtlán. Score 28-14. El score le sigue favoreciendo al equipo de Macuil. Regálenle un fuerte aplauso para ambos equipos. ¡Fuerte el aplauso! Nos están brindando un bonito encuentro. Un encuentro emocionante en el terreno de juego. Cuando falta 4 minutos con 37 segundos en el cronómetro y termina este gran encuentro. Y vamos a ver quién se lleva el campeonato en esta categoría. Bastante fuerte este encuentro en esta categoría. Ixtlán defendiendo hasta la última. Ahí tenemos el número 4, 23. El número 23 se va rápidamente buscando bonita finta. Antes le provocan una falta y hay una falta de número 5, nos indica el señor árbitro. Hay 2 posibles para este jugador número 23 del equipo de Ixtlán. Primer lanzamiento, apunta, lanzamiento que falla este jugador. Vamos a ver la segunda oportunidad de este jugador 23. Ixtlán de Juárez, se acomoda este jugador, concentrado el jugador 23, lanzamiento, hace efectivo este tiro, este jugador número 23. El equipo de Macuil con el esférico de esta manera, conduciendo perfectamente su jugador, se va, bonita jugada, lanzamiento que falla, antes hay un balón de 2, nos indica el señor árbitro. Y el balón le corresponde al equipo de Ixtlán. Ixtlán va a poner en movimiento el esférico. Y de esta manera estamos viéndola fuertemente atacando el equipo de Macuil. ¡Bonita colada! Bonita colada de este jugador de Ixtlán, el equipo de Macuil. Rápidamente, de esta manera, presiona fuerte el equipo de Ixtlán. Macuil, el número 5, a su compañero. Largo lanzamiento, no consigue nada. El equipo de Ixtlán, el número 23, se va. Antes hay una falta. Falta del equipo de Macuil. Este jugador número 7 comete esta falta. El señor árbitro da indicaciones que hay una falta en contra de este jugador. 28-17. Score que le sigue favoreciendo al equipo de Macuil. ¡Qué barbaridad! ¡Qué emocionante encuentro! Ixtlán, Macuil, la porra de Ixtlán. Ixtlán, fuerte el aplauso para Ixtlán. ¿Dónde está la porra de Ixtlán? Ahí está la bandera de Macuil y la bandera de Ixtlán. Emocionante la porra de ambos equipos en la cancha. Ahí está la porra de ambos equipos demostrando el apoyo de cada equipo. Cuando faltan 2 minutos con 39 segundos únicamente. Y termina este encuentro. Adelante, señores árbitros. Adelante, continuamos con este último cuarto. El saque le corresponde al equipo de Ixtlán, el número 23 de esta manera, conduciendo el esférico. Bonita finta, se levanta, lanzamiento efectivo. Este jugador aprovechando la oportunidad. Macuil, el número 3, 23, el número 3, se levanta antes, sacando brazo y aplicando una falta y demasiado fuerte la colada y aplicando esa falta a este jugador. El equipo de Ixtlán tiene la oportunidad de poner en movimiento el esférico, el número 23.
cruzando la media cancha ese jugador. De esta manera se va a la colada, lanzamiento que falla, recupera el equipo de Macuil, el número 4, Ixtlán presiona, antes le provoca una falta. Una presión fuerte que aplica Ixtlán, pero antes le comete una falta al equipo de Macuil. 28-19, es poca la diferencia, pero tiene que reaccionar el equipo de Ixtlán. El número 77 de Macuil va a poner movimiento el esférico de esta manera, rápidamente, el número 11, Macuil, lanzamiento largo, no consigue nada, recupera, antes hay una falta del número 11, nos indica el señor árbitro. El equipo de Ixtlán de esta manera, este jugador 23 con el esférico, pase al número 14, lanzamiento largo, no consigue nada. El esférico pierde terreno de juego y el señor árbitro da indicaciones que el balón le corresponde al equipo de Macuil. Cuando faltan 45 segundos únicamente y termina este gran encuentro, Macuil con el esférico, bonito giro, se va a la colada individual, pero antes hay una falta del número 7, nos indica el señor árbitro. Cambio de jugador al equipo de Macuil. A la cancha el número 15 y se va a la banca el número 11 de Macuil. Cuando faltan escasos segundos y este Garros se cose de esta manera. Macuil absorbiendo el tiempo en el área. El número 5 se va. La jugada, el pase. Pero este jugador desaprovecha. Tiempo, señores árbitros. Score final. 28-19. Y sale como ganador el equipo de Macuil. Fuertes los aplausos. Bienvenidos a la farmacia Farmix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tienen paracetamol? Claro que sí. Tengo esto. ¿Es para adulto o para niño? Sí, para adultos. Son estos. Tengo estos 3. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. Desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, ¿necesitas productos de higiene y belleza? Los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Visítanos, con gusto te atenderemos.
Confiable con calidez. 116. Son instrucciones del Consejo Deportivo. Favor de desalojar la cancha, por favor. Bienvenidos a la farmacia Farmix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tiene paracetamol? Claro que sí. Tengo esto. ¿Es para adulto o para niño? Sí, para adultos. Son estos. Tengo estos 3. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. Desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, ¿necesitas productos de higiene y belleza? Los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Visítanos, con gusto te atenderemos. Humana. Final, categoría femenil sub-23. Analco frente a Totontepec. Bueno, ya todo listo. Ya la porra. El pueblo de Totontepec se vino con la banda, platillos, el bombo, la trompeta, hasta la mascota de los bisontes vemos por allá. Así es, amigos y amigas, ha llegado el momento entonces. Ha llegado el momento de que estos dos equipos, vamos a ver, ha llegado el momento de ver quién va a ser el campeón en esta categoría femenil sub-23. Ya todo está listo. Así se viven las emociones en este polideportivo. Vámonos pues al saludo deportivo. En estos momentos,
Las dos comunidades se saludan. Se saludan estas dos comunidades. Todo listo. Todo está puesto. Señoras y señores, ya se quedan solamente los 5 a iniciar de cada lado. Cuando en estos momentos el árbitro acomodando, ultimando todo detalle. Señoras y señores, este es la Copa Benito Juárez 2024. Final, categoría femenil sub-23. En estos momentos, ¡vámonos! Arranca este partidazo. Mijes contra Zapotecos. Sub-23 femenil. La pelota en manos del equipo de Totón. ¡Qué bonita es colgada la número 11! La número 11 había hecho todo. No falta. Ahí tenemos a la número 14, Analco, haciendo lo propio. 2 oportunidades, una de cada lado. La pelota ahora en poder del equipo de Totontepec. A la número 9, a la número 10. Una falta que comete la número 8. Falta de la número 8. Saque lateral. Saque lateral. Pelota que va a poner en movimiento camiseta número 10 Totontepec. La número 11. La número 11 a la número 10. La número 10 le pone pausa. Acomoda a sus jugadoras. Se encuentra la número 11. La número 11, la número 8, 14. 10 para el tiro. Lanza, no hay nada. La pelota vuelve a quedar en posesión del equipo de Totontepec. La número 10 para el tiro. Se va la media vuelta. La 11. Le comete una falta de la número 15. Hay 2 posibles. La número 11 con la oportunidad de abrir el marcador para Totón. El primero no lo consigue. Vámonos con el segundo lanzamiento. Jugadora camiseta número 11. Se prepara, lanza y tampoco. Tampoco, y la pelota ahora se pinta de color azul. Es para Analco. Vámonos. A número 10. El control de la pelota. La número 5. Pase equivocado. La pelota ahora en poder del equipo de Totontepec. La número 11. La número 11. Busca a su compañera. Encuentra la número 10. Lanzamiento bastante largo. No consigue nada. El árbitro dice que hay una falta de la número 9. El equipo de Totontepec, la pelota se pinta de color azul. Vámonos del otro lado. La porra que trae el equipo de Totontepec, impresionante. Se vino medio pueblo de Totontepec, se trajo toda la banda filarmónica, se trajo hasta la mascota de los bisontes. Ahí está la porra de Totontepec. Tierra de grandes deportistas y tierra de grandes músicos. Saludos a nuestros amigos y hermanos Mijes, Villa de Morelos, Totontepec. Ahí tenemos entonces la pelota que es peleada fuertemente. La gana el equipo de Totón. Se va la número 14, la número 3. Lanza, no hay nada. El árbitro señala una infracción. Falta que comete esta jugadora, la número 8. Y es el saque, le corresponde ahora al equipo de San Juan Evangelista Analco. Aún no llega el invitado. Todavía. Esto está 0-0. Aún todavía no llega el invitado en ambos aros. Está 0-0 el marcador. El árbitro dice que hay una infracción. Va a poner en movimiento el jugador a camiseta número 11. 10, le roban la pelota. Se van 2 contra 2. Pase a la número 8. Le interfiere la jugada. La camiseta número 11 de Totón. Se va. Qué bonito pase la número 14. De la misma manera pierde la pelota. Ahora se va Analco. Hay una violación. Y esto. Vámonos.
A 1 minuto de tiempo. Llavecía. Libre, ¿verdad? Femenil. Próximo partido. Categoría libre femenil. Nuevamente otro equipo de Totontepec contra Llavecía. Otra final de Zapotecos y Mijes, próximo partido. Totontepec, se escucha la porra que no deja de animar a sus jugadoras. La número 11, vámonos a las acciones. Esto se mantiene 0-0. La pelota en poder de la número 11, Totontepec. La número 14 nuevamente, la número 11 busca romper la defensiva. Sí, encuentra el número 9. Lanza, no hay nada. Pelota entre dos y la alternancia señala. La flecha dice es azul. La flecha es para las azules de Analco. Esto se mantiene partido parejo. Estamos por concluir el primer cuarto y esto se mantiene 0-0 todavía. Vamos a ver, ahí tenemos al equipo de Analco. Lanza, tampoco. Se va la número 11. Sola contra 4. Vamos a ver. Se detiene. Iba contra 4 jugadoras. 1 contra 4. Finalmente le cometen falta de la número 8. Parece que es saque lateral. Efectivamente, saque lateral para el equipo de Totón. Va a poner en movimiento camiseta número 9. Busca aquí. Busca a su compañera. Ahí tenemos la número 9. No lo consigue. Sin embargo, vuelven a ganar la posesión. Y se encuentran muy desafinadas las jugadoras de Totón en esta tarde. Un poquito nerviosas. En ambos lados se nota el nerviosismo. Y no es para menos. Esta es la final de la categoría femenil sub-23. Copa Benito Juárez 2024. Analco, la número 10, la media vuelta y no, se mantiene 0-0. Se va a acabar el primer cuarto y todavía no hay enceste en ambos lados. Vamos a ver la defensiva trabajando perfecto en los dos equipos. La número 8, un lanzamiento bastante largo, no consigue nada. Se va la número 10, entra y por fin se abre el marcador y es para Analco. 2-0. Estamos ya en los últimos 2 minutos de este primer cuarto. Vamos a ver la respuesta del equipo de Totontepec. En estos momentos pierde la pelota y el árbitro dice falta de la número 15, me parece, y es saque, le corresponde falta de la número 14, la número 8, vamos a ver, se prepara, camiseta número 8 y adentro. Esto se pone 3-0. 3-0, favorable el equipo de Analco, el número 8 adentro. Esto se pone 4-0. Vamos a ver qué hace el equipo de Totontepec. Aún no abre el marcador. La número 9. Ahí están los 2 primeros puntos para el equipo de Totontepec. Esto se pone 2-4. Estamos prácticamente agonizando ya este primer cuarto. Remata.
Remata la número 10 y esto se pone 6-2. Se acabó. Se acabó, se ha culminado este primer cuarto. Y el score nos dice de la siguiente manera: 2-6, favoreciendo la comunidad de Analco. Credenciales Totón y Llavecía Femenil Libre. Credenciales Totón y Llavecía Femenil Libre. Nos vamos al segundo cuarto. Esta es la gran final en la categoría sub-23 rama femenil. El marcador le favorece por la mínima al equipo de Analco. A ver qué sucede en los próximos 8 minutos. ¿Cuál será la estrategia por parte del equipo de Totontepec? Viene la número 11 a poner vivo el esférico en mitad de cancha, poniendo ambos pies en cada costado del terreno de juego, tanto en la delantera como en la trasera. El balón lo recibe la 10 y se va Analco atacando la número 11. El balón se va por la línea final, es para el equipo de Totontepec. La segunda posesión de balón para el equipo de blanco y negro. Avanza Totón. La número 11. ¿Para dónde? Con la compañera número 8. Hace la pausa, el lanzamiento. Hay una falta que ha indicado el árbitro. Falta defensiva de jugadora número 10 del equipo azul. Es balón para el equipo de Totontepec. Cambio. Sale la número 10, ingresa camiseta número 7. La primera modificación en este segundo cuarto. A ver qué hace la 8. Aprovecha o no. Lanza. Fallando en el primer intento. Desaprovechando este tiro. Segunda oportunidad. Se concentra la 8. La 8 lanza, vuelve a fallar. Fallando los dos lanzamientos de esta jugadora. Viene Analco, ya le quitan el esférico. 4 contra 3. A ver qué hace el equipo de Totón. Falta personal de la camiseta número 8 del equipo azul. Es balón que sigue siendo para Totontepec. Una vez más la número 11 viene a poner vivo el esférico. ¿Para dónde se mueve la 9? Se mueve la 7. Es para la número 9. En la pintura. Lanza, ha fallado. Este balón se pelea. Alternancia que se pinta de color azul. Es para el equipo de Analco. Cambio. Entra Yare con su número 12. Abandona el terreno de juego. Camiseta número 14 por parte del equipo de Analco. A ver qué pasa con estas dos modificaciones, tanto de Totón como del equipo de Analco. A ver si le resulta a los entrenadores. La número 10, dejando pista trasera, media vuelta, aparece camiseta número 18 de larga distancia. Ha fallado. El rebote lo tiene de manera fácil la torre número 14. Y ya se van hacia pista delantera. Ya se mueve la 11. Hace la pausa. El balón para dónde? Con número 7. El pase de la 8. Lanzamiento, anota. Excelente asistencia por parte de esta jugadora. Y se acercan peligrosamente a 2 puntos. Viene la 18 en busca de la pintura. Es balón que se pinta de blanco y negro. Y se va Totón para el empate. La número 7 hace la pausa. Ya se incorpora la 8. La 11 de larga distancia lanzando. Ha fallado. Este rebote se va por la línea lateral costado derecho. El balón es para el equipo de Totontepec. Posesión de balón todavía para el equipo de blanco y negro. Cerca, ¿quién se mueve? Es con su torre. Otra vez de larga distancia. Ha lanzado, fallado. La 11 en busca de la pintura. Media vuelta, lanza ocupando la tabla. No consigue el ceste. Oportunidad para el equipo de Analco. La número 8, Elia. Buscando compañera. Se aparece la número 12, Yane. Rotación por parte del equipo azul. Otra vez Elia. ¿Para dónde? Y ese tiro. Los segundos, la número 10 en el costado derecho. El balón se va por línea final. El árbitro nos dice que sigue siendo 7 a tiro.
El balón sigue siendo de color azul. Viene Analco. Pocos segundos para el lanzamiento. Atención porque quedan pocos segundos en el reloj de lanzamiento. Viene la número 10. A la marca en la 7. Lanzamiento de larga distancia. Este balón, la número 10. Remata y anota. ¡Qué jugada ofensiva por parte de la número 10! Aprovechando el rebote de ese balón. 8, la 11, la 7 ahora. Lanzamiento de 3. Lo consigue. Este balón lo va a tener el equipo de Analco. Tiempo muerto para el equipo de Analco. Faltando 3 minutos y 51 segundos en el cronómetro. Y de esta manera también las porras se hacen presentes en este partido. Vamos a probar las porras a ver si el sonido nos ayuda. Vamos a hacer la competencia de porras. A ver qué porra trae más gente. Se viene un duelo de porras. Vamos a iniciar con la porra azul y luego pasamos con la porra del equipo blanco. A ver si se escucha en el sonido. ¿Dónde está la porra de Analco? ¿Dónde está la porra de Totontepec? Vaya duelo de porras, señoras y señores. Porras también dándole vida, dándole color a esta maravillosa e histórica Copa Benito Juárez en este año 2024. Viene Analco, cruzando ya mitad de cancha, buscando con quién. A la izquierda es la número 8, Elia, a la marca la 11. Intenta la jugada individual, la parábola de la número 5, no hay enceste. El balón sigue siendo azul, media vuelta, ataca la pintura, lanzó, canasta. Excelente movimiento de pies por parte de esta jugadora, destrozando la defensiva del equipo blanco. Este balón lo tiene Analco y se van 4 de blanco contra 2 de azul. Foul. Falta en mitad de cancha, es de camiseta número 8 del equipo blanco. Cambio. Entra camiseta número 10 por parte de Totontepec. Sale la número 11. El balón lo va a poner en movimiento Analco. La 8 contra la número 11. Viene la pantalla de la 5. Deciden hacia costado izquierdo. Solamente la torre número 12 se mueve en la pintura. Aparece la número 5. Balón picado para 12. Ya lo tiene el equipo de Totontepec de manera muy tranquila. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Ya se adentran en pista delantera. La 7 ataca la pintura. Lanza. Ha fallado en este intento. Había hecho lo más difícil. Y al momento no la aprovecha. Ataca la pintura. La número 10 consigue la canasta. Consiguiendo 2 puntos del equipo de Analco. La 7 de Totontepec. 14. Atacando pintura, lanzando, ha fallado. Y otra vez se va Analco. 1 contra 1. 8 contra número 9. Lanza foul. Falta en defensa. Y la jugadora número 8, Elia, se va a la línea de los tirables. 2 oportunidades para conseguir puntos. Cambio. Entra camiseta número 6 de Totontepec. Sale la número 8. Otra modificación por parte del equipo de Totón. La 8. Primer intento. Lanza. Fallando. Desperdiciando el primer lanzamiento. La número 8. Segunda oportunidad. Se prepara Elia. Lanza. Consigue el punto. Vaya manera de tirar, soltar las manos de esta jugadora, sumando otro punto para la causa del equipo de Analco. ¿Cuál será la respuesta de Totón? Reyes, la número 9, para camiseta número 10, merodeando línea de 3 puntos, se aparece la 7. Rotando tiro. La número 10. Buscando compañera, lanzamiento de larga distancia, casi. Este balón sigue vivo y lo tiene quien lo tiene, Totontepec. La 14 va a otro tiro. La 14, el pase en pintura, no consiguen ceste y se va Analco. 4 contra 3.
Ya se suman las 5 de azul. Viene la número 5 lanzando. Ha fallado. Rebote de la 12. Vuelve a lanzar. Y el destino sigue siendo el mismo. Ha fallado también. Nos quedan prácticamente 20 segundos de juego. Este segundo cuarto, señoras y señores, está a punto de llegar a su final. 12 segundos. Esta puede ser una de las últimas jugadas de este cuarto. Viene la 9. Reyes, ¿para dónde? 4 segundos. Esto se va a acabar en cualquier momento. Lanzamiento de larga distancia. ¡Se acabó! El marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. 4 puntos para el equipo de Totontepec. 13 puntos para el equipo de San Juan Evangelista Analco. Pasamos los micrófonos con el compañero Polo para la crónica del tercer cuarto. Ahí está la porra de Totontepec, mijes, qué barbaridad. Emocionante encuentro en esta categoría femenil. En la categoría cadetes. Y de igual manera, el equipo de Totontepec echando la porra con todo el equipo de Totontepec. Y Analco también, el score de 4-13. Esta es la tercera parte de este encuentro. Tercera parte de este encuentro. Sub-23, nos acaban de corregir. Es la categoría Sub-23. Ahí tenemos el equipo de Totontepec controlando el esférico, la número 10. La número 10 buscando con quién armar la jugada. De ahí viene la libre femenil. ¡Adentro! Adentro con esos puntos. El equipo de Analco de esta manera conduce el esférico, cruzando la media cancha. En la número 13, la número 10, esta jugadora abajo del arillo, no consigue nada. Recupera el equipo de Totontepec en la número 11, dando mal pase esta jugadora y el esférico pierde terreno de juego. El señor árbitro da indicaciones exactas que el balón le corresponde al equipo de Analco. Cuando van transcurriendo el tiempo de juego, en esta tercera parte, el equipo de Analco con el esférico, camiseta número 8, número 18, el número 18 buscando con quién, la número 19, el número 15, recupera el equipo de Totón. Antes hay un balón de 2, nos indica el señor árbitro. Hay un balón de 2, un balón que le corresponde al equipo de Totontepec. No, Analco va a poner en movimiento el equipo, el esférico. Analco de esa manera, bonita finta, número 10, lanzamiento. Y el esférico no entra el arillo y el señor árbitro, cambio de jugadora. Cambio de jugadora, el número 14 al terreno de juego. El equipo de Analco pone en movimiento el esférico. De esta manera recibe el esférico la número 15. 10. De esa manera la presionan fuertemente y el balón le corresponde al equipo de Analco, nos indica el señor árbitro. 10 a tiro. De esta manera el equipo de Analco, la número 18, un largo lanzamiento. Consiguiendo 3 puntos esta jugadora. La número 10 de Totón se frena, busca con quién, la número 11. Esta jugadora se levanta, consiguiendo 2 puntos más. La número 11 de Totontepec pone 2 puntos más en el arillo. Analco se anima, largo lanzamiento, no consigue nada. El balón en el aire, recupera el equipo de Totón. La número 8 la desarman, recupera el equipo de Analco, se va a la colada y consigue 2 puntos más. Jugadora, las dos hermanas en el terreno de juego. Escandia, camiseta número 18.
Las dos hermanas en el terreno defendiendo camiseta. El nombre de Analco. La número 11, Totontepec. Número 8, largo lanzamiento. No consigue nada. Recupera rápidamente el equipo de Analco. 18, bonita finta. Consiguiendo 2 puntos más. Escandia número 18 defendiendo, haciendo 2 puntos, un pase, quedando solita y consiguiendo 2 puntos más. 11-20, 11-20 en esta tercera parte. Aún falta mucho por jugar. No sabemos qué va a suceder. La número 18 buscando compañera con quien mover el esférico. La número 10. De esta manera Totón presiona fuertemente. El esférico pierde terreno de juego. Cambio de jugadora a la cancha número 14. A la banca número 15 porque eso se está poniendo fuerte y los cambios necesarios del señor coach. El esférico de esta manera defiende, rescata el esférico, el balón en manos de Analco antes, cruzando la línea. Entonces, tiempo concedido para el equipo de Analco. Fuerte el aplauso, regalen un fuerte aplauso. Ambos equipos nos están demostrando un espectacular, tremendo juego en esta bonita tarde. Score 11-20. Cuando falta únicamente 3 minutos en el cronómetro y termina esta tercera parte de este gran encuentro. Así es, amigos nuestros. Emocionante encuentro y se viene en la categoría libre, en la categoría femenil. Para que no se levanten de sus asientos porque se vienen fuertes emociones en la categoría libre femenil. Y la porra de Totón no para porque ama y apoya a su equipo preferido. Adelante, señores. Laboratorio Clínico del Rocío ofrece servicios de calidad a nuestros pacientes con la finalidad de ayudar a mejorar su calidad de vida. En el Laboratorio Clínico del Rocío. El esférico, la número 11, bonito giro, buscando con quién. La número 11 la presiona fuerte, pase largo. Esta jugadora número 10 con el esférico rotando, bonita finta. La número 9 la desarman, pero antes silbatazo del señor árbitro indica falta de la número 8. Hay una falta ahí, nos indica el señor árbitro. Entonces, la número 9 se va a la línea de tiros. Esta jugadora se concentra, tira. Lanzamiento que falla. Vamos a ver la segunda oportunidad de esta jugadora número 9 de Totontepec, Míquez. En la línea de tiro, respira, mide la distancia, no consigue nada. Recupera el equipo de Totón. Antes hay una marcación del señor árbitro. Hay una falta de la número 10. Esta número 10 que comete esta falta, entonces Totontepec le corresponde poner en movimiento el esférico. La número 11, largo lanzamiento, no consigue nada. Antes del balón pierde terreno de juego. Analco le corresponde en sus manos la número 18. Las dos hermanas en el terreno de juego. La número 10. La número 10 Analco conduciendo el esférico. Totontepec, la número 11, defiende fuerte. Esta jugadora se anima a hacer un lanzamiento y conecta 2 puntos más. De esta manera, el score se va elevando de la marcación. El número 11, Totontepec. El número 11 buscando con quién armar la jugada. Quedando solita. Bajo pintura esta jugadora. Número 8 consiguiendo 2 puntos más.
Analco, la número 8. Bonito giro buscando el momento exacto para armar la jugada. Se anima a hacer un lanzamiento. No consigue nada. Recupera Analco, la número 8 nuevamente. Pase a su hermanita, pero no consigue nada. El equipo de Totón recupera el esférico. La número 11 conduciendo. Antes hay una falta, nos indica el señor árbitro. Falta de la número 10. Cuando falta 1 minuto y segundos únicamente y termina esta tercera parte. El saque le corresponde al equipo de Totón, buscando quien recibe el esférico. Ahí está la número 8, sale a recibir lanzamiento largo, no consigue nada. Recupera el equipo de Analco, la número 10 con el esférico de esta manera, cruzando la media cancha, la número 8, bonito pase, lanzamiento, no consigue nada, el esférico, antes balón de 2 nos indica el señor árbitro. El esférico le corresponde al equipo de Totontepec. Totontepec tiene la oportunidad de poner en movimiento el esférico cuando faltan escasos segundos, 12 segundos. El equipo de Totón, el número 10, la número 11, con el esférico, pase al número 10, largo lanzamiento. Consiguiendo 3 puntos. Tiempo, señores árbitros. De esta manera termina esta tercera parte. Score 16-22. 16-22. El score le favorece al equipo de Analco. Fuerte los aplausos. Adelante, mi amigo Ambrosio. Te toca poner final a este gran encuentro. Así es, amigos, nos vamos al último cuarto. 8 minutos nos deparan para conocer al equipo campeón en esta categoría femenil sub-23. En estos momentos el equipo de Totontepec acorta la distancia y está abajo por la mínima diferencia ya de 6 puntos. Eran 11, se ha ido acercando y va a ser un cierre espectacular. Señoras y señores, en estos momentos vámonos. El último cuarto. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de esta jugadora camiseta número 18! Y complican la situación para el equipo de Totontepec. 16-24. Miren nada más. ¡Qué manera de fallar! ¡Qué manera de fallar de la número 9! Estaba sola. No aprovecha la situación. Estamos en el último cuarto. 16-24, 8 de diferencia. La pelota ahora pasa en poder del equipo de Analco. Así es, señoras y señores. El equipo de Totontepec remando contra la marea. Viene la número 11. Al costado derecho se levanta la 8, nada. Balón para Analco con dorsal número 12. Ahí bajo la tuela, se equivoca la tabla. Parece que el equipo de Totón puede despertar. Estamos en el último periodo. Estamos en 24-18. Ahí viene el equipo de Analco, falla, desaprovecha, se pelea la redonda. ¿Quién pone orden? Es el equipo de Totón. Se viene a la parte ofensiva, jugadora número 8. Va a venir en el centro, cruza. Jugadora, se filtra. Le quitaron la redonda, todavía más va a quedar en manos. Es para el equipo de Analco. Saludamos al amigo de Ixtlán que acabamos de conocer. Ahí el papá de David. Ahí viene el equipo de Analco al costado izquierdo.
Le quitan el mandado, se replica, se multiplica, se pelea en la redonda. Es balón para el equipo blanco, se va a venir a la ofensiva. Transición rápida con la número 9. Entrega a la número 10, se recompone, pase filtrado, pase picado, media vuelta, dentro. Y la pizarra se mueve de 20 a 24. Ya despertó el equipo de Totón. A la ofensiva, Analco con la dorsal número 8. Parece que la cansancio empieza a hacerse dentro del terreno de juego. Falta. Nos indica. Hubo falta en el terreno de juego. Así que cambio. Adelante el cambio concedido. Entra jugadora número 5 por parte de Analco. Serán 2 en la línea de tiros libres. El primero para la número 8. Viene la redonda, falla y erra. El segundo posible para la número 8 del equipo de Analco. Prepara, punta, dispara, hace Sonarcho. Se van arriba por 5. Es balón para el equipo de Totón. Estamos en el último periodo, señores y señores. Jugadora número 10 con la redonda en las manos. ¿Qué va a hacer? ¿A quién encuentra la número 11? Recoge la redonda. Entrega al costado derecho de larga distancia. Cerca. Balón para el equipo de Analco. La transición rápida se viene la número 10. Vea nada más, ya el cansancio se nota. Filtra y falta. Se comió todo el mandado por la zona restringida. Falta jugadora número 9 del equipo de Totón a la línea de los tiros libres. La dorsal número 10 de Analco. Preventivo número 9, cuarta falta. 4 faltas personales de la número 9 del equipo de Totón. Habrá 2. El primero viene volando y fallando. Errando. Esta número 10. El segundo posible para la jugadora de Analco. Prepara la naranja. Apunta, dispara. Juego. Nada. Quien toma la posesión es la parte defensiva. Al abordaje la número 11. También le imprime velocidad en cara. Se filtra en la zona restringida. Hay un 2. La alternancia se va para el equipo de Totón. Esa redonda se va a quedar en las manos de la jugadora número 11. Se desmarca la 10. No prefiere salir de larga distancia. Nada, se le espera. Rebote bajo la tabla la número 11. Ahí. Antes. Hay una falta. 5 de Analco. Así que hay 2. Es de fondo, nos indican los señores oficiales. 3 minutos 20 segundos descontando. 20 a 26 viene el equipo de Totón. La número 8 de larga distancia. Nada. ¿Quién toma la redonda? Es balón para el equipo de Analco. Otra transición rápida en cara. Le imprime primera, segunda. Se filtra en las 18. Le quitaron la pelota. Esa posición se queda también en línea de fondo para el equipo de Totontepec de Morelos. Ahí los van a reponer por parte del equipo azul. Repone el equipo de Analco. Con la jugadora número 12. Pinta su línea el señor árbitro. Y dice, hágala. Número 12 le quitaron. Hay una falta ofensiva. Falta ofensiva para la jugadora. Tiempo fuera. Tiempo muerto. Nos vamos a conferencia. 20 puntos para Totón. 26 puntos para Analco. 2 minutos 21 segundos. Dos minutos y 21 segundos, muchísimo, 31 segundos, perdón. Muchísimo tiempo todavía. Saludos a mi amigo El Fego. En estos momentos se encuentran en conferencia ambos pentágonos. Saludos a la gente, estamos en la final de la categoría sub-23 y la porra de Totón deleitándose también, participando en esta gran final. Se va a venir otro equipo de Totón en la rama femenil. Totontepec frente a Yavesía. Será balón para el equipo de Totón, la número 11. Pondrá en marcha la redonda para la Sierra Mije frente a la zona zapoteca. Vámonos.
Hágala, dice el señor árbitro, entrega la redonda. Juega la número 10, regresa para la número 11, viene cruzando media cancha, ganando, ya se llevó a su rival, se filtra por la zona restringida, se acerca la número 8, se levanta de media, nada, se niega la redonda a llegar al objetivo, es balón para el equipo de Analco, otra transición rápida, con la jugadora número 12, calma las acciones, esta es la número 8, encarando, yéndose de un lado a otro, recoge la número 10, el equipo de Analco, esta vez ofende, antes un silbatazo. Había dado la mejor asistencia, falta número 15, el equipo de Totón, será en saque de línea a fondo para el equipo de Analco, al saque jugadora número 10, quien se desmarca, la hace el número 18, pide la redonda, toma la posición, se filtra, tiro de 180, llegaron los ladrones, se fuerza el tiro, el balón para el equipo de Totón, últimos minutos en descuento, el balón para Totón, la güerita, entrega para la número 8, todavía la posesión en manos de Totón, giro de 180 se va a ir, vaya jugada, le entrega la 8 se levanta, adentro, se acorta 4, el balón para el equipo de Analco, otra transición con la número 8, sale el equipo de Azul botando la posesión, la pide la 18, en el remolque de larga distancia, no hay nada, ¿quién la tiene? Es balón para el equipo de Totón, la número 11, le pone hielo al asunto, tranquiliza, piensa la jugada, encara la defensiva del número 10, otra vez se viene filtrando la 11 se va, falta señoras y señores, 1 minuto 15 segundos, 22 a 26, número 10, al saque jugadora número 10 del equipo de Totón, repone, entrega para la 11, regresa para la 10, de larga distancia, nada, ¿quién la tiene? Es balón para el equipo de Totón, están bombardeando el rancho, atacan en la número 8 de larga distancia, nada, no están llegando al objetivo, se pelea fuertemente la posesión, antes dice que ya esa redonda corresponde para el equipo de Analco, 1 minuto cronometrado, 22 a 26, al saque jugadora número 10. A reponerla, la pide la número 18, el equipo de Analco con la posesión, toma la número 2, esta es la 10, y hace una maga y vaso defensivo, entrega al costado izquierdo, antes, violación, hay un tiempo fuera, tiempo muerto, concedido para Analco, ¿dónde está la porra de Analco? ¿Dónde está la porra de Totón? 22 Analco, tiempos completos. 22 a 25. 52 segundos. Vaya partido. Final sub-23 femenil. Y mandamos saludos cordiales a la gente que nos está siguiendo en las diferentes plataformas y sobre todo a los que se dieron cita. Nuevamente repito el saludísimo para el amigo que acabamos de conocer allá de Ixtlán. En un momento más va a entrar en acciones su hijo, el pequeño David. 22 a 25, 3.52 segundos. En la pizarra el partido está trepidante, emocionante y la descarga adrenalina, dice el señor oficial con el silbatazo. Hágala. Y saludos a mi amigo La Neta del Rancho. Dice el señor oficial, entrega la redonda. Se va a venir a la bordaja, a la ofensiva, el equipo de Totón. Recibe la número 11 por parte de Totón. Al costado derecho deja solo a su compañera número 7. La falló. La falla la jugadora número 7. Así que será posesión para el equipo de Analco. Transcurrieron hasta los 42 segundos. Totón mismo marcador. Acumula próximos tirables. Bandera en todo lo alto para el equipo de Totón. Al saque jugadora número 10 del equipo de Analco. ¿Quién se desmarca? ¿Quién la pide? ¿Quién la toma? Y la hace la número 18. Se pelean con todo. Hay infracción. Falta en el terreno de juego. 37 segundos parado el cronómetro. A la línea de los tiros libres. Jugadora número 18 del equipo de Analco. Tercera falta. Así que a la línea de los tiros libres, la 18. El señor oficial dice, hágala. Le entregan la redonda, preparan la naranja. Apunta, dispara, juego. La falló. Errado ese tiro y se va a venir en la segunda oportunidad.
La número 18 por parte del equipo de Analco. Toma la pelota, toma la posesión. Y viene el disparo, vuela la naranja. Nada. ¿Quién la tiene? El balón para el equipo de Totón. Entrega para la número 7, la ofensiva del equipo de Totón. Jugadora número 7, la número 10. Comparte Navaga. ¿Qué va a hacer? A la 14. De larga distancia. Nada. Corto. La 12. Bajo la tabla. ¿Qué hace? Se levanta. ¡Cuenta la bola! ¡Vaya jugada! Señoras y señores, la pizarra nos indica 24 puntos para Totón, 25 puntos para Analco. Tiempo fuera, tiempo muerto. 25 segundos en la pizarra. Agradecemos infinitamente a los compañeros que nos dieron el micrófono. Estuvimos en las 2 semanas de eliminación colaborando y participando. Saludos a mi amigo Daniel, siempre encargado del Consejo Deportivo. La Porra haciendo acto de presencia. Se puede venir el empate. Saludotes a la gente. Señoras y señores, 24 puntos para Totontepec, 25 puntos para Analco. Y volvemos al terreno de juego, a la duela, con un tiro de la número 11. Toda la responsabilidad en sus hombros. A ver qué sucede, qué acontece con el tiro de la jugadora número 11. Preparando la muñeca. El señor oficial le entrega la redonda. Le va a venir la número 11, saca el tiro. Nada. ¿Quién la tiene? Es el equipo de Analco, la número 18. Se ven a la ofensiva, la transición rápida. Encara la defensiva del número 14. Recogen la redonda. Entregan para la número 8. Se está terminando el partido. Últimos segundos. A la de 8. Va de un lado a otro. Se le complica la vida. Y falta 8 segundos en el cronómetro. Falta jugadora número 8 de Totón. A la línea de los tiros libres, 8 de Analco. Preventivo número 8, cuarta falta. 4 faltas, número 8. Se viene el primer posible. La falló. Errado ese tiro, solamente 8 segundos en la pizarra en el cronómetro. El segundo posible viene saliendo. Adentro. Y se van arriba por 2. 24 puntos para Totón. 26 puntos para Analco. Es un partido no apto para cardíaco, ya que las emociones están al máximo. ¡Qué partido, amigos y amigas! En estos momentos hasta las manos se nos sudan de tanta emoción. Están planeando la última jugada, la última estrategia. 2 puntos la diferencia a favor del equipo de Analco. Aquí se puede definir todo. Totón, la última posesión será en manos del equipo de Totontepec Villa de Morelos. Ha sonado la canina, ha sonado la chicharra para que vuelvan las 10 jugadoras al terreno de juego y se termine de escribir esta historia en los últimos 8 segundos. El señor oficial dice hágala. ¿Quién la va a tomar por parte del equipo de Totón para reponerla? Lo va a hacer la número 11. A buscar jugadora. 8 nada más. La pide, la toma. Y se desmarca la 9. Pase a la 10 de larga distancia. Nada. Parece que esta balanza se va a terminar de escribir. Hay una falta antideportiva. Dejaron parado la pizarra en 2 segundos. 2 tiros en la línea y posesión de bola para el equipo de Analco. El primero fallado y errado. 2 segundos. Se va a venir la segunda oportunidad para la número 8. Viene el disparo. ¡Hace Sonarcho! Se van arriba por 3. Balón para el equipo de Analco. Al saque, jugadora número 18 a reponerla.
a transitar. Y siempre la va a hacer la número 10 del equipo de Analco. Solamente 2 segundos en la pizarra. Recibe, desmarca la número 18. Se viene a la ofensiva. Y esperamos las indicaciones. Hay un segundo todavía. Esto no se ha terminado de escribir. Así que habrá 2 en la línea de los tiros libres para la jugadora número 18 del equipo de Analco. Toma la pelota. Se va a venir el disparo de la número 18. Sale de las manos. Nada. Ha fallado la número 18. Y un segundo lo que resta del cronómetro. El segundo posible para la jugadora número 18. Nada. Y se acabó. Fuertes los aplausos. Partidazo que nos brindaron ambos pentágonos. Totontepec frente a su similar de Analco. Formación. El saludo de hermandad, el saludo fraterno. Se alza con la victoria el equipo de Analco. Vaya partido. Emocionante, trepidante. Y se viene la rama femenil. Categoría libre. Yabesía, actual campeona, frente a Totontepec. Equipo que se incrusta hasta la gran final como el caballo negro en esta categoría, en esta rama. Así que nos vamos a ir en la primera parte. Seguimos saludando a la gente. Ahí vimos al amigo La Neta del Rancho. Saludos, mi buen hermano. Aquí tienes un seguidor de este lado. Eso. Ok, nosotros estamos para pasar los mensajes. Felicitaciones para la número 5 de Analco de esta Sub-23, Edani, que cumple años también. Muchísimas felicidades para Edani, dorsal número 5. Y lo celebrará con un triunfo, con una copa a casa. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop.
Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec. Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Por todo lo que nosotros ya sabemos por la pandemia. Claro que sí. Una vez más, Totontepec en otra final. Esta es la categoría libre femenil. Ahí está el saludo. Vengan los aplausos. Esta es la final en la categoría libre femenil. Totontepec llegó a la final en estas categorías sub-23 femenil y femenil libre. El equipo de Totontepec trabajando fuertemente ahí en la rama femenil. Vamos a aprovechar. Ahí está la presentación del equipo de Yavesía. Ambos equipos traen a sus mascotas. Ahí tenemos al águila que representa la comunidad de Yavesía desplegando sus alas. Y por ahí anda también la mascota de Totontepec, que es un bisonte. Ahí está también la presentación del equipo de Totontepec. La mascota águila contra bisonte. Vámonos, señoras y señores, se ha puesto en marcha el primer periodo para esta gran final en la libre femenil. Balón para el equipo de Yavesía. Antes ya recibió una falta de la número 11 por parte del equipo de Totón. Será la número 23, Mireli. Pone a rodar la redonda. Recibe la número 7, dorsal para Celina. Al centro juega con la número 15. Pase picado, la otra vez para Mireli. Mireli se levanta. ¿Quién la tiene? Se pelean todo lo alto. La posesión será para la jugadora número 9, pero antes se le acaba el terreno de juego. Y es balón para el equipo de Yavesía. Mireli, parece que la vamos a ver activa en el terreno de juego. La número 25 se desmarca bajo la tabla. La número 6 se levanta, nada. Dos veces ya en el rebote, jugadora número 9 de Totón, que es Karina. Juega para Mirna, número 12. Cruza media cancha el equipo de Totón. Ya dio la indicación. Juegan al costado derecho para la 7. La 7 regresa para el centro con la número 9. Pase al costado izquierdo y esa posesión será balón para... Antes vamos a esperar indicaciones, es para el equipo de Totón, el último en tocarlo, jugadora de Yavesía. Así que ahí la número 11 se recompone, se rehace, saca el gancho. Antes ya no valía la jugada porque invalidan con infracción de la número 6 del equipo de Yavesía. La número 7, Nidia, a reponer la línea de fondo. ¿Qué va a hacer? ¿Quién se desmarca? ¿Quién la pide? El equipo de Totón trabaja. La recibe el número 8 de parte. Encara la defensiva el número 15 a la 7. Y también pisa línea. Se le acaba el terreno de juego. Ahora es balón para el equipo de Yavesía.
la número 15, entrega otra vez para la número 7, Celina, a la parte ofensiva, cruza media cancha, llega primero a la parte, a rotarla la pelota al costado izquierdo, abajo la tabla, ya le robaron el mandado, será balón para el equipo de Totontepec nuevamente con la número 12, Mirnas toma la posesión, siempre encargado de llevar esto a la parte ofensiva, la número 7, rota la pelota al equipo de Totón, espera que se desmarquen, ahí la pide la número 11, se filtra, hay silbatazo en el terreno de juego y esperamos la indicación, dice que serán 2, falta jugadora número 6 del equipo de Llavecía, cambio en el terreno de juego, entra Nadia, Mireli va a descansar un rato, primeros instantes del primer periodo, tiempo fuera, tiempo muerto, 0-0, 0-0 hasta el momentáneo. Hasta el momento no se hacen daño y será al regreso. Cero a 0. También las agujetas de mi amigo oficial ya se cansaron. Fuerte, fuerte para que no se tropiece. 0-0. Primer periodo de 4 que tendremos. Agradecemos infinitamente la confianza de los amigos que nos han dado para esta primera parte. 5 minutos 21 segundos, muchísimo tiempo. Así que vámonos a la línea de los tiros libres. Dorsal número 11 del equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Tendrá 2 en la línea de los tiros libres. A preparar la naranja, el señor oficial dice, acomódense para que podamos reanudar. Entregan la redonda, la esférica, la toma la número 11. Prepara la naranja, apunta, dispara, juego. Y las redes se mueven, le pone número a la casa. Y estamos en 1-0. Ahí la porra del pequeñín. El segundo posible para la número 11. Vuelve a tomar la redonda. Respira, suspira, saca el tiro. Adentro. Y la pizarra dice 2 puntos para el equipo de Totón, 0 para Llavecía. Se viene nuevamente Celi, dorsal número 7. Ya dio la indicación de qué lado van a empezar, por el costado derecho con la número 15. Amaga, se filtra, entra. Cuenta la bola. Ya le movió las redes. Le pone número a la casa. Habrá un adicional más para el equipo de Llavecía. 2-2. 2-2. Así que en la línea de los tiros libres está esta dorsal de nombre Gabriela Gaby. Viene el el tiro adicional. Nada. Se quedó en 2-2. Pisa línea de fondo. Jugadora de Llavecía. Así que la redonda ya corresponde para el equipo de Totón. Se viene la número 7. Otra vez a la ofensiva el equipo de Totón. 2-2 la pizarra. La 7 entrega al costado izquierdo. Se levanta la número 11 para tomarla. Giro de 180. Hay infracción. Infracción en la duela. Falta de la número 7 del equipo de Llavecía. A la línea nuevamente dorsal número 11. Vamos a ver qué sucede, qué acontece con sus 2 posibles. Ha tomado la primera, la redonda, la esférica en sus manos. Viene saliendo, volando en todo lo alto. Nada. Se mantiene la pizarra 2-2, señoras y señores, público presente. El segundo disparo para la jugadora número 11 del equipo de Totón. Toma la naranja, toma la redonda. Y el disparo, nada. En esta ocasión falla. Y no cayó ninguno. Balón para el equipo de Llavecía con la número 4, la 6, al costado izquierdo, la número 7, Celi, amaga, se filtra, entrega, ahí juegan con la número 15, amague, al costado derecho, antes, pisa línea, se le acaba, el costado derecho, saludamos a la banda que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas, a mi amigo George que está trabajando en la cámara. Este video lo estaremos subiendo. El balón para el equipo de Totón. Repone la número 7. Entrega para la 12. La 12 regresa para la 7 para que empiece la rotación por parte del equipo blanco y rojo, que es Totón de Morelos, la número 9. Al costado derecho, al izquierdo. Pase filtrado, pase picado. Se multiplican las jugadoras de larga distancia. La número 12 cerca la redonda, no puede llegar al objetivo. Ya la tiene el número 15. Transición rápida. La número 6. Se va la rapidez a la transición. Adentro. Le pone número a la casa. Mueve la pizarra. Y ya le dieron vuelta a la tortilla. Se van arriba por 2. 4-2, señoras y señores.
primer periodo. 2 minutos con 55 segundos. ¡Qué emocionante partido! Lo mismo nos dio la sub-23 femenil. Y en estos momentos, la libre femenil. Partidazo. La etnia zapoteca frente a la etnia mije. Los zapotecos, los hijos de licenciado Benito Juárez García y los hijos del Rey Condoy. Totontepec frente a Yabesía. Partidazo, señoras y señores. Volveremos al terreno de juego para que reanude la redonda. La número 9, que es Karina, entrega para la número 7. Y viene Nidia, la parte ofensiva del equipo de Totontepec. Villa de Morelos juega, encontrando a Cari al costado izquierdo. Ya se desmarca la número 12 antes. Vamos a ver, falta de la número 8. Del equipo de Yabesía. Ya había prendido la muñeca la número 12, pero ya no contó, así que la posesión será para el equipo de Totón. Al saque la número 7, repone, reanuda la redonda. ¿Quién se desmarca? ¿Quién la pide? Yabesía tiene acumulativos, próximos tirables. Parece que hay faltas acumuladas. La número 11 se ha filtrado, saca el tiro, nada. Remate, rebote, se pelea la redonda. Y el último en tocarlo, jugadora de Yabesía, 4-2. Señoras y señores, y viene la número 7 a reponerla nuevamente. Se desmarca la número 9. Toma la posesión el equipo de Totón. Anuncia los momentos de disparo. Alguien la tiene que levantar. La número 7 se filtra, saca tiro, nada. ¿Quién la tiene? Es balón para el equipo de Yabesía. La transición rápida otra vez Celi. Celi le pone hielo al asunto, calma. Robo por poco la número 11. Al final se concreta la número 12. Toma la posesión el equipo de Totón. A la ofensiva, la transición rápida. La número 9 encara la defensiva. Se va a ir la 9. ¡Cuenta! Las redes se mueven. 4-4, señoras y señores. Un adicional pas para la número 9. En la línea, jugadora del equipo de Totón toma la posesión, la pelota, prepara la naranja, apunta, dispara, juego, nada. Balón que se pelea, es otra vez la número 15 del equipo de Yabesía. Transición rápida que tiene el equipo azul. Entrega para Celi, al que sabe, el que dirige, se levanta de media, nada. Rebote ya para la parte defensiva del equipo de Totón. Toma Mirna con su dorsal número 12. Calma las acciones, le pone hielo al asunto. Y viene a la parte ofensiva. Inicia la rotación el equipo blanco y rojo. Ya dio la indicación, la número 12 juega para la número 7. La 7 a la número 9. Desmarca la 9 de larga distancia, nada. Pelea la redonda, cuidado ahí un poquito de... Ahí chocaron las jugadoras, se va a quedar en línea de fondo para el equipo de Totontepec. Villa de Morelos, al saque nuevamente la jugadora número 7. ¿Quién la pide? ¿Quién la toma? Ya la pidió la número 11, se filtra la 11, se va con la tabla, nada. Todavía la 11 en su propio remate, no llegó. Remate bajo la tabla, la 13, nada. Se están bombardeando el rancho de Yabesía, no puede la parte defensiva recuperar la pelota todavía. La posesión en manos del equipo de Totontepec. Villa de Morelos, al saque, jugadora número 7, otra vez juega la 11. 11 y vaya Mague. Adentro. Jugada de la número 12. Con una finta se lleva su defensiva. Viene Celi. Celi, dorsal número 7. Es la habilidosa, la talentosa, pensante en el terreno de juego. Antes. Vamos a esperar. Se acabó. Se termina el partido. Fuerte los aplausos. Público presente. ¿Dónde está la porra de Yabesía? ¿Dónde está la porra de Totontepec? 6-4 a favor del equipo de Totón. Adelante, amigo de la Chirac.
Bueno, vámonos al segundo cuarto de esta gran final. Categoría libre femenil. El score, hay una falta que señala el árbitro. Vamos a ver qué señala el árbitro. El árbitro dice falta de la número 6 y hay dos posibles. Esto está 4-6. Vamos a ver. Aquí la jugadora tiene la oportunidad. El primero. Y se va arriba el equipo de Totón. Esto se pone 7-4. Favorable para el equipo de Totontepec. Vámonos con el segundo lanzamiento. Y adentro. Esto se pone 8-4. Ya la ventaja es para el equipo de Totontepec. Vámonos. En la número 5. Número 6. 7. Remata y consigue 2 puntos. 6-8. Partido muy parejo. Partido muy parejo entre ambas escuadras. Ambas comunidades buscando el triunfo para ser las campeonas en esta categoría, pero aún falta mucho. Este es el segundo cuarto de 4 cuartos que se juegan en las finales. Así están las cosas hasta en estos momentos. 6-8 todavía arriba el equipo de Totontepec. Vamos a ver la número 7. 7, la número 15, la 15 nuevamente, la número 7, lanzando por poco. La pelota, el árbitro dice que la última jugadora en tocar ese balón fue una jugadora de Llavecía. Por lo tanto, entonces es para el equipo de Totontepec. Equipo de Totontepec, la número 12. Lanza, no hay nada. La pelota vuelve a caer en poder del equipo de Totón. La número 7. La pelota que se pelea fuertemente. Y es entre 2 y la alternancia dice que son para los azules. Así es, amigos. Saludamos también a toda nuestra gente hermosa. Orgullosamente zapotecos. Mijes de chinantecos. Ahí se empata el partido. 8-8. 8-8. Esto está 8-8. La número 12. La número 7. La número 12. El árbitro dice que hay una violación. Hay una violación y hay un cambio. Cambios por parte del equipo de Llavecía. Entra al terreno de juego camiseta número 27 y abandona el terreno de juego la número 5. El score, nada para nadie, está empatado 8-8. 8-8. El marcador lo dice todo. El partido está parejo. Vámonos. La número 15, limpiando la zona, entra. No concreta la jugada. Ahora se va la número 12. La número 12. A la número 7. La número 7 busca, encuentra a su compañero. Al número 11. Y se va. Se va la número 15. 1, 2 y... Finalmente, hay un cambio nuevamente por parte del equipo de Llavecía. Entra la número 2 y sale la número 11. Pelota entonces que va a poner en movimiento. Pelota que va a poner en movimiento el equipo de... ¡Basta! De esta manera se va arriba el equipo de Totontepec. Esto se pone 8-11. Favorable para el equipo de
Totontepec, estamos en el segundo cuarto. Vamos a ver, Gabriela queriendo hacer lo propio. Hay 1 minuto de tiempo, señoras y señores. Así las cosas en estos momentos. Desde este monumental escenario del Polideportivo Totontepec, tiempos completos. Claro que sí, amigos. Y vamos a mandar un saludo, por supuesto, a toda nuestra gente que hablan el idioma zapoteco. Padiush yo tere ben guaraje. Let salare di jasilla. Nada que chapgayo shinushone yis. Ura Benito Juárez García. Pordan, stop Benimish. Venga. Na bencilla para hemos mandado el saludo en nuestro idioma natal, que es el zapoteco. Así es, amigos. Once a 8. Reanuda este gran partido, segundo cuarto tenemos la pelota en poder del equipo de Totón. La pelota en manos del equipo de Llavecía. Llavecía, la número 6. La número 6 busca a quién, encuentra 27. La 27, nuevamente. La número 6. Lanza, no hay nada. La pelota que queda en poder del equipo. El equipo de Totontepec, la número 12. Arriba en el marcador momentáneamente el equipo de Totón, 8-11. 8-11. 2:12 en el reloj. La número 7. 10 filtra para la tiro. pelota. 10 para el tiro. Número 13, la media vuelta. No hay nada. La pelota ahora en manos del equipo de Llavecía. La número 8. Perdón, la número 6. 6 busca a quién. Encuentra la número 15. La número 27. La número 7. La número 7 tiro. se va. Se fue. Nada. Remata tampoco. Ahora la pelota se pinta de rojo para Totontepec. El número 7, tranquilamente acomodando sus compañeras. Encuentra ahí a la número 11. Número 11, la número 7. Nuevamente la número 10 para 12. Y 10 para el tiro. Esto se mantiene 8-11. 8-11 todavía. Favorable para el equipo de Totontepec. Aquí está la número 12. La número 12 consigue un punto más. Y esto se pone 12-8. 12-8. Prácticamente estamos llegando a la parte final del segundo cuarto. La pelota que es peleada fuertemente, que hay en poder de Llavecía, se va. La número 6, 1, se lleva 2. Remata la número 7. Sin embargo, la posesión vuelve a ser para el equipo de Llavecía. Lanza. Bonito enceste de 3 puntos. Levantando las manos con saludos hasta Llavecía. Esto se pone 11-12. ¡Qué bárbaro! Esta es la gran final. Esta es la Copa Benito Juárez. 10 para tiro. Hay una violación. Hay una violación. Hay un cambio por parte del equipo de Llavecía. Sale la número 27. Entra la número 11. Y esto está 12-11 solamente. La mínima diferencia de un punto. Favorable para el equipo de Totón. De esta manera ha culminado el segundo cuarto. El segundo cuarto. Y el score favoreciendo por la mínima al equipo de Totontepec. Queremos saludar a todos nuestros amigos, los medios de comunicación, en las diferentes plataformas. Queremos también enviar nuestro saludo a las radiodifusoras que están cubriendo este evento.
la XCGLO, la voz de la sierra, a los amigos de Tlahuitoltepec que también están haciendo lo propio, están transmitiendo para Tlahuitoltepec. Así es, amigos. Por ahí también vamos a mandar un saludo al amigo Juan Velasco, Producciones Velasco, que también está transmitiendo en vivo para todos sus seguidores. Nos vamos al tercer cuarto. Estamos iniciando con la segunda mitad de esta gran final. Esta es la categoría femenil, rama femenil, categoría libre, entre el equipo de Totontepec y el equipo de Yabesía. Viene Totón, la 8, la 12, lanzamiento de 3, no consiguen el ceste. El rebote es para el equipo de Yabesía y se va la número 6 contra las 5 blancas, hace la pausa, busca la pintura, lanza foul. La primera falta de equipo en este inicio de tercer cuarto, foul de la número 7. Son 2 lanzamientos para Yabesía. La número 6 para empatar el partido. La 6 se prepara. Apunta, lanza. Se empata el partido. 12-12 el marcador. Aquí Yabesía puede tomar la ventaja de 1. Lanzamiento. Consigue el punto. Yabesía toma la ventaja de 1. A ver qué dice Totontepec. Viene la 12. Buscando a sus compañeros, aparece la número 7, otra vez la 12, rotando hacia costado izquierdo, la 9, lanzamiento de larga distancia, casi consiguió el triple, excelente labor defensiva de la torre número 11, y se va de inmediato con la 15, rotación ahora en pista delantera, es por parte de Yabesía, la 6, abriendo hacia costado derecho, ya se aparece la número 7, media vuelta, lanza, no consigue el ceste, el rebote se pelea en la pintura, la alternancia, pinta el balón de color azul marino, es para el equipo de Yabesía, viene a mover la número 15 por línea final, la 11, es la 6 ahora en la línea de 3 puntos, casi. Torre número 13, interviniendo en esta jugada defensiva. Ya se viene Totón, la 12, aparece la 7, ataca la pintura, lanzamiento, no hay nada. Solita la 6, lanza y anota. Tomando la ventaja momentánea de 3 puntos del equipo de Yabesía. Vaya partido, señoras y señores. La número 7. ¿Cuál será la respuesta de Totón? La 9. La 12 de 3. No consigue. El balón lo va a tener Yabesía. La número 15. Buscando los 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Abandona pista trasera. La número 6. 7. Celina de media distancia. Excelente parábola. No consigue ceste. Este balón ya se pinta de rojo y blanco. Viene Totontepec. Guzmán con su número 7. Buscando compañera. Aparece 12. Picando esférico para Torre número 13. Falta en defensa de la número 11. Torre contra Torre. De la número 11 a la número 13. El balón sigue siendo para Totontepec. A mover balón en costado derecho la 12. Se aparece la 9. La número 7. Otra vez la 9, aprovechando los 24 segundos para el lanzamiento, lanza el número 7, no y es este. Y se va el equipo de Yabesía, ¿para dónde? Es con la número 15, buscando la pintura, hace la pausa, la número 2 de larga distancia. Este balón que no llega, tiempo muerto. El marcador, señoras y señores, nos dice lo siguiente. 12 puntos para el equipo que va en desventaja y es Totontepec. 15 puntos para el equipo de Yabesía. Es la diferencia en este tercer cuarto, faltando 4 minutos con 13 segundos de juego.
¿Qué partido estamos viviendo desde este Teatro de los Sueños aquí en Guelatao de Juárez, año 2024? Estamos avanzando con las finales y ya nos quedan pocas para llegar con la libre varonil. Vámonos con la competencia de porras a ver cómo viene cada comunidad. Empezamos con el equipo azul y terminamos con el equipo blanco. ¿Dónde está la porra de Santa María Yavesía? ¿Dónde está la porra de Totontepec? Un duelo muy parejo también entre las porras. El partido se reanuda. Lo tiene Totontepec, la número 7. Cruzando a mitad de cancha. 7 contra 7. Buscando atacar la pintura. Lo hace, lanza, lo consigue el ceste. Y se va de inmediato en jugada rápida el equipo azul. Viene Yavesía, la número 7. Ya en pista delantera. Aparece Torre 15. Buscando la pintura. Lanzamiento, lo consigue el ceste. Este balón lo tiene la torre número 11 de Totontepec. Alternancia que se pinta de color blanco y rojo. Es para el equipo de Totontepec. Faltando 3 minutos con 32 segundos de juego. Viene Totontepec a buscar cosechar puntos. Las 5 jugadoras de Yavesía bien plantadas dentro de la pintura. La 12 se mueve solamente una torre en la pintura. Viene la 12. ¿Para dónde? Foul. Falta en defensa de jugadora número 5 del equipo azul. Es balón que va a seguir teniendo Totontepec por costado izquierdo. Viene la número 7, cerca la 12. ¿Para dónde? Se acerca la número 9. 10 para tiro. Esta con torre número 13. Intento de colada. Lanzamiento, foul y cuenta. Y se acercan a un punto. Todo está en manos de la número 13. Porque aquí se puede empatar el partido. ¿Se empata o no se empata? ¡Lanza! ¡Se empató! El partido, señoras y señores, está empatado. Faltando 2:25. La número 7. Intento de media vuelta. Abriendo hacia costado izquierdo. Kimberly busca la pintura. Lanza, falta. Es una falta en defensa de la jugadora número 11 del equipo blanco. Serán tirables 2 intentos para despegarse por un punto. A ver qué hace la número 6. Ha recibido el esférico. Lanzamiento de la número 6. Consigue el punto. Yavesía vuelve a tomar la ventaja. Segundo intento. Concentración total, lanzamiento, consigue el punto también. Yavesía se va arriba por 2. 15-17 el marcador. El tiempo se está consumiendo. Estamos entrando en la recta final de este tercer cuarto. La 13, la número 11, la pausa, hace la colada, falta. Falta en defensa. Es de camiseta número 15 del equipo azul. Serán tirables. 2 oportunidades también para el equipo de Totontepec para empatar el partido. Primer intento para acercarse a 1. Se concentra la número 11. La 11, lanzamiento. La falla. Viene la segunda oportunidad. Ahora sí para acercarse a 1. Levanta la mirada, eleva el esférico, la falla Yavesía tiene acumulativos, próximos tirables. Faltando 43 segundos de larga distancia, no hay en ceste. Los segundos se agotan y aparece Totontepec desde pista trasera, la número 12. Buscando de inmediato la pintura, aparece su compañera en costado derecho, la 9 de larga distancia. Casi rematando, fallando. Y se van 3 contra 5, ataca la pintura, foul. Vaya manera de utilizar la estatura y la corpulencia de esta jugadora, foul de la número 13. Tendremos otros 2 lanzamientos para el equipo de Yavesía. Es la misma jugadora número 6. Apuntando, ha fallado. Desperdiciando esta primera oportunidad. Segundo intento.
A ver qué hace la número 6. ¿Lo aprovecha o no? Preparándose, consiguiendo el punto. Y de esta manera, señoras y señores, se ha terminado el tercer cuarto. El marcador 15-18, diferencia de 3 puntos. Y nos vamos al último cuarto, al cuarto decisivo. ¡Qué partido, señoras y señores! ¡Excelente platillo deportivo! Pasamos los micrófonos con nuestro compañero para la narración de la parte crítica de este partido. Último cuarto. Muy bien, Manzano. Ahora sí, Llavecía, lo vemos arriba en el marcador. El año pasado, como esta hora también, Ixtlán iba ganando muy bien y Llavecía hizo la hombrada. Volteó el partido, fue campeón y ahora está por el bicampeonato. Así es que Llavecía ya sabe qué es ser campeón y ahora quiere ser bicampeón. Vamos a disfrutar de estos últimos 8 minutos. Vamos a ver aquí la número 5, pasa acá para Celina, esta gran jugadora número 7. La hemos visto ganar en cadetes, en pasarela ahí la número 11, tira, lanzamiento nada. La tiene Totontepec que está dando la pelea, está dando la sorpresa. Son 3 puntos, no es mucho. Así es que vamos a ver qué pasa con Totontepec. Pone un pase comprometido la número 13 que le vimos buenos pasos. Balón que va a ser de Totontepec. ¿Y dónde está el grito de Totontepec, mije? No me oyen. ¿Dónde está la porra de Llavecía? Santa María Llavecía, 7 y 8 de diciembre, su gran festividad. Grandes torneos que hacen estos amigos de Llavecía. Está aquí como a media hora, a 1 hora está el pueblo de Llavecía. Ahí viene Gabriela. No. Recupera aquí el balón, va a ser una bola de 2. Balón que corresponde al equipo de Totontepec. Un saludo al amigo Juan Alcántara, que por allá debe estar el Jordan Mije. Ahí está el Jordan Mije, disculpen, ahí está. Claro que sí, Juan Alcántara. Ahí está tu hija, dando le pelea, pero la número 6 se fue. Kimberly, ahí la tuvo fácil, Kimberly. Pero la falla, pero es la que hemos visto, que está muy concentrada. Es la de carácter de este equipo. Así es que esa número 6 es buenísima. Al igual que la 7 y la número 15. Es la base de este equipo. Es el triángulo. El triángulo base de este equipo de Llavecía. Están logrando estar al frente en el marcador y van por el bicampeonato. Aquí vemos a la número 7. Celina pasa para Jimena. Jimena de 3. No. Recupera Kimberly, vaya, ahí gana baja. Melissa ahí, con esos movimientos peligrosos. Cuídense, señoritas. No le exageren tanto. Lanzamiento de Kimberly, nada. La tiene Totontepec, la número 12. Aquí se viene la 12. Cuando quedan 5 minutos con 30. El score es 15-18, ganando Llavecía. El lanzamiento de Totón, ya no llegan los tiros, ya se cansaron. Vamos a ver qué pasa. A ver que se escuche la porra de Totontepec, mije. Ya pues también la porra se cansó. Ahí viene la número 9, ¿qué va a hacer aquí? La número 11, qué bonito movimiento. La número 11, lanzamiento, papá, y nada. Recupera ahí la 13 y no consigue. La tiene ahí la número 5, falta ya. Vamos a ver el equipo de Llavecía ganando nada más por 3 puntos. Con una de a 3 se empata esto. Ahí vemos al Carlitos de Yautepec cocheando a este equipo. Al rato también lo vamos a ver con Villalta. Así es que buen coach el que tiene el equipo de Totontepec. Aquí la tiene el número 27. Kimberly, ¿para dónde Kimberly? Kimberly pasa allá para Jimena de 3.
3, no. Balón que va a ser de Totontepec. Y hay un tiempo fuera. El score es 18-15, faltando 4 minutos con 26 segundos. Estamos en el último cuarto. Y esto ya está lleno. ¿Cuántos hay aquí? Como unas 5,000 almas, ¿verdad? Unas 15,000. Ya están 10,000, órale. Perfecto, pues ya está llegando la tardecita de este 21 de marzo, día del natalicio de don Benito Juárez García, que nació en 1806, por si no nos acordamos. Mañana es el día del agua. Esperemos que cuiden el agua, valoren el agua. Pero mañana es ese día que debemos de recapacitar hacia ese vital líquido. Y así estamos en este bonito marzo 2024. Yavesía ganando por 3 puntos, 4 minutos. A ver qué hace Totontepec con esta ofensiva. La tiene el número 12, la número 12 para Guzmán. Guzmán aquí para la número 11, la 11 vuelta, lanzamiento, nada. Recupera aquí Totontepec con la número 12. La 12 para dónde pasa aquí para la número 9. La 9 de a 3, no. Ya no llegan los tiros, Chihuahuas. Denles unos chocolatitos por ahí. Ahí viene la número 6, Kimberly. Kimberly, descompuesto el tiro, la tiene Totontepec. Aquí rápidamente la número 11. Y se les está yendo el tiempo. 3 minutos con 50. Aquí la tiene la número 7. Se metió. Ahí recupera Yavesía. Balón de Chorá. Santa María, Yavesía. Ahí viene Gabriela. Pasa para Celina. Celina, ¿para dónde? Cruza la media cancha, Celina, se viene Celina, ¿para dónde? Pasa ya para Gabriela, ahorita finta, violación de Celina. Un saludo por ahí al amigo Jaime, que ha de estar expectante viendo a su hija, la número 15. Perfecto, ahí viene Totontepec. Son 3 puntitos, pero se está yendo el tiempo. Quedan 3 minutos con 5. Son 3 puntos la ventaja de Yavesía. Se va a alzar con la corona. Viene por el empate. Ahí le sacan el balón y la tiene Totontepec todavía con la número 7. La número 7, ¿para dónde? La 10 número para 7, tiro. 10 para tiro. Ahí la tiene la número 13, la 12 de a 3. Nada, la 13, papá. Nada, ahí la número 11, la 11, papá. Falta. Esta 13 y número 11 le veo muy buenas cualidades de poste. Muy bien se están viendo estas señoritas, señoras. La número 11 y la número 13. Buenas postes que tiene el equipo de Totón. Por eso están en la pelea. Vamos a ver la número 11, a ver qué tal en estos 2 tiros libres para el acerque. Viene el primer lanzamiento de la número 11. Lanzamiento, no. La falla. Ya van fallando 3 tiros libres y están perdiendo por 3. Viene el segundo lanzamiento de la número 11. A ver qué va a pasar. Apunta, tira. No. ¡Ah! Se regresó esa bola. Y están a 2 puntos. La tiene aquí la Kimberly. Kimberly, ¿para dónde? La número 6. Kimberly. Pasa ya para Celina, papá, falta. Y va a tener 2 tiros libres ahora Celina, que tiene una efectividad del 80%, es buena jugadora. 1 minuto con 45. El score es 18-16. Vamos a ver qué hace aquí la número 7. La número 7, Celina. Adentro. 19-16 gana Yavesía, quedando 1 minuto con 45. Nuevamente, Celina con su segundo tiro. Apunta, tira y no. La falla, recupera aquí Gabriela. 2 puntotes de la número 15, Chihuahuas. Y ahora ganan por 5 puntos. Aquí la tiene la número 7, la 7 allá.
Para la número 13 solita, pero mal pase. Ni modos. Se me hace que llegó otro equipo de jerarquía como es Llavecía, como lo tuvo en su momento Comaltepec, que ganó 2 copas y las tiene guardadas en su casa. Llavecía lleva 2 años, Comaltepec ganó 2 copas, o sea que 6 años. 6 años seguidos la ganó Comaltepec. Una la ganó Jiaquí, estamos en la cuarta versión. Completos. Esta cuarta versión, a ver si no se la lleva Llavecía así como se ve. Así es que va a estar interesante en el 2025, a ver si se la lleva ya Llavecía definitivamente a su Palacio Municipal. Y eso es lo que se juega en esta Copa Benito Juárez. El honor de cargar la orejona. Ahí está. Vamos a ver. ¿Dónde está la porra de Totontepec, mije? Ahí está. Que se escuche la porra de Xorá. Ah, Chihuahuas. Muy bien. En zapoteco se dijo, eso significa Llavecía, Xorá. Perfecto. En español sería río arriba. Río arriba es Xorá. Y así con los nombres en náhuatl que tenemos. Esos mexicas que anduvieron por todo el país. Ahí viene la número 12, Totontepec. Aquí la número 13, la 13. 10 la para 13. tiro. Pasa ya para la número 8, lanzamiento, papá. No, no cayó. Y sigue ganando Llavecía cuando faltan 1 minuto. 1 minuto con 5 segundos. El score es 21-16. Son 5 puntos la ventaja. Entonces, Llavecía parece que se va a alzar con el 11 para bicampeonato. tiro. Estamos en la cuarta versión. Como les decía, 2 copas tiene Comaltepec. 1 copa tiene Jiaquí y otra copa tiene la Tubi. Estamos en la quinta, entonces, ¿qué ando diciendo por acá? Es que ya me acordé de la Tubi también. Tanto Comaltepec, la Tubi, ya tienen copas guardadas. Preventivo Ahorita nos número mandan bien el 7, dato. cuarta Pero esta falta. categoría arribó en 1999. Esta hermosa 10 categoría para de la tiro. Liga Femenil. Ahí viene el lanzamiento. Nada. Recupera acá y hay una bola de 2. Y se está yendo el tiempo. 6 para tiro. Cuando quedan 16 segundos. Así es. 46. 46 segundos. 46 segundos. Aquí viene Totontepec. No. Rebotote ahí de Melissa. Recupera aquí Kimberly. Se va solita. La número 6. Ya está. Sellando el triunfo, Chihuahuas. La número 7. Papá, qué bonita entrada. La número 13. No. La tiene la número 5, la número 11. La 11, ¿para dónde? Para Celina. Celina para la 5. Kimberly. Ahí bonito pase para Gaby. Y se va el balón. Ya se va a acabar esto. Sigue la final de la Master, ¿verdad? Analco, la Tubi, siguiente partido. Aquí viene la número 7. Ya 3 puntos se le aventó la número 7. Aplausos. 19-23 por 4 puntos. Y es campeón el equipo de Llavecía. Aplausos, por favor. Y un saludo a Básquetbol de mi tierra, que está presente en este gran evento. Claro que sí. Ya vemos aquí a los Master. Vemos a Juve. Ahí está nervioso porque va a jugar otra final en su vida. En el 94 vi a este equipo de la Tubi jugar una hermosa final en la categoría libre contra el equipo de Islán. Y aquí están. Y del otro lado vemos a Analco. Analco, protagonista siempre. El año pasado la perdió con la Chatao, pero nuevamente Analco está en esta gran final.
Y vamos a ver qué sale esta vez. Dos equipos que ya se conocen. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatzy y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Sí. Probando sonido, 1, 2, 3, sí. Ahí, por favor, ahí en la banca que dejaron la basura, creo que es de el equipo de Llavesía. Dejaron la basura por ahí, a favor de recogerla. Así es. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en vivo y en directo desde la comunidad de San Pablo Guelatao. Hoy 21 de marzo del año 2024. Esto es la Copa Benito Juárez, la máxima fiesta de los serranos. Vamos a ver el siguiente encuentro en la categoría máster entre los equipos de
Santa Marta Latubi contra San Juan Evangelista Analco. Ya en unos momentos más va a arrancar este partido. Primero va a venir el saludo deportivo. Y ahí ven el saludo deportivo. Vengan los aplausos del público presente para estos dos grandes equipos que van a contender en la categoría Máster. A ver, ¿dónde está la porra de Santa Marta Latubi? ¿Vino Latubi o no vino? ¿Dónde está la porra de San Juan Evangelista Analco? Todo listo, todo preparado para este partido. Los saluda su servidor José Luis Pérez García, originario de la comunidad de Macuiltianguis. Vamos a ver este gran encuentro. ¿Qué va a pasar? Salto de dos. Y esto dice: a jugar. Comienza el partido. El balón lo tiene el equipo de Analco antes con una falta del número 8. Saques lateral a favor del equipo de Analco. Viene el 14, Sosa, buscando por dónde. Buscando a quién, a su compañero en el lado derecho. En el intento, nada. Viene el remate, falla antes se marca una infracción del número 23. Y hay dos posibles a favor del equipo de Analco. Vamos a ver si aprovecha estos dos posibles. Preparando el primer intento, apuntando y fallando. Vamos a ver la segunda oportunidad. Prepara, apunta y nada. Recupera la Tubi, se va al abordaje, se fue, falla. Recupera el equipo de Analco en el rebote, el número 14. Cruza la media cancha. Viene por el centro que pasa allá abajo. Y el equipo de Analco dice: presente primero. El balón se pelea fuertemente. Hay dos flechas de alternancia. A ver, antes hay un tiempo fuera. Esto es la final de la categoría Máster. 2-0 el marcador favoreciendo a Analco. A ver, ¿dónde se encuentra la porra de la Tubi? ¿Vino o no vino la Tubi? ¿Dónde se encuentra la porra de Analco? Seguimos con el partido, cerrando en las acciones. Balón que va a tener el equipo de la Tubi. El número 14. Armando la jugada. Viendo por dónde, encarando a su marcador. Es el 12, se tiene confianza, no llegó. El balón va a ser para el equipo de Analco. Esta es la final de categoría Máster, después vendría Sub-23 varonil, después veteranos. Y 10 para tiro.
Ya nos estamos acercando en la recta final. Fuera, balón para el equipo de la Tubi. Seguimos con el partido. Viene el equipo de la Tubi. El número 12. Y balón para Nalco. Esto sigue todavía 2-0. Estamos en el primer cuarto. Apenas están calentando estos señorones. 50 y más. Viene. Se eleva. Nada. Recupera la Tubi. Por allá. Un contragolpe que estaban armando y lástima. Y el balón va a ser para el equipo de Analco. Viene el equipo de Analco con la pelota. Buscando por dónde. Arman la jugada en el lado izquierdo. 10 para tiro. Ahí por el centro le roban el esférico. Se va el equipo de la Tubi. Contragolpe el número 8 a su compañero. Este se fue. Falla. Perdona el equipo de la Tubi. Y la tiene el equipo de Analco. Cruzando la media cancha. El número 14 para el número 23. Este es su compañero. No se animó a tirar. Y le roba limpiamente la pelota y se va la Tubi otra vez. Otra vez al ataque. ¡Ah, qué bonita entrada! Falla. Otra vez la Tubi en el rebote. Nada. Se le está negando el esférico al equipo de verde. Y esto sigue todavía 2-0 favor a Analco. Antes hay una falta. Y el balón, hay un cambio. Cambio del equipo de la Tubi. Algo está fallando por ahí. Ahí hay un tiempo fuera. Después de este partido que se vaya preparando la sub-23 varonil, Santa Marta la Tubi contra Santo Tomás Ixtlán. Después veteranos, Tamazulapan contra Macuiltianguis y posteriormente el último partido, libre varonil, Villalta contra Atepec. Ya nos estamos acercando poco a poco a la recta final de este gran torneo, de este gran evento, Copa Benito Juárez. Viene el equipo de Analco, el número 14. 10 Sosa. para tiro. Al 23, la tiene, el número 7, se eleva, no consigue nada afuera. El balón es para Santa Marta la Tubi. El número 14 busca por ahí al 8. Este se anima, nada. Otra vez la Tubi abajo, fallando. Recupera Analco. Le pone un poco de velocidad. El número 7. A que recorte del 7 se va. Pasa a su compañero el número 10. Le quitan el esférico y el balón queda para el equipo de Analco. Viene, se pelea fuertemente el esférico. 10 para tiro. El equipo de Analco, el 14. No, hubo tiro forzado por ahí. Y el balón lo tiene el equipo de Santa Marta la Tubi. Se va el número 14. Pasa su compañero. Este número 12. El 12 entra por el